Bai. Egunon, guztioi, 9:30 dira, pasiak. Prest badima gaude. Prest badima gaude, hasiera emango diogu osoko batzarrari, eta eguneko gai zerrendariekin aurretik, 3 gai daude eguneko gai zerrendatik kanpo premiazkotasunez aztertzeko, eta denik eta behin 3 puntu hauen premiazkotasuna aztertu, eta baldin badagokio onartuko genuke. Lehen puntua izango ditzateke urbanismotik datorren puntu bat, Miramoni dagokion puntua, eta horren premiazkotasuna justifikatzeko denik hitza delegatuari emango diot. Bai, egunon. Con el fin de argumentar la procedencia de incluir este asunto en el orden del día, paso a enumerar resumidamente diversas circunstancias acaecidas en este expediente. Pero antes de ello quiero hacer hincapié en el principio de eficacia de las administraciones, que es un mandato constitucional y legal. Y este principio, cuanto menos, me sugiere que si el expediente está completo en noviembre, el interesado no tiene por qué esperar más de un mes, otro mes más aún porque consideramos que el expediente ya estaba completo para el pleno de septiembre. Pero bueno, alguno solicitó algún informe más y es por lo que hemos llegado a este punto. Volviendo al caso particular, el 25 de agosto del 2017 se inician los trámites para unificar 2 parcelas en la calle Flores y después de nada más y nada menos que 2 años el Gobierno vasco concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. Paralelamente, hay que tener presente que se informó al promotor que debido a que el ámbito, por información del Gobierno vasco, estaba incluido en una zona que ha soportado actividades potencialmente contaminantes en el pasado, era necesario contar con el informe de calidad de suelo que debió de empezar a hacer el Ayuntamiento, pero es verdad que con objeto de no demorar más el proyecto, la promoción decide adelantarse y por su propia cuenta efectúa dicho análisis para la obtención del informe. Y tras más de un año de análisis, muestreos, informes, múltiples requerimientos y un gasto elevado, el Gobierno vasco autoriza a iniciar la excavación. Posteriormente, y en junio del 2019, se contacta con el promotor solicitando también su colaboración mediante la cesión de esos análisis previos, puesto que el Gobierno vasco otra vez nos requiere para obtener el informe favorable de calidad de suelo en todo el ámbito de Miramón. Por lo que, por un mínimo de reciprocidad, no está de más traer este expediente para su aprobación sin que el promotor tenga que esperar un mes más. Y además de ello, a nivel económico, este retraso ha supuesto unos gastos adicionales relacionados con la obtención de la calidad del suelo a las parcelas, gastos financieros por los intereses generados en todo este tiempo y una repercusión en las ventas con la pérdida incluso de algún contrato que entendemos que, bueno, que no tiene ningún sentido prolongar un mes más cuando el expediente ya está completo. Es por ello por lo que solicitamos que se incluya el asunto en el orden del día. Eskerrik asko, orain txikitik handira posizionatzeko, ez dakit hitza hartu nahi dezuten, Elkarrekin Donostiak bai. Bueno, la concejala delegada explicaba en la solicitud de la urgencia del tratamiento de este punto que entendían que en septiembre el expediente estaba completo, pero que había habido una serie de grupos, EH Bildu y Elkarrekin Donosti habíamos solicitado un informe al secretario para justificar que no existiera el informe de servidumbres aeronáuticas de AENA incorporado al expediente. El secretario informó en ese informe que a falta de solicitud del informe no se podría aprobar definitivamente el instrumento de planificación territorial urbanística. El Gobierno decidió retirarlo in voce en el pleno de septiembre y, afortunadamente se ha completado el expediente incorporando este informe. El informe de fomento viene a corroborar este hecho, que era necesario para poderse aprobar el estudio de detalle, este informe de servidumbres aeronáuticas. Esto ha supuesto, a su vez, que nos haya dado la razón en un expediente anterior de Zubiaurre 27, en el que se fue aprobado definitivamente sin que se incorporara esta autorización de AENA.
Y bueno, afortunadamente, pues a pesar de que aquel informe que solicitamos en su momento finalmente no se llevó a cabo porque se aprobó ya el expediente, pues hoy, bueno, nos han dado la razón, bueno, incorporándose este expediente y entendiendo que era preceptivo y es la única manera con la que se pueda aprobar, sí, ya con el informe que era absolutamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en principio nos vamos a abstener en la urgencia porque entendemos que, bueno, pues que perfectamente puede esperar al mes siguiente. Igualmente, bueno, pues entendemos que si más adelante luego se aprueba, pues trataremos de lo que es el estudio de detalle en cuestión y lo hablaremos más adelante. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez dakit hitz egin nahi duen. Entiendo que estamos en turno de intervención para justificar o no el voto en torno a la urgencia. Recogiendo la explicación de la concejala y sobre todo en su primera parte, el largo tiempo transcurrido, nosotros estamos a favor y votaremos a favor de la urgencia del tema. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez dakit hitz egin nahi duen, ez? EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido un poco la explicación que ha dado la concejala delegada de Urbanismo Sostenible para justificar la urgencia, aludiendo a la demora en la tramitación administrativa del expediente. Lo cierto es que hoy el expediente sí está completo frente a situaciones anteriores en las que no estaba completo y en este sentido, bueno, no vamos a ser nosotros los que pongamos ninguna objeción precisamente a que el tema pueda ser tratado cuando el expediente esté completo. Es decir, vamos a tener la misma sensibilidad que esperemos que el equipo de gobierno tenga con respecto a los dos puntos que a continuación viene, que también tienen una serie de damnificados concretos y que también están esperando una respuesta concreta y unas explicaciones. Señor Urtaran, estamos hablando de una cosa, no, ya vendrá el turno siguiente. Bozkatu egingo dugu beraz, puntu hau eguneko gai zerrendan sartzea, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta beraz, 4 bis puntu bezala sartuko dugu eguneko gai zerrendan. Orain, aztertuko ditugu, ondo badin baderitzezue batera, beste 2 eguneko gai zerrendatik kanporako gaiak, hain zuzen ere EH Bildu taldeak aurkeztutako agerraldi eskaera eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutako interpelazio eskaera, gaurko plenoan aztertu daitezen, eta urrenkerari jarraitu agerraldi eskaeraren premiazkotasuna eta baita ere eskatuko dizut Elkarrekin Donostiak aurkezten duen interpelazioari buruzko posizionamentua ematea EH Bilduri emango diotitza. Bai, kaso, egunon. Gaur ekartzen duguna honea da, astelehenetik astearterako gauean, goizeko ordu batetan, lurjauzi bat emantzela Antiguako Zarautz-kaleko Lizarriturri etxeen atzekaldean, eta bertako bizilagunek, bizilagun familia bat, zuhiltzaile gomendioz, gaua etxetik kanpo pasabar izan zutela. Lurjauzi horren ondorioz ere, gas oditeria lehertu egin zen, eta gasi gabe gelditu dira Zarautziribideko 27, 29, 31 eta 33 zenbakiak. Astearte eguerdian bertan, gu bertaratu ginen, bizilagunekin egoteko aukera izan genuen, horietako batzuk gaur hemen daude gurekin, eta ikusi genuen oso larria iruditu zitzaigun. Larria alde batetik lurjauzia batzuelako volumen bat, harriak handi xanbarrak ziren, lurrak ere etxeetaraino sartzen ziren, eskerrak sartu zen etxean justu momentu hortan utxa zegoela, lokal bat zen, eta aspaldi bertako bizilagunak lokal hori utzi behar izan zula pasantearen obrek eragindako ondorioengatik, eta bizilagunak aurkitu genituen kezkatuta, beldurtuta eta haserre. Kezkatuta, beraien ongizatearengatik, etxe bizitzengatik, batzuk gaua kanpoan pasa behar izan zutelako eta gainera esten zietelako arriskua zegoela eta hurrengo gauak ere kanpoan eman behar zituztela, hotel batean, eta beste batzuk gasi gabe gelditzen zirelako. Beldurtuta berriro gertatuko tezenaren beldurrez, etzeketelako berriro lurjauzirik gertatuko zen, eta haserre, oso haserre, denek dakigulako, eta inork bereiek susmoa, denek dakigulako aspalditik Zarautziribideko bizilagunek esana zeukatela, zerbait gertatu zitekela metroaren pasantearen obrekin. Alkiza Andrea,
gogorarazten dizut premiazkotasuna. Bai, ari premiazkotasunaren gara gana, da hortara noa. eztabaidatzen. Zure agerraldia Eskerrik asko. zergatik eskatzen dugun azaltzera noa. Zergatik eskatzen dugun, bizilagun hauek aspalditik salatu dutelako pasantearen obrak eragin dizkieten ondorioak. Direla pitzadurak, zaratak, vibrazioak, eta aspaldi salatu zutelako Magal horrek zeukan desoreka. Eta udal honek ez zuen kasurik egin, eta ez du kasurik egin salaketa dauzkagu hemen, eta ez dute erantzunik izan. Orduan, uste dugu, askotan udal honi obraren ondorioz jasandako ondorioengatik galtzen zaionean, eta eserengan jartzen duela begirada. Baina, herritar hauek donostiarrak dira. Donostiaren udaletxea, hau da herritar hoien etxea. Eta herri honen eta hiri honen alkatea Eneko Goia da. Orduan ikusten gaur, alkateak baduela aukera, azalpen batzuken bateko, zergatik gertatu zen lurjauzi hori, zergatik orain arte, ez den arreta jarri beraiek esandako salaketei, segurtasuna bermatuta haute daukaten lanekin jarraitu ondoren etxe horietan, eta noiz bueltatuko diren haien etxetara segurtasun osoarekin. Horregatik eskatzen dugu, urgentziaren justifikazio hau. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak orain. Bai, kaixo, egun on guztioi. Bueno, nik egia esan, Garbiñek esan duenari gehitzeko gutxi daukat, baina bai esan, alde batetik, badauzkagula dokumentuak frogatzen dutenak kontu honekin, hau da, ladera horrekin, lurjauzia gertatuen ladera horrekin, 2017tik gutxienez badaudela kexak, eta baita ere, aipatu hauze kontestutan gertatzen den, eta kontestua da, satorralaiak salatutako obra hauen segurtasun baldintzen salaketan diligentziak irikiko direla. Orduan, nik uste dut, azken gainera hori, zeakin bizilagunekin gu ere harremanetan jarri gea, eta esaten digute kasurik larrien nahi erantzun bat eman zaiela, baina eske dago jendea bere etxetatik kanpo, lanera ezin joan, beraien etxeak daude erabat ezaginda kasu askotan, eta nik uste dut horrek eskatzen dula, esan duten bezala udaletxe honetan, Donostiar guztien etxea den udaletxe honetan, erantzun bat ematea. Niri lehengo egunean harritu ninduen asko horren denbora gutxian desbinkulatzea metroaren obrak gertatutako horretatik orduan. Pentsatzen dut, orain, 2 egun pasa ondoren gobernuak informazio gehiago edukiko duela, eta hau da momentua azalpen horiek emateko. Eskerrik asko, talde popularrak orain. Sin entrar en el fondo de la cuestión, a nosotros sí nos parece interesante, habida cuenta de la gravedad de las circunstancias, de la relevancia y de la afección ciudadana que ha tenido, pues que este pleno pueda ser escenario también de dación de cuentas, de explicación y de un debate sereno sobre este aspecto. Votaríamos a favor de la urgencia. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai, EAJaren izenanik hartuko dut hitza. Bueno, lehenik eta behin ezun ukatu aste honetan zehar, Antigua auzoan Lizarriturri inguru horretan zehazki, lurjauzi bat egondala eta horrek kezkatu duela bai udal gobernua, bai bizelagunak eta baita ere udaletxe hontako gainontzeko indar politikoak. Ez hori ez dugu ukatzen, baina egia da baita ere ekintza horren aurrean hartu direla beste mota batzuetako baita ere neurriak alde batetik eta alde ninean baita ere bertan bizi diren bizilagunei baliatu zaizki hainbat alternatiba edo baliabide euren bizi modu naturalean igaro ahal izateko beti ere jakinda eskaintzen diren alternatibak ez dutela asetzen inoiz euneko unean pertsona batek izan ditzaken beharrak, baina bestalde bai izaera teknikoagoak dauzkaten ekintzak ere jarri dira martxan alde batetik. Etxe hauen atzealdean dagoen malda horretako eremuan sare edo maila bat jartzearen lanei ekingo zaie eta bestalde bai eroritako edo bertan gelditu diren lur multzoiek erretiratzeko lanak ere martxan jarriko dira gutxi barru. Eta kasu honetan bai EH Bilduk eta baita ere Elkarrekin Donostiak ekartzen duzuen ekartzen dituzuen ekimen hauetan eskatzen dena da zehatz-mehatz jakitea zein dan jatorria edo lurjauzi hori eragin duen elementua izan den pasanteren lanak edo izan diren euriak. Kasu honetan guk daukagun informazioa susmoetan eta hipotesietan oinarritzen denen informazioa da, gure etxeko teknikariek esaten digute seguruenik aurreko egunetan jasandako euriek eragin duten lurjauzia izan dela,
baina beti ere guk uste dugu aproposago badela txosten guztiak hartu, hauek idatzi eta behin main gainean daukagunean informazio guztia gainontzeko udaltaldei eta baita ere bizilagunei zabaltzea. Gaur hemen eman dezakegun informazioa hori bakarrik da gure hipotesi edo susmo nagusinetan oinarritu dezakegun iritzi bat, baino ez dut uste horrek inorri lagunduko duionik inolako zalantzarik edo argitzen. Hobe da, itxoin, txosten horiek eduki, eta tokatzen zaigunean batzordean edo bestelako foruetan, hauek azaltza beraz, guk horregatik ez dugu babestuko, ez bat eta ez bestearen ekimena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko gera, eta denik eta behin bozkatuko dugu EH Bildu taldeak aurkeztutako agerraldi eskaera, horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain, isiltasuna eskatuko dizuet mesedez. Orain Elkarrekin Donostiak aurkeztutako interpelazioa bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta beraz, ez dira 2 puntuok eguneko gai zerrendan sartzen, eta plenoari hasiera emango diogu. Lehen puntuan akta izango genuke, eta Barkatu alkate jauna, baina hemen jendeak hitza hartu nahi du, eta uste dut beraien hitza ere entzun beharko genukeela. Uste dut herritarrei hitza ematea gaurko hontan premiazkoa da. Gure aldetik eskatzen dugu, mesedez, larrialdi kasunetan eta aurrean. Carrere Andrea, ezagutzen dituzu zeintzuk diran udalbatza hau arautzen duten arauak? Bai, ezagutzen ditut, baina bai ere jakin badakigu zu nahi ezkero hitza ematea posible dela. Orduan eskatzen dugu mesedez herritarrei gaur hortan zuk ez duzu. Hori badakizu ez da horrela, badakizu zein dan erabili behar dan bidea pleno horretan honetan hitza hartzeko, ez da adakorik izan, eta beraz, plenoari hasiera ematen diogu eta lehen puntuan aktaren onarpena izan. Baina uste dugu, bukatu da eztabaida hau. egoeran, bueno, orduan, errezeso bat eskatzen dut, bozera maile batzordea biltzeko eta hontaz hitz egiteko. Ez dago rezesorik. Bueno, aurrekoan, bozketa. Aurreko plenoan egintzan, eta nik ez dakit zergaitik ezin da onartu hori, ez? Nik uste egoera nahiko larria dela, hitza eman behartzaiela herritarrei eta kasunetan auzotarrei. Agian, egoera larrian daude, bere etxerik gabe, eta uste dut bintzat, beraie entzutea ez dela eser kostatzen, ez dakigu zergaitik ez du alkateak onartzen hori. Nik uste dut pertsona batzuk daudela erantzun bat, gainera urgentziazko egoera baten eta erantzun bat etzaiena eman. Eta guk ere berdina eskatzen dugu. Pertsona hauei hitza ematea. Gauza batzuk, naiz eta idatziz egon reglamendu edo lege batzuetan, ez dira horregatikan justoagoak. Hau da, injustizia bat. Bada zaitu, jakin beharko zenukete udalbatzarrean gaudela, udalbatzar honetan danak onartzen ditugun arau batzuk ditugu da gaiak eztabaidatzeko, planteatzen ari zaretena erabat kanpo dago udalbatzar honetan ditugun erregela horietatik, eta nik presidente bezala ez dut onartuko ez dadako denengo aldia udalbatzarra zuen intereseterako espektakulo bihurtzen. Beraz, lehen puntua bozkatuko dugu. Bueno, alkate jauna, hau da espektakuloa. Hainbeste kostatze alda hitza ematea herritarrei. Hainbeste kostatze alda beraiei entzutea. Carrere Andrea, ez daukazu hitza. Eta zu presidente bezala. Eskerrik asko. Lehen puntuari ekingo diogu, aktaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarren puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarren puntua, Ekialdeko Barrutiaren udalbatzarra osatzen duten kideen izendapenaren berri ematea. Hau da, udalbatzarrari... Asunto número 2. Dación de cuenta del nombramiento de vocales de la Junta Municipal del Distrito Este. Ekialdeko Barrutiaren udalbatzarra osatzen duten kideen izendapenaren berri ematea. Los vocales de asociaciones vecinales y los vocales de entidades sectoriales.
Dación de cuenta del nombramiento de vocales de la Junta Municipal del Distrito Este. Bai, urrengo puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Ekialdeko barrutiaren bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Aprobadas en la Junta de Portavoces de fecha 21 de noviembre de 2019. Así, declaración institucional conjunta presentada por los grupos. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Aprobada por unanimidad. Igualmente, declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos municipales en relación al Día Internacional del Euskera de 2019, aprobada por unanimidad. Y en sesión celebrada por la Junta de Portavoces en el día de hoy, antes de este pleno, ha sido aprobada la declaración conjunta en relación con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, declaración institucional de 25 de noviembre, por unanimidad asimismo. Urrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako laugarren puntua, proposamena klima larrialdiei buruzko batzorde ez iraunkor bat sortzeari buruzkoa. Asunto número 4 del orden del día. Proposición relativa a la creación de una comisión no permanente sobre emergencia climática. ¿Se da cuenta? De acuerdo. Presentada, cuyo contenido es creación de la comisión no permanente para el seguimiento de las acciones. Proposición relativa a la creación de una comisión no permanente sobre emergencia climática. De las actuaciones y medidas concretas que se vayan a adoptar para paliar la crisis climática. Composición, un miembro de cada grupo municipal. 2. Invitado o invitados podrán asistir como invitados de la presidencia de la comisión personas en representación de las asociaciones medioambientalistas interesadas, así como miembros de diferentes consejos asesores o del Consejo Social de la ciudad. Duración 18 meses. Régimen de reuniones se celebrará por lo menos una vez al mes. Bai, hitza proposizio egin duen taldeak dauka, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, partiendo del análisis global de la situación de emergencia climática en la que está el planeta, consideramos fundamental reconocer que el calentamiento global es una realidad, que las advertencias de la comunidad científica son válidas y que el incremento de la temperatura media del planeta ya está causando graves daños a los ecosistemas y provocará una crisis de largo alcance si no somos capaces de contener las emisiones de gases de efecto invernadero. Ante esta realidad palpable, el Ayuntamiento debe utilizar todos los recursos disponibles para afrontar la crisis climática y los problemas asociados a esta. En primer lugar, establecer los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero de al menos el 40%, no más tarde de 2030, para conseguir el balance neto en 2040. En segundo lugar, fomentar el autoconsumo eléctrico con renovables y una movilidad sostenible lo antes posible, crear espacios peatonales, promover la bicicleta, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, asegurar el aumento de la eficiencia energética, crear espacios educativos y de información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuos cero, afianzar la compra pública sostenible, evitar que el municipio trabaje con bancos que financien proyectos basados en combustibles fósiles, igualmente avanzar en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, la agricultura y la ganadería ecológicas y desarrollar medidas concretas de adaptación en todos los barrios del municipio a las consecuencias del cambio climático, promoviendo la bioclimatización de edificios y de los espacios públicos, con especial atención al cuidado y ampliación de zonas verdes y arbolado urbano y periurbano. Entendiendo que las medidas deberían desarrollarse a la vez que se declara la emergencia climática en la ciudad, y entendiendo que esto va a suponer un reto prioritario en la ciudad, consideramos necesario establecer una comisión no permanente de seguimiento de esos acuerdos y de esas medidas a implantar, analizando su evolución, así como los efectos que la misma puede provocar para conseguir revertir la situación actual. Esta declaración implica establecer un nuevo orden de prioridades, donde las acciones de adaptación y mitigación de la alteración climática son prioritarias sobre el resto. Implica también que se debe de redirigir todos los recursos disponibles para afrontar la crisis climática, con todos los problemas asociados que ella conlleva. Y la declaración de emergencia climática, a nuestro entender, supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre esa realidad de crisis ecológica ante la que nos situamos y el enorme cambio necesario.
En el pleno de septiembre y en la víspera de la Jornada Mundial declarada contra el cambio en contra del cambio climático, se aprobó una moción en la que se instaba a declarar la situación de emergencia climática. Es cierto que se ha iniciado ya un trabajo en una primera reunión con los grupos políticos y asociaciones para dialogar sobre esa declaración que previsiblemente va a llegar en el mes de diciembre. Y planteamos que es necesario desarrollar acciones concretas, que se establezcan unos cauces informativos y comunicativos a través de celebraciones de reuniones de forma periódica regular, con el fin de hacer un seguimiento sobre esas medidas concretas que se van a ir adoptando, ¿no? Por ese motivo hemos planteado la creación de esta comisión no permanente para el seguimiento de las acciones y medidas adoptadas, que, bueno, pues que estaría compuesto en primer lugar por un miembro de cada grupo municipal, que habría una serie de personas invitadas de la presidencia de la comisión en representación de asociaciones medioambientalistas, así como miembros de diferentes consejos asesores o del propio Consejo de la Ciudad, y con una duración de 18 meses, y el régimen de reuniones que planteamos es al menos una vez al mes. En comisión, el concejal delegado rechazó la posibilidad de llevar a cabo esta comisión. Entendía que había una serie de ámbitos en los que se podía trabajar sobre este asunto, bien el Consejo Asesor de Medio Ambiente o grupos de trabajo que se realizaran, pero entendemos necesario establecer una periodicidad que sea mensual, porque creemos desde nuestro grupo que estamos ante un reto importante y, por tanto, pues planteamos esta proposición. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Teniendo ciertas dudas sobre la conveniencia de ser excesivamente alarmistas, pero compartiendo con todos los grupos de este ayuntamiento la necesidad de tomar todas las medidas posibles para combatir el cambio climático, creemos que hay suficientes foros en este ayuntamiento, ya existen suficientes foros en este ayuntamiento para debatir, para hacer un seguimiento, para fiscalizar la actitud de las propuestas y las medidas que toma el Gobierno para combatir el cambio climático. Por lo tanto, vamos a votar en contra de la propuesta de Podemos. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egunon. Bueno, en nuestra opinión, la de los socialistas donostiarras, los y las socialistas donostiarras, previo incluso al debate político, están las reglas básicas éticas que lo rigen. Entre estas reglas éticas se encuentra el respeto al adversario, no solo también a sus ideas o planteamientos, sino también, obviamente, a su honradez y su honestidad. Por lo tanto, mientras la señora Aizea Garay no rectifique sus graves y falsas acusaciones contra nuestro grupo municipal, no debatiremos ni apoyaremos ninguna de sus propuestas y rechazaremos todas ellas indistintamente de la opinión que nos hubieran o que nos puedan merecer. Bai, eskerrik asko, Bildu taldeak orain. Bai, eskerrik asko. Pues efectivamente, yo creo que todos nos hemos dotado y todos deberíamos estar habiéndonos dotado efectivamente de unas reglas que nos permitan, entre otras cosas, la participación. Y es lo que precisamente se está proponiendo en esta comisión. La creación de una comisión, de verdad, es un foro en el cual permite participar. Frente a intentos de dirigir la política desde otros puntos de vista y desde otros resortes, es cierto que cualquier participación supone efectivamente el que las decisiones que se puedan adoptar puedan ser más participadas, puedan tener un mejor conocimiento y puedan, por tanto, asumir mejor ese papel de representatividad que en principio se nos supone en la toma de las decisiones. La situación de la emergencia climática efectivamente es una cuestión que preocupa no solo al ámbito de Donostia, sino preocupa absolutamente a todas y a todos y nos afecta a todos y a todas. Y en este sentido, el grupo proponente propone la creación de una comisión no permanente sobre energía climática. Es decir, más allá de declaraciones efectivamente al respecto, parece necesario dotar implementar instrumentos que efectivamente nos permitan avanzar, nos permitan reflexionar, nos permitan tomar reflexiones sobre esta cuestión. No nos parece de recibo que el concejal delegado de Medio Ambiente se niegue precisamente y anuncie que va a votar en contra de cualquier iniciativa sin siquiera entrar a juzgarla. No parece precisamente un ejemplo de participación, no parece precisamente un ejemplo de dar la posibilidad a discutir, a tratar los temas, a acordarlos, sino parece la cerrazón por la cerrazón, la obstinación por la obstinación y la negación por la negación.
Lo acabamos de ver ahora, cuando ni siquiera se deja hablar a ciudadanos que han sido expulsados de sus casas, que han sido desalojados Señor de sus Burutarán, casas, la posibilidad de hablar. refiérase al punto, por favor. En este caso, también insistimos sobre ese error, un error que parece que le encanta al equipo de gobierno, que es negarse a la participación, negarse a crear foros de encuentro, negarse a crear foros de debate, y desde luego no es la postura que tiene H. Bildu, y en este sentido nuestra posición va a ser claramente a favor de la proposición que presenta el grupo proponente, y lógicamente discrepamos con total rotundidad desde un aspecto eminentemente democrático con el concepto que está utilizando el equipo de gobierno precisamente para negar esta creación de esta comisión. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, del gobierno municipal no tenemos información sobre, bueno, que si le preocupa en la situación de emergencia climática que va a declarar, porque creo que en eso sí que se ha mostrado favorable. Y bueno, el argumento utilizado por el concejal delegado creo que pretende desviar la atención de lo que nos compete, ¿no? De las responsabilidades que tenemos a la hora de ellos, en su caso, de gestionar. Sí que me preguntaría si su socio de gobierno, bueno, pues va a permitir y le va a parecer algo natural que no se trabaje ni se posicione ni se establezcan una serie de criterios a la hora de desarrollar su labor, simplemente por el hecho de que se niega a responder a un grupo determinado, ¿no? Yo me quiero centrar en el tema, que creo que es lo realmente importante, aquello que nos preocupa a la mayoría social donostiarra, no solo en este caso de Donostia, sino en general, que es evidente que estamos ante una situación de emergencia climática que hemos determinado entre todos y todas, incluso miembros del propio Gobierno vasco responsables en esta materia, que reconocen que tenemos una década para revertir la situación que tenemos. Entonces, el futuro de la ciudad, el futuro de los y las donostiarras depende de las acciones que se lleven a cabo en materia de cambio climático y de las acciones que puedan y medidas que se van a llevar a cabo. Evidentemente, en todos esos foros que existen seguiremos trabajando, planteando medidas. Nosotras tenemos trabajado un documento muy completo entre las tres organizaciones. Evidentemente, una de las patas fundamentales de esta coalición es el ecologismo y, por tanto, a pesar de que el concejal delegado mantenga esta actitud, nosotras seguiremos proponiendo iniciativas, porque hay una cosa que está por encima de usted y de mí, que es el bien de la ciudadanía donostiarra. Eskerrik asko. Zuri, bozketari ekingo diogu jarraian, proposizioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera, gogoratu, eguneko gai zerrendan sartzea erabaki dugun puntuari ekingo diogula. Laugarrena bis puntua, behin betiko 0.4 exekuzio unitateko A.40.6 lurzatearen xehetasun azterlanari. Hau dira proposatzen diren erabakiak. Lehenengoa, behin betiko onespena ematea MZ0304 Miramon 2 azpieremuroen xehetasun azterlanari, eta bigarren puntua, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto 4 bis, FOD, aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela A46 del ámbito urbanístico MZ04 Miramón 2. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle del subámbito MZ0304 Miramón 2 con las siguientes condiciones. Se debe garantizar el aparcamiento para 5 bicicletas en base a lo establecido respecto en el artículo 63 de la norma general urbana. Se arbitra la posibilidad de establecer la rasante de implantación de la edificación desde la rasante 9250, que recoge el presente documento del estudio de detalle, hasta la 9350, que parece responder mejor. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela A.40.6 del AU MZ.04 Miramón 2. La documentación gráfica en formato digital y debe darse traslado a la sección de programación y gestión en el momento en el que se solicite la licencia de edificación, informando sobre el incremento de una vivienda y de 420 y 252, 168 metros cuadrados de edificación bajo rasante. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, delegatuak dauka hitza.
Bai, espediente honi behin betiko onarpena emateko helburuakin ekarri dugu. Espediente honek tokiko gobernu batzordeak 2019ko maiatzaren 21 onartu zuen. Batzorde urbanismoko hirigintzako batzorderare ekarri genuen eta onartu zen, eta egia da idazkaritzak egindako informaren arabera, plenotik kanpora utzi genula eta behin fomentoko informea iritsi dela eta horregatik ekartzen dugu gaur betiko onarpena lortzeko. Laburki, es un estudio de detalle referido a las parcelas 6 y 7 del ámbito urbanístico MZ0304 Miramón y siendo su objeto posibilitar la agrupación de las dos parcelas en una única parcela, pasando su tipología de edificación aislada a la tipología de edificación adosada, incrementando el número de viviendas de 2 a 3. Bi lursaila batzea eta bertan 3 etxe elkarri atxikituak eraikitzea proposatzen da, eta garapen txikiko bizitegi zonaren eraikuntzak ezaugarriak errespetatuz. Hau da, aurrez eraikita dauden blokeekiko distantzia mantenduz, eraikigarritasun baldintzak mantenduz eta errespetatu beharrezko 5 metroko distantzia mantenduz lursailaren mugarekiko. Y viendo que cuenta con todos los informes favorables de los servicios técnicos municipales, es por lo que sometemos aquí para su votación para su aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. El objeto del estudio de detalle que se plantea para aprobación definitiva plantea unificar las dos parcelas en una sola, redistribuyendo el número de viviendas que posibilita el Plan General de 2010. Se trata de una parcela que tendría que estar ya construida, es decir, que la propiedad habría incumplido los plazos legales para edificar. En cualquier caso, las circunstancias urbanísticas actuales, especialmente las necesidades y las previsiones de vivienda protegida en este momento, son muy distintas a las que existían cuando se aprobó el planeamiento que ordenó este suelo. Dado que la finca sigue sin edificar, bajo nuestro criterio lo que procedería sería integrarlo en la revisión del Plan General, porque posiblemente las presentes exigencias urbanísticas, especialmente las relativas a la demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler, determinen una nueva ordenación que satisfaga esos nuevos requerimientos. Queremos recordar que este expediente se trajo a aprobación en el mes de septiembre, sin embargo fue retirado en pleno. En aquel momento el expediente no contaba con todos los informes necesarios para su aprobación. En este sentido, y tras la solicitud de un informe jurídico relativo a la necesidad de que expedientes urbanísticos como este incorporaran el informe de autorización de servidumbre aeronáutica o un pronunciamiento al respecto por parte del órgano competente, es decir, del Ministerio de Fomento, el secretario municipal informó, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional del Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre de ordenación de aeropuertos y zonas de servicio, las administraciones competentes para la tramitación del planeamiento urbanístico, en este caso el Ayuntamiento, deben remitir al Ministerio de Fomento los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística, así como sus revisiones o modificaciones, siempre que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbre aeronáuticas, a los efectos de que se emita un informe con carácter preceptivo y vinculante. Y continúa, a falta de solicitud del informe, no se podrá aprobar definitivamente el instrumento de planificación territorial urbanística. Y finalmente concluye lo siguiente, es decir, que no consta en el expediente informe del Ministerio de Fomento en relación con las servidumbres aeronáuticas. La solicitud de este informe jurídico la llevamos a cabo junto a Eche Bildu a raíz de que la solicitud realizada para el estudio de detalle de Zubierra 27, aprobado en julio, no se realizara y se aprobara con nuestro voto en contra sin el informe de servidumbres aeronáuticas, que hoy se confirma era preceptivo para su aprobación. Por tanto, viene a darnos la razón, es decir, el estudio de detalle aprobado en julio no contaba con todos los informes necesarios, ya que no tenía la autorización de AENA. Volviendo al caso que nos ocupa, el pasado mes de septiembre en comisión, la concejala delegada de Urbanismo Sostenible mantuvo que no hacía falta el informe de AENA para este expediente, aunque señaló que a partir de ahora lo iban a pedir siempre. A pesar del informe jurídico del secretario, se trajo a pleno, aunque finalmente se retiró. Consideramos importante llevar a cabo los trámites con rigor. Saludamos que en septiembre se retirase el expediente tras la advertencia del secretario y que hoy finalmente venga con el informe de AENA incorporado. Sin embargo, lo que se procede bajo nuestro criterio es que se integre en la revisión del Plan General, por ello nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, pues nuestro grupo hubiera agradecido una leve autocrítica, ya sé que esto es seguramente pedir algo en exceso al gobierno municipal, pero una leve autocrítica del gobierno municipal.
Una leve autocrítica porque efectivamente este expediente se trajo incumpliendo la normativa. En su momento se intentó hacer valer un contrainforme al informe del secretario municipal cuando dos grupos municipales nos habíamos visto en la obligación de tener que solicitar un informe jurídico del secretario, y cualquiera esperaría, pues no sé, pues si efectivamente tenemos duda de si un órgano tiene que emitir un informe o no, porque entra dentro de su ámbito de competencia y responsabilidad, pues nos llama la atención que efectivamente, sometido ese informe a el organismo correspondiente, este no ha dicho que no tenía ninguna competencia, que no era objeto, que no le correspondía, que era irrelevante, no ha dicho nada de eso, ha emitido informe. ¿Qué está diciendo con eso? Que era preceptivo, que era necesario, que estaba dentro de su ámbito y que efectivamente, por tanto, la delegada de Urbanismo Sostenible, cuando explicó que el informe y que el expediente estaba completo y que tenía todos los informes favorables, no era cierto. Y frente a esa situación, pues pudiera parecerse desde una mínima humildad que efectivamente pues se reconozca, se ejerza una cierta autocrítica efectivamente sobre esta circunstancia que efectivamente se trajo en unas condiciones no adecuadas para la aprobación por sesión plenaria. En cualquier caso, en cuanto al objeto, estamos de acuerdo, el instrumento elegido para la pretensión entra dentro de las funciones de un estudio de detalle. Desde ese punto de vista no vemos ningún objetivo para ello. Este grupo siempre ha dicho lo mismo: si un expediente viene completo, y en este caso está completo, ahora sí está completo, por fin está completo, evidentemente no estamos en disconformidad con el objeto pretendido, es un instrumento adecuado, tiene el rango oportuno, tiene todos los informes favorables, no vamos a ser nosotros efectivamente los que nos opongamos y vamos a votar a favor de este expediente. Pero vuelvo a reclamar, sí nos gustaría que efectivamente esa leve autocrítica por parte del Gobierno municipal se aplicara cuando efectivamente, bueno, pues es que hemos tenido que venir nuevamente los grupos de la oposición a decirle al Gobierno municipal que no estaba haciendo las cosas como debiera hacerla, y en ese sentido, bueno, pues bienvenida sea la corrección y esperemos que efectivamente tome nota y que no se repitan esos errores. Izteko txanda delegatuak. Bueno, pues les voy a decir una cosa. Fíjese si soy humilde y además nueva en este puesto, que cuando el señor secretario emitió el informe de que hacía falta el informe de AENA, retiré el documento, bajé las orejitas y me fui. Pero claro, llega un momento en el que una es un poco, no sé si cotilla, y dije, me fui al departamento y pregunté, joder, porque ellos tenían el criterio de que no hacía falta el informe de AENA, y dije, entonces, ¿hasta ahora qué ha pasado? Entonces empecé a mirar, me sacaron una serie de datos y mire por dónde, que desde el año, no sé si les suena, 2011, se han aprobado casi 30 y pico estudios de detalle, en los que me imagino que en muchos de ellos estaba usted como concejal de urbanismo, y ninguno lleva el informe de AENA, con lo cual me parece un poco, voy a decir, feo, pedir a alguien que cumpla con la legalidad urbanística, con todos los informes, cuando él no lo ha hecho. Entonces, yo, como soy humilde, ante el informe del secretario, que me parece que es el que tiene que decir estas cosas como son, hemos pedido los informes ya en todos los estudios de detalle, con lo cual me congratula que mi departamento, que trabaja muy bien, es el que en estos momentos está trabajando bien con la legalidad urbanística y se han pedido todos los informes de AENA en los estudios de detalle, con lo cual, bueno, de verdad, soy muy humilde y seguiremos trabajando para que los informes salgan como tienen que salir. Bozkatzera pasatuko gera, expedientearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren puntua, udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak onesteko proposamena. Hauek dira proposatzen diran puntuak. Udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak onesteko proposamena. Azalpenzatiko bigarren atalean deskribatu denarik jarraituz. Bigarrena, onestea udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoen. Propuesta de aprobación de los precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades municipales. Akordio hauek, Gipuzkoako toki ogasunei buruzko uztailaren 5/10/1989 foru arauen 53. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea.
Asunto número 5. Propuesta de aprobación de los precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades municipales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar, según lo descrito en la parte expositiva primera, apartado 2, la modificación del artículo 2, apartado 1 de los precios públicos, que queda redactado de la siguiente manera, y a continuación se establece la nueva redacción. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en la parte expositiva primera, apartado 3, la modificación del artículo 6 de los precios públicos, introduciendo una nueva exención como apartado 2, que queda redactado de la siguiente manera. Y asimismo se establece el tenor de la nueva redacción. Aprobar la modificación del anexo, introduciendo los precios del crematorio municipal, que se recogerán en el apartado 11, según lo establecido en la parte expositiva primera, apartado 4. Segundo, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos para la prestación de servicios o la realización de actividades municipales, en lo que hace referencia a los servicios descritos en la parte expositiva. Tercero y último, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero de 2020, conforme a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la norma foral 11/89, 5 de julio, reguladora de las haciendas locales de Guipúzcoa. Han sido presentadas 4 enmiendas por parte del Grupo Elkarrekin. Bai, hitza proposamen egiten duen delegatuak daukaten txandan. Bai, egunon, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues presentamos 5 tipos de modificaciones de precios públicos. Lo primero es en relación con el servicio de crematorio municipal. Hemos de tener en cuenta que tras los últimos cambios normativos, lo que antes estaba relacionado con el cementerio, que todo era tasa, ahora se divide en 3, algo que sigue siendo tasa, que se aprobó en las ordenanzas fiscales, alguna prestación patrimonial de carácter público no tributario, que se traerá con posterioridad a este pleno, todavía no se ha tramitado, y uno concreto que sigue siendo precio público, que es el relacionado con el crematorio. Cuando son precios públicos, y esto es muy importante, hay que tener en cuenta que estos se realizan en concurrencia con el mercado privado, es decir, que no es el único sitio donde alguien puede llevar a cremar a sus allegados fallecidos. O sea, por lo tanto, hay otras posibilidades. Ante esto, pues se modifican 2 cuestiones de tipo técnico para en el objeto y en las exenciones pues meter este precio público, que como digo antes era tasa, son cuestiones de tipo técnico, y fundamentalmente se modifica el precio, el coste de las diferentes cremaciones que existen mediante un incremento del 19,38. Esto que puede sorprender no lo es tanto, puesto que esto en 10 años no se ha incrementado, no se ha tocado, hay un estudio de costes que lo soporta y además hay un cambio de normativa en el año 2018 que ha hecho falta una serie de inversiones muy importantes. La segunda está relacionada con los servicios de negociado de juventud, para aclarar que en las entradas de conciertos y sesiones de teatro no se incrementa el precio sigue siendo el mismo, pero se aclara que el IVA es del 10% y no del 21%. Igualmente relacionado con la Casa de Socorro, el Ayuntamiento tiene un convenio con Osakidetza, con el Servicio Vasco de Salud, en el que se determina que los precios tanto de servicios médicos como de enfermería tienen que ser los mismos que ellos tengan. El Consejo de Administración de Osakidetza en su momento aprobó unos nuevos precios en los que se fija en 76 euros la consulta médica y 41 euros la consulta de enfermería, 1 euro más cada uno de ellos, y es lo que se trae a aprobación a este pleno. En cuarto lugar, relacionado con el servicio de albergues, aquí ha habido una nueva adjudicación en la que hay unos nuevos precios que se incrementan básicamente aproximadamente un 7% de media más o menos, y además se introducen 3 nuevos precios en determinadas cuestiones relacionadas con los desayunos. Y por último, se propone también una modificación en medio ambiente, puesto que es el centenario de la compra de Articucha por parte del Ayuntamiento de Donostia, y por ello se quiere hacer un libro divulgativo que se le va a poner un precio de 15 euros y un libro científico también relacionado con esta conmemoración de 30 euros. Asimismo, y también relacionado con medio ambiente, y esta es la última de las modificaciones que se proponen, hay actividades que se organizan tanto por el Departamento de Medio Ambiente como de Acción Social para mayores de 55 años, y se propone un precio de matrícula de 30 euros. Eskerrik asko. Talde popularrak dauka denengo hitza, Elkarrekin Donostiak zuzenketak dauzkadako. Beraz, zaititza hartu nahi dan. Ez? Talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak ez da ere, bueno, orain bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko.
Bueno, pues decir que en este punto que estamos tratando se mezclan varios temas distintos y que a algunos nos parecen razonables y a otros pues sí les hemos presentado enmiendas. En cuanto a los servicios de negociado de juventud, los servicios de la Casa de Socorro y el apartado de medio ambiente nos parecen bien, nos parecen razonables y no tenemos nada que añadir a ese respecto. Sí que en cuanto al servicio de crematorio municipal, en esta modificación se habla de que hay que subir, como bien ha mencionado el concejal delegado, casi un 20% los precios actuales de los servicios, porque es un servicio que se presta en competencia con el mercado privado. Bueno, también ha comentado que mediante un cambio de normativa ha habido que acometer unas inversiones muy importantes y que justifican esa subida en el precio, ¿no? de un 20%. Nosotras entendemos que un servicio municipal no está pensado para competir con el mercado privado, sino precisamente para garantizar una atención que el mercado privado no tiene por qué garantizar. Y si existieran motivos para subir los precios, pues este no sería uno, ¿no? Y además mucho menos si hablamos de una subida de un 20% de un año a otro, por mucho que estemos hablando de un precio que ha estado congelado en los últimos años. Pero si, por ejemplo, fueran los trabajadores de este consistorio los que pudieran una subida de un 20% de un año a otro, nos podemos imaginar cuál sería la respuesta, ¿no? de este Gobierno. Por tanto, no nos parece coherente subir un 20% el precio de este tipo de servicios y es por ello por lo que presentamos la enmienda número 3, que lo que hace es sustituir esa subida del 19,38% por una del 1,5%, que es el IPC previsto para este año y que nos parece que es algo mucho más razonable. Además, incidiendo en la idea de que debe de ser un servicio público especialmente orientado a las personas que no puedan acceder al sector privado por temas económicos, también presentamos la enmienda número 2 para que las personas sin los suficientes recursos económicos estén exentas de pagar ese servicio. Y terminando con esta parte del crematorio municipal, nosotras proponemos la enmienda número 1, que consistía en sustituir el término indigencia por sinhogarismo. Esto, que bueno, lo hemos estado hablando estos días, se debe a que consideramos que sinhogarismo habla de personas que ya no responden a los estereotipos de indigentes o vagabundos, sino a trabajadores, desempleados, víctimas de violencia de género o a personas que han sufrido una ruptura familiar y se han quedado en situación de calle, por ejemplo. El Gobierno vasco presentó el año pasado su estrategia para personas sin hogar, haciendo suyo el nuevo término, y creemos que lo razonable debería de ser ir adaptándonos en todos los niveles institucionales a estas nuevas realidades. Estamos hablando de un tema de lenguaje también, ¿eh? Y en cuanto al servicio de albergues juveniles, lo que entendemos es que es un servicio que, a pesar de la subida, sigue siendo un servicio económico y con precios razonables, este sí, en contraste con la subida propuesta para el crematorio. Y, sin embargo, pues aquí presentamos una enmienda número 4 para eliminar los precios del aceite virgen extra, la miel natural y el tomate para untar, porque entendemos que existiendo un precio ya para los desayunos, pues no tiene mucho sentido que existan estos precios aparte. Y si a cualquiera de las que estamos aquí, pues después de pagar un desayuno nos quisieran pagar un precio aparte por echarle miel o tomate a una tostada, en cualquier establecimiento no nos parecería, supongo que normal, ¿no? Y por tanto, no entendemos bien que tenga que ser así en un albergue juvenil municipal. Pues estos son los cambios que proponemos. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Muy bien, aquí estamos hablando de normas y, claro, lo que no se puede es empezar a introducir pues, incertidumbres jurídicas y definiciones de, en fin, nombres que efectivamente a lo mejor pues, popularmente pues, son muy acertadas, pero desde el punto de vista de la regulación no. Y es por eso que la propia Secretaría ya le viene a decir ante su enmienda número 1 que hay un reglamento de sanidad mortuoria en el País Vasco que define que aquellos que tienen derecho a que no se les cobre, bueno, ellos no, porque ellos han fallecido, pero vamos, a sus causavientes, lógicamente, pues es lo que se denomina, los que están en estado de indigencia, que yo no sé si es la mejor manera de llamarlos, pero es como la norma lo define. Por lo tanto, cambiar ahora a otra definición, pues puede ser bueno si se cambia el reglamento, pero si no se cambia este reglamento, pues no tiene mucho sentido, porque al final no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Eso también viene a colación con el segundo punto.
en el que se introducen determinaciones jurídicas muy indeterminadas, en la que no se sabe muy bien de lo que se habla. Y por lo tanto, como digo, aquí lo que no se puede quedar claro, o no debe quedar claro, mejor dicho, lo que sí que debe de quedar claro es que cuando fallece alguien que no tiene medios, no por eso se le deja de cremar, se le deja de enterrar, pero bueno, pues con otras denominaciones que efectivamente no serán las más modernas, pero son las que los más dicen. Respecto al precio, yo no sé cómo su grupo pretende que se financien este tipo de servicios que no se cobran. ¿Cómo se financia eso? No sé, porque claro, si a los que pueden pagar no se les pone el precio necesario, pues no se puede hacer estos servicios gratuitos a otros. Y efectivamente, 20%, pero efectivamente 10 años sin incrementarse. No ha querido usted decir que son 10 años sin incrementarse. Si usted me propusiera que a los trabajadores durante 10 años no les incrementemos el sueldo, pues seguramente a lo mejor, bueno, pues en fin, creo que no lo haga, ni usted lo propondrá, ni nosotros lo aceptaríamos, pero bueno, quién sabe, porque son 10 años y además es un servicio en concurrencia. Usted puede llevar a cremar los restos de alguien a otros servicios privados, si es que realmente no puede hacerlo. Bai, eztabaida bukatuta, bozketara pasatuko gera, lau zuzenketak bozkatuko ditugu denengo. Beraz, Elkarrekin Donostiak aurkeztutako den zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, hirugarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta laugarrenari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, eta orain erabakia bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, bai, talde popularrak. Bueno, nosotros nos hemos abstenido precisamente por el incremento del 20% de las tarifas crematorias, porque aunque consideramos que posiblemente sea necesario, también vemos que quizás es una falta de planificación, ¿no? Porque si ¿por qué no se han subido durante los últimos 10 años de una manera más paulatina, o por qué no se propone una subida más paulatina a partir de ahora, ¿no? Nos parece extraño que de un día a otro se tenga que plantear un incremento de un 20% de un precio público. En cualquier caso, confiamos en la palabra del concejal, que asume que se tiene que incrementar para hacer frente a los costes del servicio, pero sí que creemos que una mejor planificación hubiera evitado esta sorpresa de un incremento tan importante. Gracias. Eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren puntua, Kiroletako udal patronatuaren prezio publikoa onestea. Kiroletako udal patronatuaren prezio publikoa onestea. Onestea 2020ko urtarrilaren 1 aurrera. Aprobación de precios públicos del Patronato Municipal de Deportes. Siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos del PMD a partir del 1 de enero de 2020. Hay 3 enmiendas presentadas por el Elkarrekin Donostia y una por parte de EH Bildu. La aprobación de la primera del Elkarrekin daría lugar a que decaería la enmienda de EH Bildu. Bueno, egun on, eskerrik asko lehendakari jauna. Urtero bezala, puntu honetan elkartzen dugu Kiroleko udal patronatuaren prezio publikoaren onestea. Kirol udalako patronatuak espediente honetan proposatzen dituen prezio publikoen aldaketak 2 arrazoiengatikan ekartzen dira. Lehena, arauek agitzen duten bezala prezioaren eta zerbitzuaren kostuaren artean ahalik eta alderdi txikiena egon behar duelako. Eta bigarrena, beti esan dugu bezala, gure plan estrategikoaren helburuak betetzeko eta lortzeko autofinanziazio mail batean mugitu behar gera. Hori esan da, halaber, ezin gara ahaztu zein den patronatuaren helburua, eta hori kirola sustatzea eta aukerak hiritarrei ematea kirola egiteko dira. Arrazoi guzti hauetatikan proposatzen da datorren urteko prezio publikoaren aldaketa hauek. Lehena, 100% handitzea helburuen eta familiarren kirol txartela. Bigarrena,
Ikusita zen izan den azkeneko urteetan argia eta gazaren igoera, hauek ere handitzea. Hirugarrena, 1,5% handitzea gaineko prezio guztiak kirol ekintzarena barne, baina gizarte arpidetza izan ezik. Laugarrena, ezabatzea arpidetza federatua belodromon eta mini estadioan, eta beste guztiak bezala izatea instalazio hauetan. Bosgarrena, betearatzea gaur egunean igerilekuak eta beste instalazioak daukaten prezioaren diferentzia. Hemen proposatzen duguna da prezio bakarra instalazio batean sartzeko. Seigarrena, ikusita datorren urteetan ez dela oraindikan altza kiroldegi berria martxan egongo, mantentzen dugu aurten bezala, altza auzoan bizi diren pertsona guztiek ez dutela sarrera kuotarik ordainduko datorren urtean, alta berria egiten badute patronatuan. Zazpigarrena, ikusita gainera datorren urtean zuhaizti instalazioko kontratua bukatzen dela, gaur egunean gestionatzen duen klubarekin, eta ikusi behar da zer gertatuko den, hemen aukera ematen dugu zuhaiztiri abonamenduak indarrean dauzkaten bazkide guztiei, aukera izateko datorren urtean kirol txartela ateratzeko sarrera kuotarik ordaindu gabe. Eta hauek dira, espediente honetan ikartzen ditugun 7 modifikazio garrantzitsuenak. Bai, eskerrik asko, orain lehenengo zuzenketarik ez dauzkaten taldeak, talde popularrak, ez dakit hitzik hartu nahi duen ez, gero, jarraian talde sozialistak ere ulertzen detezetz, beraz orain zuzenketak dauzkaten taldeak, Elkarrekin Donostiak lekuan, ez dakit hitzik hartu nahi duen, Elkarrekin Donostiak, bai? Bai, bueno, guke zuzenketa batzuk aurkeztu ditugu puntu honetarako. Para los precios públicos del patronato municipal hemos presentado 3 enmiendas, que un poco van en la misma dirección, que es la de mantener los precios. Consideramos que la labor que hacen como servicio público los polideportivos y sus actividades suponen para los barrios una gran herramienta de integración, de igualdad de oportunidades, de promoción de una vida saludable y de mejora de la cohesión social, por lo que no pueden ni deben competir una vez más con el sector privado. Sin la existencia de ese servicio, mucha gente directamente no tendría acceso al deporte. Y damos por hecho que es un servicio que nunca va a ser autosuficiente económicamente y que siempre va a tener que ser parcialmente cubierto por los presupuestos del ayuntamiento. Pero nosotras creemos que es así como debe ser y que para eso están los servicios públicos. Además, creemos que las subidas que se proponen no son para nada acordes con la pérdida y no recuperación del poder adquisitivo de gran parte de la ciudadanía, por lo que no estamos de acuerdo con esta subida de precios. Y por eso mismo, como bien iba diciendo, presentamos 3 enmiendas. La enmienda número 1, que propone mantener los precios de los abonos y las cuotas de entrada de adulto y de familiar. La enmienda número 2, que propone mantener los precios de la luz y el gas natural. Y la enmienda número 3, que propone mantener el resto de precios. Mila esker. Mila esker zuri, Bildu taldeak orain. Bueno, pues nosotros hemos presentado una enmienda con respecto a los precios públicos de los abonos familiar y de adulto, porque entendemos que es la base, ¿no? Es la base de la Kirol Txartela. Entonces, la propuesta de este Gobierno para el año 2020 es aumentar la cuota familiar y de adulto en un 4%. Nosotros lo que proponemos es no ir más allá de la subida del IPC tal y como se hace en el resto de modalidades y de actividades del patronato, ¿no? Entonces, el argumento utilizado por el delegado de Deportes para justificar esta subida ha sido la siguiente, que las cuotas de Donosti están por debajo de la media de los pueblos de alrededor. Es decir, los pueblos de alrededor tienen, en algunos casos pagan menos y en otros más, pero nosotros estamos en esa media, ¿no? Entonces, es un argumento que nosotros no compartimos. ¿Y por qué? Por varias razones. Porque teniendo en cuenta que Donostia es la ciudad con los alquileres, el precio de compra de vivienda más caro de Euskal Herria y, por supuesto, de los pueblos vecinos con los que se está comparando. Además, es una ciudad con la cesta de la compra muy cara con respecto a los pueblos que se están comparando.
no solamente eso, hay que soportar la presión de la vivienda, la compra, la inestabilidad laboral, la bajada de sueldos, de los sueldos más bajos en toda Euskal Herria y en el Estado español. Por lo tanto, comparativamente, vivir en Donostia es más caro que vivir en las localidades con las que se compara para justificar esta subida, ¿no? Por lo que estamos hablando, además de dos grupos que son muy sensibles, es el abono individual y el abono familiar, muy sensibles ante cualquier tipo de subida de precios, por muy poco que parezca, ¿no? Hay muchas personas que puede ser un lujo tener la Quirol Txartela. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues voy a poner un par de ejemplos. Bueno, en una situación en que un hombre o una mujer tenga trabajo y tenga un sueldo de unos 1.100 euros al mes, además de tener que pagar todos los gastos correspondientes, pues bueno, ya va a tener que hacer un esfuerzo muy importante en el año 2020 de pagar 209 euros para la cuota. Y no solamente eso, nos vamos a otra situación, que es las familias en las que si tienen hijos e hijas que hacen deporte federado, es decir, están en un club, están obligados a tener la Quirol Txartela para acceder a los entrenamientos y a los partidos. Por lo tanto, se les obliga, entre comillas, a pagar 262 euros al mes, bueno, al año, por hacer esta actividad. Por lo tanto, yo creo que me plantea llevar una realidad en aquellas familias normales, con sueldo normal, que quieren que sus hijos hagan deporte, pues están en una tesitura de o pagan la Quirol Txartela obligatoriamente o tienen que sacar a sus hijos de la actividad, ¿no? Pero bueno, hay otra posibilidad, que es pagar fraccionado la Quirol Txartela, de tal manera que se alivia lo que es pagar en un mes, pero sorprendentemente eso supone un incremento del 10% en la cuota anual. Por lo tanto, otra vez estamos con una política de precios en este gobierno, que es que quien menos tiene sufre más. Se le pone una tesitura: o pagas al mes bastante dinero, un dinero que no vas a poder soportar por el sueldo que tienes, y si no pagas fraccionado, pero entonces vas a pagar más. Es decir, los que menos tienen están sufriendo más o están soportando una carga muchísimo mayor. Por lo tanto, entendemos que la subida del IPC con 1,5 pues es más que suficiente. Eskerrik asko. Izteko txanda delegatuak. Vale, bueno, pues en esta segunda chanda voy a posicionar el voto del Gobierno municipal en relación a las enmiendas que se han propuesto. A todas vamos a votar que no, y las razones que vamos a esgrimir son las siguientes, empezando por las tres enmiendas del Elkarrekin Podemos. A ver, es fácil de explicar. El precio público de deportes se paga, el sistema de deportes de esta ciudad se paga a través de dos procedimientos, que lo he dicho en muchas ocasiones: de la capacidad de generar recursos del Patronato Municipal de Deporte y de la autofinanciación que hace el Ayuntamiento a los servicios deportivos, como ha dicho la concejala de Elkarrekin Podemos. Cuanto menos viene de un lado, más viene del otro. Es decir, no conozco nada menos social, por ponerle un ejemplo, que no se proceda aquí a una subida, por ejemplo, en su segunda enmienda, del precio de la luz, cuando la luz ha subido un 16%, para el Patronato Municipal de Deportes, y le genera 800.000 euros más de déficit. Si no lo pagan los que lo usan, lo pagan todos los ciudadanos, el que lo usa y el que no lo usa. Por lo tanto, eso es bastante poco social, porque hay personas que deciden no acudir a las instalaciones deportivas simplemente porque no tienen recursos para poder acudir a las instalaciones deportivas. Entonces, lo que estamos haciendo es mantener un nivel de autofinanciación de un 60% y estamos subiendo en comparación con el coste que tiene el servicio. Y le pongo otro ejemplo muy claro. Un 4%, me dice. Un 4%, por ejemplo, es lo que sube el salario de los trabajadores entre la subida del 2019 y la prevista para el 2020. Si aquí no subimos, estamos generando todavía un mayor déficit. Y esto se basa en un principio, en el principio de la viabilidad económica. Y en relación con las enmiendas de H. Bildu, la enmienda que han mantenido, porque la otra enmienda ya ha sido, ya la comentamos en el patronato y no vamos a entrar a debatir porque tiene un informe negativo. En relación a la enmienda de H. Bildu, yo no he hablado de los pueblos de alrededor, pero mire, los ciudadanos pagan euros
pagan euros. Y eso de que la calidad de vida o el nivel de vida en Donosti es más caro que en Oiarzun, yo no he dicho nada, pero ya que me lo pregunta, ya que me lo dice, le voy a decir, mire, Kirol Txartela individual en Donosti que proponemos, 209 euros. Por ejemplo, en Oiarzun, ayuntamiento poco sospechoso de haber sido gobernado la democracia por nadie que no sea EH Bildu, son 262 euros, bastante más caro. La familiar en Donosti, 360 euros, en Oiarzun, 439 euros. Entonces, la intensidad con la que ustedes hacen que los ciudadanos tengan que pagar la actividad deportiva a los municipios que gobiernan está muy por encima de la que hacemos en Donosti. Con lo cual, yo creo que usted misma da argumentos suficientes para contradecir su propia enmienda. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketetara pasatuko gera, eta denengo bozkatuko ditugu Elkarrekin Donostiak aurkeztutako 3 zuzenketak. Lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarrengo zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, bai, hor, ez dira argitu, bai, berriz egingo dugu. Bigarren zuzenketari, Elkarrekin Donostiak aurkeztutako bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutako 3. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Orain EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta orain prezioak beak, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Boto azalpen txanda talde popularrak dauka. Eskerrik asko, egun on. Pensaba que iba a tener tiempo de explicarlo justo después de las enmiendas, pero bueno, ya lo explico en la explicación de voto. Es verdad que en Donosti tenemos, yo creo que somos ejemplo en toda España en cuanto a instalaciones deportivas y en muchos casos en promoción deportiva, pero creo que no hay que pasar por conformarse con esto. En algún momento se hizo un ejercicio de querer más y de ambición, y este ejercicio de ambición, de no querer conformarse ahora, desde luego no pasa por las enmiendas de Podemos, que lo que quieren es directamente no incrementar el ingreso. O sea, directamente, si queremos mejorar el servicio y queremos seguir siendo pioneros o seguir siendo ejemplo a nivel nacional de un servicio como este, lo que no podemos es quedarnos en stand-by. Por otro lado, las enmiendas de Bildu, totalmente de acuerdo, pero eso no pasa por subir directamente, como quiere el Grupo de Gobierno, un 4%, porque lo veo injustificado totalmente. Aunque ya nos lo ha explicado, lo sigo sin entender muy bien. Lógicamente, si queremos ser ambiciosos, tenemos que subir para poder mejorar las instalaciones, que además buena falta les hace a muchas de ellas, pero eso no pasa por hacer una subida, depende de por dónde sople el viento. El IPC está ahí, una subida del IPC está perfecto, pero no entiendo por qué unas suben como el IPC y otras no. Me parece que hay que subir, que está bien para poder seguir mejorando las instalaciones deportivas y seguir siendo ambiciosos, pero sin llegar a desajustes sociales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gera. 7. puntua, mozioa arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Mozioa arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Zaldunbordako outletari buruzko. Barkatu. Moción de control. Perdón. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre el outlet de Zaldunborda. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Unón, eskerrik asko. En este momento comunicamos que vamos a retirar la moción ordinaria presentada por nuestro grupo municipal en este pleno y sobre Zaldunborda. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Agortu dugu beraz eguneko gai zerrenda eta orain kontrol mozioekin hasiko gera. Lehenengo kontrol mozioa, talde popularrak aurkeztua, gobernuak Sagues Monpaseko kosta eremuari buruz aurrekuspen dituen.
Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, gobernuak Sagües Monpaseko kosta eremuari buruz dituen aurreikuspenak direla eta. Moción de control presentada por Borja Semper Pascual relativa a el espacio costero Sagües Monpás. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las previsiones del Gobierno relativas al espacio costero Sagües Monpás. Muy brevemente, salvo que me pidan lo contrario, lo corregiré esta brevedad en la réplica, defender la moción que presentamos en relación con Sagües, recordando y compartiendo con ustedes, mejor dicho, la importancia del espacio, la importancia del ámbito de Monpás-Sagües para la ciudad de San Sebastián y, por lo tanto, también la necesidad, entendiendo necesidad como oportunidad de intervenir en un espacio singular y un espacio que, de una intervención acertada, se verá beneficio del conjunto de la ciudad. Por eso lo que estamos proponiendo en esta moción son fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas, acordar entre todos la convocatoria de un concurso internacional de ideas con el objetivo declarado de mejorar el ámbito de Sagües Monpás. El segundo punto, nos parece fundamental también que este Pleno defienda la preeminencia del uso público resultante de cualquier intervención en el ámbito de Sagües, entendiendo uso público, por supuesto, los espacios públicos, pero también las hipotéticas infraestructuras que se vayan a construir que no son de uso privativo o, en cualquier caso, no mayoritariamente de uso privativo, y garantizando también, como un objetivo declarado, que este ámbito, entendiendo que el entorno así lo justifica, pueda albergar también, entre otras cosas, un skate plaza. Y, en último punto, creemos, derivado de lo que acabo de comentarles, que la intervención que se vaya a desarrollar en Sagües Monpás conserve y potencie la vinculación, esa cultura en torno al mundo del surf y del skate, también al mundo del mar, de su conservación y del medio ambiente, que a día de hoy ya tiene el entorno en Monpás. Muchas gracias. Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, egunon. Bueno, la verdad es que ya lo hemos comentado previamente varias veces a este pleno. A nosotras nos parece que Sagües, bueno, en realidad ya es utilizado por mucha gente, ya tiene un uso popular y tampoco, bueno, no sabemos en qué se concreta esta demanda de tener un edificio singular o en qué se traduciría, ¿no? O sea, qué tipo de edificio, bueno, pues quieren ahí o qué tipo de, no sé, construcción. Y también nos preguntamos, bueno, pues que si a la vez se quiere un skate park con la construcción de un edificio singular, el sitio que quedaría. Es una pregunta. En todo caso, bueno, una vez más, sí que nos gustaría recalcar pues un poquito de obsesión que tenemos por rematar estas cosas de la ciudad, ¿no? Me parece que lo queremos convertir todo en un enclave, no sé, para sacarse más fotos o más bonito, para hacerse selfies o para hacerlo más turístico, ¿no? Igual hablando de rematar, conseguimos verdaderamente rematar, pero de verdad, a ciertas partes de la ciudad. En todo caso, también, bueno, nos gusta mucho convocar concursos internacionales. La internacionalización, lo internacional, igual no tanto el internacionalismo ni lo internacionalista, pero lo internacional y la internacionalización nos gusta un montón. Pero el verdadero concurso internacional, y esto ya lo hemos dicho más veces, y será el verdadero logro si lo hacemos, va a ser preguntar a los expertos y las expertas qué es lo que quieren, que son los usuarios de Sagües y en concreto también las personas que son vecinas de Gros y de Sagües. Y en este caso, pues desde luego, nosotras tenemos ese posicionamiento, es decir, no hay por qué rematar insistentemente cada hueco de la ciudad para hacerlo más atractivo. Pero sí que consideramos que si se va a hacer o se va a cometer algún tipo de obra, deberíamos de contar con la voz de los vecinos, porque precisamente además nos encontramos cada vez más con que el ayuntamiento no está consultando ni dejando participar a los vecinos y esa debería ser la dinámica también para Sagües.
Sí nos parece interesante el punto tercero de la moción, porque los usuarios y las usuarias claramente ya están utilizando Sagües para fines relacionados con el surf y el mar, ¿no? Entre otros usos. Entonces, potenciar esto nos parece que está respondiendo a algo lógico, ¿no? A un uso que ya se le está dando. Y bueno, no ha salido, pero por si acaso también, como aparece Sagües Montpass y por si se levanta otra vez el fantasma de la pasarela de Montpass, pues aclarar que nuestro grupo, si se define acometer esto del remate de Sagües junto con una pasarela de Montpass, que no lo han mencionado en la moción, pero desde luego nos mostraríamos en contra, se os ha olvidado y por eso lo menciono yo, por si acaso, porque además, habida cuenta del riesgo de desprendimientos que tenemos en esta ciudad, sería algo, desde luego, que peligroso viendo los precedentes, incluso en este mismo pleno, y el riesgo a la biodiversidad de flora y de fauna que habita en este sitio y a la cría de peces en concreto que se da allí, los colectivos ecologistas lo están denunciando una y otra vez. Con lo cual, pues, bueno, solicitaremos la votación por puntos, pero sí que esperamos que el tema de la pasarela no vuelvan con ello a la carga. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Pues va a tener mala suerte, señora portavoz del Carrequín Podemos, porque efectivamente la moción de control que realiza el Grupo del Partido Popular tiene partes razonables y partes difusas que son difíciles de comprender en algunos casos. La primera es que el espacio de Sagües viene determinado a día de hoy por lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece. Y todos deberíamos ser conscientes de eso. Y sin embargo, lo que se está planteando en base a que parece que lo que el Plan General de Ordenación Urbana posibilita y permite no satisface a todo el mundo, desde el Gobierno, tanto desde los partidos que lo componen, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, que representamos nosotros, creemos que es bueno, antes de tomar la decisión definitiva, analizar, contrastar a nivel internacional qué propuestas se pueden tener en un espacio natural y urbanístico, o urbano, mejor dicho, tan importante como es la zona de Sagües y Montpass. Por tanto, hacer ese concurso nos parece vital y prioritario. Por eso sí vamos a votar que sí al punto primero, porque sí creemos que Sagües es uno de los espacios urbanos de la ciudad que requieren de una reflexión, de un planteamiento, de un concurso de ideas para luego poder tomar una decisión lo más adecuada posible o lo más interesante para el conjunto de la ciudad. Porque oyendo los discursos de la señora Aichole, ni existiría el Paseo Nuevo, ni existiría el Paseo La Concha, ni existiría el Paseo Lizaola, ni existiría la playa de la Zurriola, ni existiría Sagües. Con su discurso no existiría nada. Estaríamos en unas marismas del río Urumea, la parte vieja ligada a Urgul inundable, y no existiría ni el centro de la ciudad, ni Amara Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que algunos, yo creo sinceramente que no sé si saben en qué ciudad vivimos. Y esta es una ciudad con un marco paisajístico importante, pero con una gran acción del hombre o humana que ha sabido contribuir en equilibrio, un desarrollo, yo entiendo, que equilibrado y sostenible, y que es modélico a nivel nacional e internacional y que se estudia los ensanches de Donostiarras y demás con un encauzamiento del río, etcétera, que es todo menos acción natural de la fauna, flora y no sé qué que nos ha vendido usted. ¿Que hoy en día hay que hacer cosas mejores? Por supuesto, y que habrá que analizarlas. Pero perder ese espíritu emprendedor de nuestros aitonas, de nuestros antecesores, también me preocuparía seriamente. Desde luego, los socialistas donostiarras no vamos a estar en la parálisis del discurso que acabamos de oír. Y nosotros sí que entendemos que es interesante que la pasarela de Montpass, que fue licitada por el Ministerio de Medio Ambiente en un gobierno del señor Rajoy en este caso, y por tanto tiene todos los avales medioambientales del mundo mundial, perfectamente podrá estar o no estar, pero rechazarla, como usted ha hecho directamente con argumentos no sostenidos por la máxima institución medioambiental del país, pues nos parece que no es lógico. Y lo segundo, al punto segundo y tercero no lo podemos apoyar porque peca un poco de lo mismo, porque quiere decir qué es lo que hay que hacer. Si vamos a hacer un concurso de ideas y de contraste, dejemos que esos proyectos analicen las propuestas y luego tranquilamente, como es lógico, será este pleno quien determine si el plan general seguirá vigente o si hay que modificarlo en una dirección o en otra para hacer el proyecto que entre todos o la inmensa mayoría queramos llevar adelante. Por lo tanto, sí a que Sagües sea en esta legislatura
una situación resuelta, un espacio urbano de calidad y resuelto, pero no a decir si tiene que ser de una manera o de otra, porque para entonces no tendría sentido hacer el concurso de ideas. Bai, Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, nosotros solicitaríamos al grupo proponente poder votar por puntos, porque con respecto al punto 1, pues bueno, no lo vemos mal. No vemos mal, efectivamente, que se pueda organizar, convocar un concurso internacional de ideas. Es verdad que si se va a convocar ese concurso internacional de ideas será necesario establecerle alguna serie de pautas y es muy importante qué pautas se le dan. En ese sentido, bueno, nuestro grupo no nos esconde, lógicamente nuestro grupo discrepa con la actual previsión del Plan General que permite, entre otras cosas, la construcción de un hotel. Nosotros, desde luego, no orientaríamos el concurso de ideas hacia la construcción de ese hotel, que creemos que efectivamente distorsiona el ámbito en el que está ubicado. De la misma forma que, bueno, pues lo decía antes la portavoz del Carrequín, nuestro grupo también tiene claro, más allá de determinados calificativos más o menos imaginativos de considerar y de calificar a esa hipotética pasarela como ecológica. Lo cierto es que no es ninguna pasarela ecológica. Aquí hay veces que se busca un epíteto para justo conseguir hacer frente a precisamente los mayores inconvenientes o los mayores reproches que se pueden realizar a la misma. Como la misma no es ecológica, vamos a llamarla ecológica. Alguno de verdad es que es muy hábil en este tipo de buscar los resortes lingüísticos para ir justo en contra de lo que de verdad se está pretendiendo. Y lo que se está pretendiendo es un elemento en un espacio protegido, en un espacio reconocido y protegido a nivel europeo. Lo que se está pretendiendo es una afección al entorno que nosotros entendemos que no tiene sentido. Pero siempre hemos estado de acuerdo de alguna forma en rematar esta zona, y en ese sentido no nos parece mal que se realice un concurso de ideas. De hecho, nosotros en su momento también realizamos una propuesta de urbanización de este entorno que se guardó convenientemente en un cajón, pero bueno, pues si es necesario celebrar un nuevo concurso de ideas, tampoco nos parece mal que se celebre. Con el segundo punto tenemos más dudas, y tenemos más dudas porque si efectivamente vamos a hacer un concurso de ideas, apuntar tanto, una cosa es que se oriente al concurso de ideas, pero apuntar tanto al concurso de ideas para que se diga de forma expresa, no una parte que sí nos parece fundamental, que efectivamente se debe priorizar, debe prevalecer el uso público, totalmente de acuerdo con eso. Me encanta además escuchar al Partido Popular que se debe prevalecer el uso público, totalmente de acuerdo. Nuestro grupo no tiene ningún problema que efectivamente prevalezca el uso público, pero tanto apuntar como que se dote al ámbito del skate plaza capaz de albergar competiciones y exhibiciones de primer nivel, quizás nos parece excesivo si vamos a hacer un concurso de ideas. Estamos apuntando quizás demasiado, estamos siendo demasiado exigentes. No creemos que tenemos que ser tanto. Por cierto, si me admite la sugerencia del grupo proponente y el portavoz del Partido Popular, hombre, en ese ejercicio que ha hecho de recuperar las distintas cuestiones que han ido sucediendo en ese entorno, se le ha olvidado una, que es la denominación que tiene ese espacio concreto. Ese espacio concreto se llama Tomás Alba Plaza, o se ve afectado la Tomás Alba Plaza, que efectivamente tiran muy atrás, efectivamente, para recordar determinadas cosas que han pasado en la historia y se les ha olvidado quizás la denominación de la misma, que no aparece en ningún caso, pero bueno, admítamelo como recomendación porque efectivamente, o como esto, porque efectivamente es así. Y con el tercer punto, bien, nosotros también estamos de acuerdo efectivamente en que este espacio conserve y potencie su vinculación con el sur. No, por supuesto, con el skate tampoco estamos en contra de ello, así como en el mundo del mar, su conservación y medio ambiente. Es verdad que cuando hablamos de conservación y de medio ambiente, la verdad es que las posturas muchas veces son antagónicas, porque algunos simplemente se creen que con poner ecológico, sostenible, medioambiental, con eso ya tienen todo el trabajo hecho y no necesitan hacer nada más, y justo hacen todo lo contrario. Y nosotros entendemos que, lógicamente, ni la sostenibilidad, ni precisamente que algo sea medioambientalmente adecuado es precisamente solo ponerle el nombre a la actividad o a la actuación que se pretende implantar, sino que se debe hacer desde otro punto de vista. En cualquier caso, estamos de acuerdo efectivamente con que se priorice efectivamente esa conservación y el medio ambiente. Bai, eskerrik asko, talde jeltzadearen txanda nik erabiliko dut. Ni erantzuten saiatu nintzadako batzordean, baina ikusten dut ez nuela arrakasta handirik izan. La interpelación que me formuló el Grupo Popular, pues la traté de responder yo, pero por lo visto con poca claridad y fortuna. Seguro que la culpa es mía. Y aunque no fue el Borja que hoy interviene quien escuchó las explicaciones, sino de otro Borja, pues supongo que de uno le trasladaría al otro cuáles fueron las respuestas que di en comisión y que, como digo, no conseguí que se me entendieran.
nadie ha mencionado que la legislatura anterior hicimos un proceso de la mano de la Escuela de Arquitectura en la que fijamos una serie de criterios que son los que nosotros estamos diciendo una y otra vez que vamos a poner como base de partida para realizar el concurso internacional de ideas. Y efectivamente, ese proceso que se desarrolló durante largo tiempo, por lo cual nos criticaba bastante el Grupo Popular porque decía que íbamos muy despacio, con la Escuela de Arquitectura tuvo un intenso programa de participación ciudadana con los vecinos del entorno. Luego, esos criterios ya tienen incorporada la visión de lo que son los vecinos del entorno y nos están diciendo claramente que tenemos que abogar por una intervención mínima, por recuperación del espacio natural, por el uso público del espacio. Yo les recomendaría que rescataran el decálogo que presentó la Escuela de Arquitectura después de ese proceso, porque va a ser la base sobre la cual vamos a lanzar el concurso internacional de ideas, que es internacional no por nada, sino porque bueno, uno es lo suficientemente humilde como para considerar que puede haber alguien más allá de nuestras cuatro paredes que tenga alguna idea que a nosotros no se nos ha ocurrido y creemos que ese lugar merece que hagamos ese esfuerzo como ciudad. Está en el programa de gobierno, se lo dije en el Pleno de Política General y lo vamos a hacer. Por lo tanto, con el primer punto vamos a estar de acuerdo. Con el segundo y el tercero no, porque nos están ustedes orientando ya a dar reflexión hacia una conclusión que puede ser o puede no ser. Yo no voy a prejuzgar, pero creo que no es adecuado que lancemos un concurso de ideas en el que ya estemos diciendo, oiga, pues las conclusiones son estas, y menos cuando tenemos un trabajo realizado por la Escuela de Arquitectura, como digo, con un proceso participativo bastante intenso, en el que ya se nos han señalado unos criterios. Para mí valen más esos que los que podamos aportar aquí en este momento, lo digo sinceramente. Bueno, luego ha habido otras intervenciones con respecto a esta cuestión que no voy a dejar sin mencionar, especialmente la del Elkarrekin Donostia. Yo he apuntado una frase porque ya a veces creo que estamos cayendo en el esperpento, que es sobre el que tratemos de hacer los lugares de nuestra ciudad agradables con el objetivo de que a los turistas les atraiga. Yo de verdad, o sea, creo que ya llevando algunos argumentos a la extenuación vamos a acabar diciendo que no tenemos que hacer nada, no vaya a ser que a los turistas les guste. O sea, no, de verdad. Creo que si se quiere rematar Sagües, se quiere rematar para los y das donostiarras, para que sea un lugar de disfrute de los y das donostiarras y que corrijamos las cosas que en este momento no están del todo bien. Hay cosas que están bien en ese espacio, también lo digo. Y el que tengamos espacios diáfanos en la ciudad, que son polivalentes, etcétera, es un valor, el que podamos hacer conciertos. Bueno, vamos a preservar las cosas que merecen la pena y vamos a intentar mejorar aquello que creo que es mejorable. Y, bueno, luego ha salido aquí, que no estaba en la moción, pero ha salido a pasear la pasarela de Montpas y creo que con esto nos vamos a divertir, francamente, señora Araneta, porque si el gobierno entre Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, prospera, pues ese va a ser un tema que me imagino que nos dará tardes de gloria y estaré yo, vamos, muy atento a lo que le dé sí a ese nivel y seguramente pues el problema será más suyo que nuestro de cara a futuro. Txanda itxita, izteko txanda orain talde popularrak dauka. Manifestando mi alegría por el tono en el que, y espíritu constructivo en el que está discurriendo este debate, en responder muy brevemente a cada uno de los portavoces, empezando por la intervención de la señora Araneta. No seré yo quien censure posturas conservadoras. Otra cosa es que esté muy lejos de las ultraconservadoras, de no intervenir, de las que plantea la señora Araneta. Y yo creo que es perfectamente compatible preservar el espacio, preservar su carácter público y abierto, con hacer intervención y mejorar y modernizar, evolucionar, en definitiva. Porque las ciudades no se empeoran porque se intervenga en ellas, se empeoran porque se intervenga mal. Y de lo que se trata es de intervenir bien, de hacer cosas que sean razonables y cosas que respondan a los intereses de la propia ciudad. Y en relación con el alcalde y el señor Gasco coincidían en esto, en la concreción, es verdad, del punto 2. Y es cierto, también Bildu avanzaba en esta materia, en este argumento. Es cierto que cuando uno empieza a concretar, cojea en función de lo que a él le parecería que sería correcto, pero también les confieso que en la redacción de esta moción, intentando que sea lo suficientemente genérico como para que no condicione demasiado. Y sobre todo en contraposición con lo que hoy dice el Plan General de Ordenación Urbana, que permite la construcción de una talasoterapia, de un hotel.
en principio parece superado ya por la realidad de la propia ciudad la necesidad de incorporar una infraestructura hotelera en ese espacio. Probablemente hace X años era razonable y hoy todos tenemos una tendencia más acusada a que se garantice el espacio público como algo prioritario, que también lo que se va a hacer responda a la naturaleza, a la cultura de ese espacio y que algo relacionado con el medio ambiente, un edificio, en caso de que se vaya a construir, pues parece más razonable que albergue otro tipo de equipamientos que los de un hotel. De ahí contraponerlo con lo que dice el plan general actual y dar también alguna pista a los equipos que participen, en su caso, en el concurso. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. No hay inconveniente en votar por puntos, entiendo. Pues votaremos por puntos. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta beraz puntu bakar batekin onartzen da mozioa, ez dago boto azalpen txanda aukerarik, eta orain hurrengo puntura pasatuko gera. Bigarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Amara auzoan erabilera anitzeko pabilloi bat eraikitzeko proiektuaren inguruan gobernuak dituen aurreikuspenak direla eta. Semper Pascual, portavoz del Grupo Popular, en relación con la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de Amara. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las previsiones del Gobierno para la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de Amara. También seré breve. Parece que hay una coincidencia generalizada en la necesidad de dotar a la ciudad de un pabellón multiusos que al menos nos permita recuperar finales de pelota, que nos permita albergar también competiciones de alto nivel que están desarrollando muchos de nuestros equipos en muchas disciplinas y que hoy día no parece que tengan la infraestructura adecuada para desarrollarlo, al menos con las exigencias que el deporte de élite requiere, y estoy pensando en equipos femeninos incluso que están dándonos buenas noticias en el mundo de la élite deportiva y que ven cómo esta ciudad no responde del todo a día de hoy a este requerimiento de una infraestructura de estas características. El circuito de conciertos, hay grupos que te llenan a Noeta, otros para los que el Cursal se le queda pequeño. Parece que Donostia San Sebastián necesita también un equipamiento multiusos que pueda albergar este tipo de eventos musicales en torno a 10.000 o 12.000 espectadores. Hoy carecemos de ello. Y esto tengo la sensación de que es un convencimiento generalizado, al menos, o mayoritario en los grupos de esta corporación. Es verdad que esto se refleja en el punto 1 y los puntos 2 y 3 volvemos, igual que la anterior moción, a concretar algo más. Y aquí hay un planteamiento, reconozco que concreto, que apuesta por que este pabellón multiusos pueda ser construido en el espacio que actualmente ocupan el Polideportivo José Angasca y el Frontón Antano III, entendiendo como una utilización racional del espacio ya ocupado y una utilización también racional del dinero público. Claramente se podría apostar por la modernización, por la mejora, por la reforma integral de tanto del polideportivo como del frontón, o se puede apostar por convertir lo que hoy es el espacio ocupado por el Gasca y por el Atano en un edificio multiusos, un edificio moderno que, de nueva planta, dé respuesta también a las necesidades, sobre todo modulables, sobre todo ocupación del espacio, que permitiría hacerlo ex novo. Y el tercer punto, entendemos también que es fundamental que un espacio de estas características, y estoy pensando ya en el entorno de la ciudad deportiva, de la llamada ciudad deportiva, la Diputación Foral de Guipúzcoa se incorpore, aporte financiación a lo que vayamos a hacer y también se pueda contar con la iniciativa privada que ha demostrado también esa colaboración público-privada en otros lugares y con este tipo de infraestructuras se ha demostrado de éxito. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Desde nuestro grupo municipal entendemos que lo que ha comentado Borja, hay dos opciones quizás, ¿no? Apostamos por la mejora de las instalaciones que ya están. Es un poco lo que creemos que el Polideportivo José Angasca y el Frontón Atano,
deben ser, pues sí, mejoradas porque estas instalaciones no dan de sí. Pero, por otro lado, los 3 puntos, bueno, están muy hilados, ¿no? Pues, apuestan claramente por un nuevo centro, un nuevo pabellón, y nosotras consideramos que realmente no faltaría también realizar un estudio, ¿no? Una alternativa de renovación y redefinición de estas actividades en el centro actual, y tampoco vemos que haya un plan de actividades para este centro. Y hacer una inversión con este dinero, que serían unos 20 millones, según comentó el alcalde en comisión, pues nos parece que es algo que no es la opción. Además de que hay otra serie de... Pues ahora mismo tenemos el Polideportivo de Altza, que va a costar 18 millones. Es un poco ver cómo se puede conciliar varias necesidades, ¿no? A la vez. También las instalaciones de Yumbe pueden ser utilizadas perfectamente y podemos ahí también llevar a cabo una serie de, pues, para conciertos. Creemos que realmente el realizar una nueva construcción de un pabellón de uso, pues no nos parece necesaria en este momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bueno, nosotros frente a los del no creemos algunas cosas que hay que decir que sí. Y en este caso es escuchando a los clubs deportivos, que se habla todo el rato de participación, de escuchar a la ciudadanía, y precisamente son los clubs deportivos los que están pidiendo que la ciudad de Donostia o que el territorio de Guipúzcoa tenga un pabellón en condiciones porque no se dan las circunstancias actualmente. ¿Cómo afrontar esta inversión? Evidentemente desde la colaboración interinstitucional. Nosotros creemos que todo lo que es Anoeta hoy en día requeriría de unas inversiones también muy costosas, cualquier remodelación, y hoy por hoy solo le corresponderían al ayuntamiento. Mientras que hay la posibilidad de hacer un pabellón multiusos donde Diputación Foral de Guipúzcoa también se comprometa en su financiación al 50%. Y eso nos parece muy importante porque sería dar un paso hacia adelante en que lo que es bueno para la ciudad también es bueno para el territorio, y que los clubs son clubs del conjunto de los guipuzcoanos y no solo de la ciudad de Donosti. En ese sentido, vamos a apoyar algunos puntos, algunos no, pero vamos a apoyar algunos puntos de la moción buscando ese interés y esa colaboración interinstitucional. En segundo lugar, creemos que esa colaboración institucional es buena y ese diálogo es bueno, y que no solo debe centrarse solo en el pabellón multiusos que hubiera que construir, sino que sería necesario también que el resto de las instalaciones que son supramunicipales o de usos supramunicipales, en su mantenimiento, cuando menos, o las inversiones a realizar, también fueran cofinanciadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es decir, no vale solo hablar de una instalación, sino hablamos del conjunto de las instalaciones. Y por lo tanto, es un camino a recorrer. La Diputación está en disposición de hablar, ya veremos hasta dónde llega, pero sí creo que este ayuntamiento debería tener una posición lo más fuerte y lo más unitaria posible para conseguir también convencer, en este caso a la otra institución, de la necesidad de esa colaboración. En segundo lugar, no vamos a apoyar el punto concreto donde dice dónde tiene que ir. Creo que hay que sentar las bases de esa necesidad, hay que conveniar con la Diputación los acuerdos necesarios y conjuntamente decidir si es en ese espacio, que nosotros también lo vemos razonable, pero dejarlo, como pasaba con Sagüés, abierto a que se decida entre las instituciones cuál es el más lógico y el más viable. Por lo tanto, sí, si queremos escuchar a la sociedad, si aquí estamos diciendo todo el rato que hay que escuchar a la ciudadanía, en este caso escuchemos lo que piden los usuarios y los clubs. Y todos sabemos que para que haya unos buenos equipos de gimnasia rítmica, por ejemplo, que tenemos, de esos deportes no tan famosos o que salen en la tele o tienen tantos fondos, es indispensable, y que el campeonato este año se ha hecho en el Navarra o Nafarroa Arena. Porque en otras comunidades y en otras ciudades próximas a nosotros, o que tenemos una relación o vínculo especial, ya tienen este tipo de pabellones. Lo tiene Bilbao, lo tiene Pamplona, lo tiene Iruña, y ¿por qué no nosotros? Porque al final también esto permite que los deportes más feminizados, no tan de masas o con menos patrocinadores o con menos posibilidades de recursos económicos, puedan también exhibirse adecuadamente y puedan dar un salto, no solo por la calidad de sus componentes, que ya la tiene en el territorio de Donosti y de Guipúzcoa, sino también porque tenga la posibilidad de que sea exhibición, competición y deportividad. Por lo tanto, nos sorprenden algunos discursos que estamos viendo de nuestros futuros socios en el Gobierno de España, que dicen que no a todo. Yo espero también que en el Gobierno de España empiecen a decir que sí a algo.
Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, pues nosotros nos vamos a abstener con esta moción, con esta propuesta, por lo siguiente. Entendemos, y yo creo que estamos todos de acuerdo, de que hace falta modernizar y que las instalaciones del conjunto de San Sebastián y fundamentalmente de la zona de Anoeta necesitan modernizarse, no solamente el Gasca, sino tenemos Illumbe, tenemos el velódromo, tenemos el Pacoyoli, tenemos instalaciones que ni siquiera cumplen el mínimo de seguridad o de accesibilidad, como puede ser el frontón Atano, en fin, yo creo que hay muchas situaciones. Nosotros ya planteamos en nuestra campaña que Donostia Kirol iría y le queríamos dar una visión integral a todo lo que es Anoeta, y por eso es una de las razones principales por las que nos vamos a abstener. Es decir, entendemos que hace falta un proyecto integral de todo lo que es las instalaciones, qué uso se le tiene que dar y qué necesidades tenemos con respecto al deporte a todos los niveles, porque aquí se habla mucho de alto rendimiento, pero ahora vamos a hablar de lo que es el deporte federado, el deporte de tabla rasa, los que están a pie de calle, y entonces entendemos que lo que hace falta es una visión muchísimo más integral de las necesidades deportivas que tiene este pabellón. Por otra parte, es un argumento muy manido por parte de este equipo del Gobierno de decir, bueno, es que claro, el deporte femenino de élite, bueno, pues me vais a permitir, yo he estado jugando en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, he estado jugando en Rusia, en la Champions, es decir, competiciones muy importantes, y los pabellones tienen 2.000, 2.500 asientos, no tienen más. O sea, vamos a poner eso en una realidad. Entonces, si vamos a utilizar de verdad lo que es el deporte femenino, vamos a irnos a la realidad. ¿Qué hace? Hay que llenar esos 10.000 asientos. Hay que llenarlos, es muy complicado. Por otra parte, decir que como Bilbao tiene las finales de pelota, tiene que tener Donosti, pues me parece de un provincianismo bastante importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta tener una visión, efectivamente, mucho más moderna, que sea un deporte de instalaciones del siglo XXI, pero va mucho más allá de tener un pabellón multiusos. Nuestra postura es que el pabellón multiusos, el espacio multiusos ya está en el propio Anoeta, en el que se pueden hacer muchas modalidades, por lo tanto iríamos en otra línea. Contestarle al señor Gasco me permitirá que cuando usted dice que hay que escucharle a los clubes, pues bueno, efectivamente hay que escuchar a los clubes. Ahí en la puerta teníamos a los usuarios de Machigosoteki que estaban precisamente no pidiendo un pabellón multiusos, estaban pidiendo otra cosa. Y lo que piden los clubes deportivos es espacios pequeños para entrenar en su día a día, espacios pequeños para hacer las competiciones de federados escolares, de federados realmente lo que son el motor de esta ciudad, para que luego accedan al alto rendimiento. Entonces, el alto rendimiento es otra cosa, no utilicemos un argumento cuando realmente la realidad nos está diciendo otras cosas. Por lo tanto, nos vamos a abstener simplemente por eso, porque entendemos que hay que modernizar, entendemos que hay que hacer realmente una reflexión de las instalaciones que en muchos casos no cumplen la legislación normativa internacional. Bidebieta no cumple, Bidebieta, el Vera no puede jugar en Bidebieta porque no cumple la reglamentación internacional, y eso sucede en el velódromo y sucede en otros sitios. Por lo tanto, en vez de mirar tanto arriba, vamos a mirar arriba y abajo, y posiblemente tendrá que ser de abajo a arriba para que luego los deportistas de alto rendimiento realmente tengan ocasión y realmente sean un motor de la ciudad. Pero por favor miremos también a lo que hay que mirar, que es el bien de la ciudad, el bien de los deportistas y las deportistas de todos los niveles de esta ciudad. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bai, pues empezando de atrás para adelante, comparto muchas de las reflexiones que como concejal de deportes que ha aportado la señora Carrere, y las comparto porque realmente creo que ha estado acertada, así como en el anterior punto hemos manifestado dos puntos de vista discordantes. Creo que hay cuestiones que ha señalado que efectivamente en la gestión diaria son así. Hacer un pabellón multiuso sería cofinanciado por la Diputación, se ha dicho también, y se ha dicho también que los usos supramunicipales que se dan en las instalaciones actuales también son supramunicipales, efectivamente. Yo creo que la cofinanciación con otras instituciones no solamente tiene que ser en el caso de hacer un nuevo pabellón, tiene que ser ya. Tenemos un velódromo, tenemos un Illumbe, tenemos un miniestadio, tenemos una piscina olímpica, tenemos un frontón largo, tenemos un frontón corto, tenemos un Gasca, que tienen a día de hoy no solamente cubren unas necesidades municipales, cubren territoriales, incluso nacionales. Por lo tanto, la cofinanciación, a mi modo de ver, está tardando ya. En relación a
el planteamiento de Podemos, hombre, acabamos de asistir al debate de los precios públicos y ustedes han decidido que no hay que incrementar los precios públicos. Pero claro, dentro del presupuesto de deportes hay un capítulo de inversiones y ustedes dicen que los polideportivos deben mejorar. Pero cuando hablamos de cómo recuperamos, cómo tenemos aquí ingresos, ustedes lo congelan. Pues eso es una dicotomía y una contradicción difícil de sostener. En cuanto a la propuesta, a la moción que presenta el Partido Popular, en su parte justificativa lo recoge correctamente el señor Semper, lo compartimos, es en lo que estamos, lo dice claramente, estamos valorando desde la posibilidad de renovar y acondicionar el recinto Yombe hasta la construcción de un nuevo pabellón multiusos de espacios que actualmente ocupan el frontón y el polideportivo, efectivamente es así. Lo que pasa es que presenta tres puntos en la moción, le pediría que lo pudiéramos votar por puntos, porque con alguna cuestión creo que fija, como usted bien ha dicho, posiciones que creo que en este momento no corresponde todavía fijarlas. Y me remito básicamente a la cuestión del frontón Atano III. Creo que eso es una parte importante del debate, pero creo que esto fija unas posiciones muy concretas y en este momento la reflexión tiene que ir por otro lado. ¿En qué estamos? Por aclarar. Miren, antes de poder hacer una intervención importante en el Gasca, tenemos que hacer una previsión de cómo vamos a funcionar en el ítering. Y les pongo un claro ejemplo. Desde el cierre del polideportivo de Alza, este Patronato Municipal de Deportes cuenta con 4 canchas menos, que afecta notablemente a las competiciones y sobre todo a las horas de entrenamiento de la enorme cantidad de equipos que hay en esta ciudad. En una intervención en el Gasca afecta enormemente a equipos de alto rendimiento de esta ciudad que entrenan en el Gasca y a los partidos que esos equipos desarrollan en esta ciudad y también a categorías inferiores. Esa es la razón por la cual en el presupuesto municipal hemos metido una partida para acondicionar una solera en Iyumbe que permita habilitar allí un espacio que en el ítering pueda ser utilizado por los equipos de esta ciudad. Y a partir de ahí, una vez que tengamos ese periodo de transitoriedad cubierto, creo que efectivamente hay que abordar con ambición una reforma importante en esas instalaciones deportivas. Pero compartiendo con la señora Reyes Carrere, desde la objetividad de la necesidad real. No porque Bilbao tenga un aforo de 3.000 en un frontón, nosotros tenemos que tener un aforo de 3.000 o de 2.000 en un frontón. Porque realmente el hecho de traer una final de pelota, por ejemplo, y entiendo que se refiere a pelota a mano, porque modalidades de pelotas hay muchas y en esta ciudad tiene el honor de ser la ciudad que más finales ha albergado y sigue albergando, cesta punta, pala corta, pala larga, finales de pelota y hay muchos frontones de esta ciudad, no solamente en el Atano, en el Carmelo Balda, en el Antiguo, en Alza. Desde ese punto de vista no es tanto el número de graderío que tiene o el número de aforo que tiene, va más encaminado en el caso de la pelota a mano a cuál es la propuesta económica que cada ayuntamiento hace a la hora de traer esa final de pelota. Entonces, eso no se soluciona exclusivamente con tener un frontón de unas dimensiones tales o cuales. Significa una apuesta económica de esta ciudad en materia estratégica de albergar o no albergar una final de pelota. Y eso es una partida presupuestaria que este ayuntamiento como gobierno municipal tiene que apostar o no apostar. Eskerrik asko, Ibabe jauna, izteko txanda talde popularrak. Intentando contestar a todo el mundo, empezando por el señor Gasco y el resto también de intervenciones que han entrado a valorar la ubicación planteada. Nosotros creemos honestamente que es la mejor opción para construir un pabellón de estas características es en el espacio que actualmente ocupan estos 2 pabellones preexistentes. Pero estamos dispuestos a dejarnos convencer. Lo más relevante de esta moción es compartir y coincidir en que para San Sebastián, para donde está San Sebastián, será bueno tener una infraestructura de estas características. Nosotros defendemos esta posición, pero si hay otra propuesta y que se evidencia y se demuestra que es más razonable y desde todo punto de vista, tanto de uso como presupuestaria, pues no pasará nada y adelante. El problema, y voy a ser un poco caótico en la respuesta, es lo que hablaba el señor Ibabe, que también me parece muy relacionado con lo que dice la señora Carrere, muy razonable también. Hay un periodo de transitoriedad, ustedes van a construir una infraestructura temporal, pero ese periodo de transitoriedad no tiene por qué paralizarnos. Podemos avanzar. Me parecía muy razonable lo de la visión global, sin duda lo compartimos, pero hasta que tengamos esa visión global no tenemos por qué estar parados. Porque al final este equipamiento no solo está destinado, evidentemente hablo de pelota a mano, que es quizás, bueno, por muchas circunstancias, fue una referencia para esta ciudad también en cuanto a albergar finales de pelota y yo creo que deberíamos de aspirar a recuperarlas también. Se han ido a Bilbao y a Pamplona, evidentemente por la infraestructura, evidentemente por las condiciones económicas que están muy relacionadas con las posibilidades que ofrece la infraestructura.
Porque si tú puedes meter a 10.000 personas en Pamplona, evidentemente hay una dimensión económica que está muy relacionada. Y no vamos a entrar en más detalles de cómo funciona el mundo de la pelota. Este debería ser un objetivo. Conciertos y partidos de élite. No me va a dar tiempo, pero no se trata de tener 10.000, se trata de que es un pabellón modulable que podamos tener, que pueda albergar competiciones de hasta 2.000, 1.000 espectadores, 3.000, hasta 12.000 o 10.000, que es lo que reclama determinados conciertos, para estar en determinados círculos también de conciertos. Y la tercera cosa, y acabo ya, gracias señor alcalde por su generosidad, es que ubicarlo en este espacio lo que permitiría también es dotar al barrio de Amara de un equipamiento sociocultural de cierto nivel vinculado directamente geográficamente con el barrio, que otros lugares, otros emplazamientos no permitiría, con tanta comodidad. Gracias. Bueno, gracias a usted. No me agradezca a mí la generosidad, agradezcase al resto de concejales que le tienen que aguantar por más tiempo que el que estrictamente tiene establecido. Puntuz puntuka bozkatuko dugu, ondo iruditzen baldin bazaizute, eta beraz lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, barkatu, bai. Zure taldea ez du bozkai. Bai, bueno, berriro, adion. Aldeko botuak, lehenengo puntuari, abstentzia? Bueno, alde, barkatu. Nire deneu. Ya está, oin bai. Venga, aldeko botuak. Sí, pero no es el caso. Kontrakoak. Abstentzioak. Oin bai, ez? Vale. Bigarren puntua, aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Eta hirugarrengo puntua, aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Bale. Beraz, hirugarrengo puntuarekin, ondo hartu duzu? Onartuak gelditzen da, hirugarrengo puntu hori. Ez dago bota azalpen txandarik eta laugarren moziora goaz. Laugarren kontrol mozioa, talde popularreko bozeramaile Borja Senper Pascualek aurkeztua, Literaktum hiriko nazioarteko literatura jaialdi gisa sustatzea dela eta. Moción de control presentada por Borja Semper Pascual en relación con medidas para impulsar la competitividad del aeropuerto de San Sebastián. Bai, talde popularraren txanda. Con el mismo espíritu y vocación de brevedad que los puntos anteriores, esta vez intentando hacerlo realmente breve, tenemos una infraestructura, contamos con una infraestructura en el territorio, ya está construida, esto es de perogrullo, una infraestructura que ha dado un servicio necesario y razonable a nuestra ciudad también, por ser más concretos, pero que es una infraestructura que hoy día no funciona como debería funcionar por muchas circunstancias que no sé si será necesario entrar al detalle. Precios desorbitados, bonos bloqueados, cancelaciones y desvíos continuos, es decir, no funciona como debería funcionar. El motivo de esta moción es la de dar un toque de atención a la sociedad orchivia, que es donde podemos hacer cosas, para que este aeropuerto no solo no vaya agonizando, sino que dé el servicio que se espera al conjunto del territorio. Por lo tanto, pedimos el apoyo a esta moción para que al menos removamos de alguna manera conciencias e intenciones en relación con el aeropuerto. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que a nosotras también nos parece que habría que darle un vuelco, ¿no?, al ayuntamiento, que se llama Ayuntamiento de San Sebastián. Lo único, en la exposición de motivos se habla de ampliación de la pista y en ese sentido a nosotras nos preocupa mucho esa exposición de motivos en el que se habla de ampliar la pista, porque eso traería la consecuencia efectiva de la desaparición del barrio de Amute, en Hondarribia. Entonces, sí que pensamos que se pueden hacer otra serie de iniciativas para darle dinamismo y actividad al aeropuerto, como por ejemplo establecer más
comunicaciones y más servicio de transporte público que conecte con el aeropuerto. Que esto tampoco llega a terminar nunca, aunque en el Ayuntamiento de Donosti, en la Diputación o en el Gobierno vasco, pues están los mismos. Entonces, bueno, pues no sé, yo diría, con eso de la ampliación de la pista no podemos votar a favor, aunque sí estamos por la labor de dinamizar este aeropuerto, ¿no? Porque, bueno, pues entre Pedrito y Pablito, las negociacioncitas, igual si Estebancito tiene que coger el aeropuertocito en Hondarribia, el vuelo, pues igual le viene bien llegar a tiempo porque tiene servicito publiquito. Y bueno, entonces a esta moción presentada por un grupo que pacta, mientras llama a otros grupos ultraconservadores, con los verdaderos ultraconservadores, que es el monstruo verde, con nombre de enciclopedia, le vamos a decir que no. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Yo, la verdad, tengo que decirle a la señora Araneta, o la señora Ichole, como quiera, que yo no veo aquí lo de la ampliación de la pista, me lo he leído, puedo estar equivocado, pero es que no lo veo en ningún lado de la moción. Yo creo que a veces está bien prejuzgar y tener opinión sobre las cosas, pero a veces también conviene leer, escuchar y atender. Y he intentado escuchar y atender, y que el aeropuerto de San Sebastián, Donostia, en Hondarribia, ¿es necesario y es bueno que esté? Sí, pues lógico, vamos, es lo que viene a decir, pues vale. Segundo, pide al Gobierno de España que mejore técnicamente el aeropuerto. Pues tendremos que decir que sí, porque eso en el fondo es modernizar y adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas posibilidades. Y yo estoy convencido que habrá aviones que podrán aterrizar en pistas cada vez más pequeñas porque también irán avanzando. Es decir, que es que parte de las problemáticas el tiempo las va a resolver, ya que no hemos sido capaces de resolverlas entre todos los demás, ¿no? Que Orchivia haga lo máximo posible para conseguir que haya vuelos y conexiones, es que es bueno para nuestra economía, simplemente. Para la gente joven que hoy en día tiene que buscarse trabajos en el extranjero o empresas que trabajan aquí, pero tienen que viajar, tienen que salir, tienen que ser competitivas para que no valgan los billetes 200 euros, 300 euros, y en otros aeropuertos está 50, 60, pues también me parece razonable en la medida de las posibilidades. Bueno, pues con eso estamos a favor. Entonces yo es que hay cosas que me sorprende cuando oigo, no, pues no, tampoco lo vamos a apoyar. Y es que el Gobierno de España, la tercera para nosotros hubiera sido muy cómodo, como yo estoy convencido que Pedro Sánchez va a gobernar, pues decirle que no, porque ¿para qué voy a comprometer al Gobierno de España? Pero es que cuando creo que es bueno para la ciudad de San Sebastián, también le quiero comprometer al Gobierno de España, esté quien esté, o al Gobierno vasco esté quien esté, o a la Diputación Foral esté quien esté. Y por tanto, que las técnicas mejoren para los días de niebla, para los días de mala climatología, que los vuelos no se tengan que ir a Iruña o a Bilbao. Bueno, a Iruña fundamentalmente es donde van, porque el otro lado sería muy complejo. Que haya por lo menos un servicio como el que hay ahora, razonable, a Madrid, Barcelona, alguno más y tal, tampoco más, pues me parece que tiene su lógica primero, porque aquí también hay que escuchar a la gente, que son los trabajadores del aeropuerto, y al comité de empresa, que quieren que se mantenga. Y quieren que se mantengan los puestos de trabajo. Y son de bastantes sindicatos, algunos más próximos, otros menos probablemente, pero también están demandando esa necesidad, no de hacer grandes cosas, pero sí mantener la operatividad, el empleo, la competitividad. Por lo tanto, bienvenida sea esta moción. Sinceramente, a veces el señor Semper tiene habilidad de intentar sacar conejos de la chistera, pero aquí ha ido a una de mínimos. Entonces, por tanto, le vamos a votar que sí en bastante de los puntos y en la cuarta no. Porque en la cuarta sí es de Rey Mago. La cuarta es de Rey Mago. Que en Orchivia entre, pero ¿quién es? No sabemos quién, si los sindicatos, el comité de empresa. No, aquí no sé si más amigos o menos, no voy a entrar en los temas de las amistades que generan mucha crispación en este pleno, pero sí que desde luego es una que sin definirse, desde luego no va a contar con nuestro apoyo porque sería, me parece delicado, pero en las otras tres sí, no tenemos ningún problema y adelante con que el aeropuerto pues, se mantenga con la dignidad que se merece el territorio de Guipúzcoa y la ciudad de San Sebastián.
Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda, ez du hitzik hartuko, talde jeltzalearen txandan nik neuk hartuko dut, porque igual que en el caso anterior también a la interpelación que me formuló el Grupo Popular traté de contestar yo, y esta vez, aunque he tenido dudas sobre qué hacer con esta moción, he decidido que no voy a dejarme arrastrar por la pasión. Y lo digo porque cuando contesté a la interpelación, que tampoco se la contesté a usted, creo, ya les dije que tratar de poner el foco de la situación del aeropuerto de San Sebastián sobre Ortzibia, pues me parecía cuando menos un poquito, no sé si solo injusto, iba a decir algo más, pero he dicho que no me iba a dejar arrastrar por la pasión. Y voy a ver la parte positiva que trata de aportar la moción de hoy, a la que en algunos puntos al menos vamos a votar afirmativamente. Lo digo porque, bueno, esta infraestructura que es del Estado, en la que quien tiene que hacer las inversiones debería ser en primera instancia el Estado, bastante trabajo tiene Ortzibia para tratar de lograr conseguir el máximo de cosas. Y de hecho, la mayoría de las cosas que se han hecho las ha conseguido Ortzibia, sin ser suyo. Y está aquí Marisol Garmendia, que ha compartido conmigo bastantes reuniones de Ortzibia y sabe perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Ojalá nos lo traspasaran y de esa manera sí que nos podrían pedir responsabilidad directa a Ortzibia o a quien fuera, o al gobierno vasco, de su funcionamiento. Pero a día de hoy no es así. Tengo que decir, de todas maneras, que el aeropuerto de San Sebastián en este momento está en un momento de transformación, que muchas de las cosas que en esta moción se dicen se van a producir. Está, bueno, la previsión ya de que los sistemas de navegación que requiere el acortamiento de la pista, pues se espera que se implementen el año que viene y que por lo tanto podamos ya operar con una serie de aviones que existen en mayor número que los que actualmente operan y por lo tanto vayamos a tener mayor servicio y menores dificultades de las que hemos tenido hasta ahora por desvíos a otros aeropuertos. Pero creo que está bien el que sigamos trabajando y el que sigamos insistiendo en que esto tiene que mejorar todavía más y que hay que utilizar una infraestructura que ya existe, como bien se dice, lo máximo posible, que es estratégica para nuestra ciudad, sin duda, y que, bueno, y que de cara a futuro, pues eso, hay que hacer inversiones y hay que pedírselas a quien tiene que hacerlas, también lo digo, ¿eh? Luego he oído alguna otra intervención, bueno, le pediré por puntos y votaremos a favor de los 3 primeros puntos, se lo anuncio. Luego he oído alguna otra intervención que, bueno, nunca dejará de sorprenderme. A la portavoz del Elkarrekin Donostia se le ha deslizado eso de que hay que dar un vuelco al ayuntamiento. Ya entiendo por dónde va su subconsciente. Supongo que se ha equivocado, pero bueno, seguro que lo pensará en cualquier caso. Y después ha estado hablando de una cosa que no pone en la moción. Es que lo hemos estado buscando insistentemente, que es la ampliación de la pista. Entonces, es que esto es como un llueve sobre inundado con el Elkarrekin Donostia. Que la realidad no me fastidie un buen titular. O sea, da igual lo que se debata, da igual lo que pongamos, que yo voy a lo mío. Entonces, francamente, me parece que para el debate el actuar de esa forma es poco constructivo, cuando menos. Porque no encontrará usted... No. O sea, no hay una sola mención a los proyectos de ampliación de la pista. Bueno, de todas maneras, no tiene usted el uso de la palabra. No, sí, seguro, sí, que la realidad no le arruine a usted un buen titular, que es lo que importa. Pues nada más, cierra el Partido Popular y procedemos después a la votación. Sí, muchas gracias. Respondiendo en primer lugar a la portada del Elkarrekin Podemos, y permítame lo del ultraconservador, es una broma, yo creo que podemos destensar un poquito las cosas en este pleno y en la vida en general, pero sería bueno también que en la política en particular lo hiciéramos. La ampliación de la pista, y retomando las palabras del alcalde, es el hecho probablemente más controvertido en torno al aeropuerto de Donostia San Sebastián. Hay un hecho controvertido que puede ser quien crea que no debe haber aeropuertos, que esto también lo defienden determinadas posiciones ultraconservadoras. Pero, superado esto, hay quienes creen que debe existir aeropuertos y que el aeropuerto de San Sebastián no debe ampliar la pista. Y esto está sujeto al debate y es un debate viejo también. Quien les habla, el grupo que represento, cree que hay que ampliar la pista del aeropuerto. Es una posición tan legítima como el que cree que no hay que hacerlo. Pero se trata de
a mi juicio, a nuestro juicio, se trata de eliminar aquellos aspectos que sabemos que nos separan para coincidir o coincidiendo en lo que nos une, seamos capaces de hacer un esfuerzo entre todos para desbloquear situaciones, que es lo que hemos querido hacer con esta moción. Por eso no aparece expresamente, conscientemente, no aparece en la parte dispositiva la ampliación de la pista, porque buscamos el acuerdo y el entendimiento entre todos los que queremos que el aeropuerto tenga vigencia. A partir de ahí, cada uno tendrá sus posiciones y pensará cómo hacerlo. Y sí conviene, señor alcalde, una referencia a Ortzibia. Evidentemente es una infraestructura cuyas inversiones de mantenimiento y de mejora corresponderán al Ministerio de Fomento, esto está fuera de toda duda, pero Ortzibia tiene un papel fundamental e importantísimo como lobby, como impulsor, como... Bien, bueno, pues por eso exhortamos a Ortzibia, que es donde está representado también este ayuntamiento, donde está representado el propio Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Cámara de Comercio, donde sí tenemos capacidad de influenciar. En un futuro espero que otros, ¿por qué no alguno que está sentado en esta corporación, tengan influencia en el Gobierno de España para poder también conseguir esas infraestructuras y sumémonos todos a esa exigencia? Muchas gracias. Eskerrik asko, puntuz puntuka bozkatuko dugu jarraian. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta laugarrengoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, laugarren hau ez da onartzen, da beraz 3 puntu dira onartu direnak. Danak agortu dezute, EH Bilduk ez barkatu, bai, EH Bildu daukaitza. Bai, bueno, gu abstenitu ingea, gauza batzuk arreta eman digutelako. Alde batetik, lehenengo puntuan, esaten delako garapenerako azpiegitura giltzarritzat, guretzat hori esatere gehiegitxo dela, orduan horregatik. Gero ere, bigarren puntuan, bazdakigulako benetan udal gobernu honek konpromiso hori hartu dezaken. Eta arreta handien eman digun puntua izan da laugarrena, eskatzen delako ordezkaritza gehiago sartzea. Eta puntu horretan, bat egiten dugu ordezkaritzan artean bizilagunak egon beharko liratekela. Askotan, eta gaur ikusi egun bezala, azpiegituretatik kaltetuak diren bizilagunek, hitza emateko leku bat izan behar dutelako. Bai, eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera, nik oker ezpadin badaukat, boto azalpena egingo dugu, bakarrik, ez? Beraz, bozkatu, eta gero, boto azalpena egingo dugu, baina den txanda talde popularrari emango diot noski, beraiek egin dutedako proposamena. Beraz, irakurri bosgarren puntua. Bosgarren kontrol mozioan, talde popularraren bozeramaile Borja Semper Pascualek aurkeztua. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, hiri hondakinen kudeaketari buruzkoa. Moción de control presentada por Borja Semper Pascual, portavoz del Grupo Popular, sobre el impulso de Literactum como Festival Internacional de Literatura en la ciudad. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txanda irekiko dugu, eta den txanda talde popularrari emango diot. Pues muy brevemente, agradecer el respaldo, la coincidencia en definitiva, porque esto es verdad que no debe de ser ya algo conjunto y común, y el impulso y el convencimiento, y así lo expresó también el concejal del área en la interpelación que respondió, esta vez al Borja malo, no al Borja bueno. Él es el bueno, yo soy el malo, digo porque para concretar en esa interpelación, y por lo tanto no me cabe la menor duda que usted lo comparte, señor Gasco. Agradecer el apoyo y a ver si entre todos somos capaces de impulsar Literactum, el magnífico trabajo que hay detrás de Literactum por parte de los también magníficos técnicos que tenemos en esta casa en Donostia Cultura, que están haciendo una labor importantísima, siempre mejorable, obviamente, pero conviene recordar que esta ciudad tiene, bueno, pues no solo unas infraestructuras, no solo un programa, sino también magníficos técnicos, magnífico personal detrás de lo que sale adelante todos los días. Muchas gracias. Eskerrik asko, orain gainontzekoak elkarrekin Donostiak, ez dakit erabiltzen nahi duen, bai? Bai, bueno, pues a ver, nosotras nos hemos abstenido porque estamos a favor
de que la cultura en esta ciudad adquiera una dimensión relevante y también fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, pues estamos otra vez un poco con la inconcreción de esta palabra, ¿no?, de la internacionalización. Y además en la exposición se respondía con un argumento que es que el gasto terciario pues aumentará o aumenta en millones de euros que se generan en la ciudad. Nos parece interesante, y, sin embargo, sí pensamos que dependiendo de cómo se plantee esa internacionalización, eso puede suponer un cambio de formato y por tanto, que entre esta mezcolanza entre autores internacionales y también locales y de Euskal Herria que se dan en Literactum, por ejemplo, este año hemos tenido a una Nobel de la Literatura y tenemos a gente tan reconocida como Apol Preciado, pero también tenemos autores y autoras locales. Bueno, pues que no sabemos si esa internacionalización iría en detrimento de la presencia de, bueno, pues de autores y autoras, creadores locales y también de Euskal Herria. Y por eso hemos planteado la abstención, porque no sabemos muy bien en qué se concretará esa internacionalización. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du. Bai. Eta EH Bilduk? Bai. Bai. Ba, guk planteatuko dugu abstentzioa baita ere. Ba, testuan aipatzen diren gauza batzuk kontraesankorrak gure ustez ez direlako behintzat aski argiak eta bueno, susmoak edo zenbait kezka bai sortarazten dizkigutelako, ez? Batetik, topatu daitezke testuan zehar reklamo, referente internacional, proyección internacional, tirón de la ciudad bezalako hitzak. Eta, karo, eredua ikusten dugun norantz dijo, hau da beti bezala, bueno, bai, hiriaren proiekzio hori modelo, bueno, ba, ekonomizista baten ikuspegia, ez? Guk zentroa kulturan jartzen dugu, herritarrengan, eta ez modelo, kultur modelo elitista batean, kanpo larrosa izango bilatzen duna izatia, eta ez espektakulo gisa planteatuko duna kultura. Bertako sortzaileen proiekzioa bai nahi dugu, proiekzioa nazioarteko proiekzioa, eta irakurleak erdigunean jarriko dituna. Beraz, Literactum bide horretan joan dadin, baliabide gehiago jar daitezen, horren alde bai gaude, baina ez gaude beste ikuspegi horren alde inondikan ere. Horregatik gure abstentzioa eredua indartzeko prest, baina ez bide konsumista horretan. Talde jeltzalearen txanda orain. Bai, bueno, egun on berriz ere, bueno, guk baiezkoa eman diogu mozioni bereziki bi arrazoi nagusienengatik. Lehenengoa, hemen orain dela aste batzuk aurkeztu genuen udal gobernu programan estrategikotzat hartzen dugulako Literactum eta baita ere honek izan behar duen hazkundea, eta bigarrenik mozioan bertan ere azaltzen delako akaso ez gaude unean ados bertan idatzita dagoen guztiarekin, baino bai espirituarekin, eta azkenean da Literactum ezagutzen dugun gaur egun ezagutzen dugun Literactumnek hazkunde izan dezala hirian bere presentziarekin, hazkunde izan dezala irakurleen interesa sustatuz, eta baita ere literaturari lotutako sektore desberdinetan idazleengan, irakurleengan, baino baita ere argitaletxe eta liburu dendetan ere. Eta nik uste hori dela Literactumnek daukan klabe nagusienetako bat, ondo konbinatzen duela etxeko eta hemengo harrobia, baino baita ere kapaza badaela, adibidez, aurten bezala Olga Tokarczuk Nobel saridun izandakoa, ba ona ekartzeko, ez da nik uste bide hortatik jo behar duela, eta bintzat hori daguk datozen urtetan ere landuko duguna horregatik eman diogu baiezkoa mozioari. Bueno, puntu hau amaituta, urrengo puntura pasatzen gara. Segarren kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko Garbine Alkiza López. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, pobrezia energetikoa ekiditeko bulegoaren funtzionamendua dela eta. Presentada por Garbine Alquiza López de Samaneo, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a la gestión de residuos urbanos. Bai, EH Bildu taldeak dauka. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el funcionamiento de la Oficina para evitar la pobreza energética. Batzar honetara. Ba, Kristina Anea Fundazioak urriaren 25ean iraunkortasunari buruzko 2018ko txostenean Donostiako hondakinei buruzko
datuak jaso zituen. Eta txosten horren arabera, 2016 urtean eta 2018 urtean bitartean, hiri hondakinen tasak 100% egin du gora urtero. Eta hori ez dugu guk esaten, haiek esaten dute, igoera arduragarri gisa identifikatu duela. Berazko joera izan bartzuelako datu horrek. Bestalde, gaikabildutako hondakinen portzentajeak ere bera egin du 2018 urtean. Guztizkoaren 37% iritsiz. Eta aldiz, zabortegira doan hondakin konpuruak egin du gora 103%, 2017 urtearekin alderatuta. Udal gobernutik galdetu dugunean, esan digute hainbat ekintza egiten dituztela hiri hondakinen kudeaketari buruz, kontenerizazioa, informazioa eta sentsibilizazio kanpainak, tamaina handiko hondakinen bilketa, baina datuak ikusita badirudi hori ez dela nahikoa azken urteetan. Hortaz, gogarazi nahi dugu ere, 2017ko martxoan, udalbatzak aho batez onartu zuela, errefus edukiontzi txip dunaren azterketarako ikerketa tekniko bat egingo zuela, eta hura ezarriko zuela. Eta oraindik ezarri gabe dago. Esaten digute, añorga txikin, ezarri behar dutela, egin behar dutela proba piloto bat, egon direla Iruñan begiratzen nola egiten den, bueno, ja da nik uste 2017tik ona, denbora auki degula Iruñera joteko, jartzeko proiektu piloto bat, nik uste herritarrei adarra jotzeri utzi behar diogula, eta beretan praktikan jarri esan deguna egiteko. Orduan, iruditzen zaigu datu hauek oso arduragarriak direla, zailtasunak identifikatu direla nun dagoen hondakinak murrizteko, eta eskatzen duguna da, behingoz, udal gobernu honek errefus edukiontzi txipdunaren auzokako ezarpenarekin asdadila datorren urtean, eta horri buruzko kronograma bat egin dezan, zein auzotan, non, eta noiz jarriko duen, eta banatu dezala gainerako udal gobernuekin. Gogoratu bait badegu ere, hiri hondakinen kudeaketari buruzko batzorde iraunkorra sortzea eskatu genuela, bertan ere horri buruz hitz egiteko, eta hori ez dagoenez, behintzat, udal gobernuak hartu dezan ardura, kronograma bat egin, ezartzen hasi, eta beste udal talde gobernuekin konpartitu dezala. Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. El Gobierno municipal en la pasada legislatura planteaba en su acuerdo de gobierno un compromiso para estudiar la implantación del contenedor con chip para la recogida de fracción resto, entendiendo además que este sistema ya se había impulsado e implantado en otras zonas del territorio. Recordamos la mancomunidad de Sasieta con municipios como Beasain, Ordizia o Olaberria. Habían demostrado una gran mejora en las tasas de recogida. Desde todos los grupos municipales entendimos y acordaron porque no estábamos nosotros presentes, pero acordaron en pleno instar al Gobierno municipal a cumplir con ese compromiso e encargar un estudio para la implantación del contenedor con chip para la fracción resto antes de finalizar el año 2007. Aquella iniciativa que se aprobó por unanimidad en marzo de 2017, pues no se ha producido ningún avance en este sentido y pues el grupo EH Bildu ha planteado esta moción retomando un asunto que consideramos fundamental a tenor de las cifras y de los datos recogidos en el informe de sostenibilidad presentado el pasado mes, en el que se puede apreciar que se ha producido un descenso del volumen de residuos recogidos de forma selectiva y la cifra total de residuos de fracción resto enviados a vertedero han aumentado. En el programa de gobierno para la presente legislatura, en el apartado relativo a la ciudad sostenible, entre los objetivos operativos a desarrollar, plantean entre las acciones recogidas que aquello que viene redactado en el documento director de residuos para alcanzar los objetivos establecidos en cuanto a reducción de residuos y recogida selectiva, van a llevar a cabo y van a seguir en la línea de lo que plantea ese documento a desarrollar. A tenor de los datos, el esfuerzo en este ámbito se presupone mayor, teniendo en cuenta que los objetivos marcados en reducción de emisiones no van a poderse cumplir para 2020, de modo que son necesarios cambios profundos y los datos y el cambio de tendencia requieren de alternativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Gobierno se plantea desarrollar esas acciones del documento director de residuos, revisábamos tal documento y en el apartado relativo a los instrumentos económicos para impulsar la gestión de acuerdo a la jerarquía de residuos, se señala que una fiscalidad adecuada es una herramienta muy útil para favorecer el avance hacia la reducción y reciclaje de residuos. De este modo se plantea la posibilidad de plantear tasas más ajustadas y con mayor capacidad de generar incentivo en la reducción y el reciclaje,
ya que estas son las que serían las que vinculan el pago a la cantidad y tipo de residuo generado. Para ello se plantea la necesidad de establecer un sistema de contaje que identifique al generador para cuantificar los residuos que genera. Por tanto, la implantación del chip en fracción resto y su posible extensión al resto de fracciones pudiera ser una buena manera para comenzar un camino necesario hacia el pago por generación. Asimismo, permitiría un control del uso, en este caso del contenedor de resto, y futuras medidas de reducción del uso del mismo. Manteniendo el mismo criterio que el grupo que nos precedía, Irabazi Donostia, en la pasada legislatura, apoyaremos la propuesta trasladada por EH Bildu. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak orain. Eskerrik asko. Bueno, nosotros sí que nos gustaría vincular una hipotética implantación del chip a una fiscalía más verde, pero al contrario de lo que plantea Elkarrekin Podemos, nos gustaría vincularla a una serie, nos gustaría bonificar el uso de ese chip, no utilizar el chip para recargar más a los ciudadanos, que es lo que luego es lo que acaba de proponer AISEA. Nos vamos a abstener precisamente porque nos falta en esta moción esa vinculación del chip con la política fiscal del ayuntamiento, y porque también echamos de menos un estudio de costes de la instalación de chip en todos los contenedores marrones, ¿no? en la ciudad de San Sebastián. Nada más, gracias. Talde sozialistaren txanda, bai? Bai, egunon eta mila esker, alkate jauna. Berri ona dakar gaur hemen birziklapenaren tasari buruz. Eta nik usten dut postekoa dela, eta ze ia 2 puntu gora igo da Donostian birziklapen tasa San Marcosek dioenez. Según los datos de la Mancomunidad de San Marcos, la tasa de reciclaje en Donostia-San Sebastián, en lo que va de año 2019, ha subido casi 2 puntos en relación al 2018. O sea que tan mal no se estará comportando no solo este ayuntamiento, sino fundamentalmente la ciudadanía donostiarra. Está subiendo casi 2 puntos la tasa de reciclaje. Y, como digo, eso deviene de una serie de políticas, una serie de decisiones y una serie de actuaciones sostenibles y ecológicas, no solo por el adjetivo, sino porque lo son, que este ayuntamiento lleva tiempo poniendo en marcha. Y, por ejemplo, los contenedores de recogida orgánica en la ciudad, que ya hay cerca de 500 repartidos por toda la ciudad, por ejemplo, están funcionando de una manera muy correcta, vinculados también a la fiscalidad, lo que supone que estamos devolviendo a la ciudadanía donostiarra por su comportamiento cívico, sostenible y ecológico cerca de 200.000 euros por las tarjetas que se tienen. Estamos mejorando la contenerización, agrupando en islas que se llaman todos los contenedores, y eso lo estamos haciendo barrio a barrio, año a año, y todavía nos falta algún barrio, y eso está siendo también fundamental a la hora de mejorar las tasas de reciclaje, porque al juntar y todos los contenedores lo que se promueve es que se dan más facilidades a los ciudadanos y a las ciudadanas para hacerlo. Y iremos progresando y iremos aumentando esas tasas de reciclaje, introduciendo también paulatinamente y progresivamente contenedores de resto con chip. Y para eso ya estamos abordando los primeros pasos, como es estudiar y analizar los cambios que hay que introducir
en la normativa de recogida, por ejemplo, y estableciendo ámbitos en los que podemos poner en marcha experiencias pilotos que nos van a dar, nos van a testar, nos van a servir de test para ver cómo funcionan y cómo podemos ir extendiéndolo a lo largo de la ciudad. O sea que parados no estamos para nada, seguimos introduciendo medidas novedosas, como por ejemplo vamos a poner en marcha una experiencia piloto de reciclaje de los envases de café, por ejemplo, que en eso también vamos a ser pioneros y vamos a ir abordando, como decía, progresivamente medidas que además están siendo bien aceptadas por la ciudadanía, porque, insisto, sin su implicación y su colaboración no estaríamos aumentando las tasas de reciclaje. Mila esker. Bai, zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda beraz, Bildu taldeak. Bai, postena, San Marcoseko hori egia baldin bada eta Donostikoa baldin bada. Jakin nahiko nuke hori desglosatua dagoen edo San Marcos osoa jasotzen duen. Beste alde batetik, gogorazi behar dugu, guk organikoa erabiltzeagatik erabiltzen duten herritarrei obaria handitzeko proposamena eta zuzenketa egin genula tasetan eta udal gobernu honek ez zuela onartu. Eta gero, bestalde, esaten dezuten etengabe egiten ari gera. Aditza aldatu, mesedez, egin dugu, egiten ari gera. 2017 urtean, onartu zen mozio bat, txiparen azterketa egiteko, 2017 urtean. Pasaira urte batzuk, azterketa hori egiten hasi zinetenetik. Eta añorga txikin jarri behar dezutela proiektu piloto ere, dara mazut esaten, bintzan di, legealdi hontan hasi ginenetik. Ez da inbeste eskatzen deguna mozionetan, eskatzen dena da, 2020 urtean auzo jartzen hastea eta kronograma bat egitea. Orduan mesedez, seriotasunez hartu eta egintzazue. Zeren txipen aurrekontuari buruz dagokionez, 2018 urtean, 150.000 euro zeuden kontu saietan. Aurten galdetu degunean, ez ingurumen atalean eta ez hondakinen atalean ez dugu ikusi kontu sailik honi bideratuta. Bati galdetu diogunean, besteari pasa dio. Ingurumenan galdetu dugunean, ez hondakinen. Hondakinen galdetu dugunean, ez ingurumenan. Nun dago? Hontarako kontu saia. Gudak egun bakarra da, beziklapen tasa jetxe egin dela. Eta eman ditugun datuak ez ditula EH Bilduk eman. Eman ditula Kristinanea fundazioak. Eta gaikako bilketa igo egin dela. Eta zabortegira doan hondakinen kopuru ere igo egin dela. Orduan mesedez, hartu seriotasunez eta egin behar dezutena. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozketari ekingo diogu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez da boto azalpen txandarik eskatzen, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, pobrezia energetikoa ekiditeko bulegoaren funtzionamendua dela eta. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el funcionamiento de la Oficina de Prevención de la Pobreza Energética. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, egunon guztioi. 2019ko otsailean, Donostiako pentsionisten kolektiboak Alderdi Ederreko plataforma deitzen dana, udal gobernuari eskatu zion energiaren bulego bat irekitzeko edo zerbitzu bat irekitzeko, pobrezia energetikoarekin lotuta dauden beharra detektatzeko eta bideratzeko hiriko familien artean. Gure taldeak ere, 2019ko martxoan udalbatzara kontrol mozio bat ekarri zuen, onartua izan zena, pobrezia energetikoa ekiditeko bulegoari dagokion edo zegokion plana zehazteko. Urrian, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako pobrezia eta desberdintasunaren inkestaren emaitzen arabera, 200.000 pertsonek jasango dute pobrezia energetikoaren ondorioak negu honetan, hotza, berogailua pizteko zailtasuna, argi falta eta bar, eta datuen arabera 2018tik pobrezia energetikoa 125 hazi da Eusko Autonomia Erkidegoan. Azaroko batzordeetan delegatua interpelatu dugunean delegatuak adierazi digu bulegoa abenduaren 2an irekiko dela
eta kontsumintzaileen informaziorako udalbulegoan kokatua egongo dela. Decenas de miles de vascos sufren lo que se conoce como pobreza energética y según la última encuesta de pobreza y desigualdad del Gobierno vasco, publicada en octubre de 2018, alrededor de 200.000 vascos y vascas pasarán frío el próximo invierno por no poder encender la calefacción o mantener una temperatura adecuada en sus viviendas en momentos complicados del invierno. A pesar de la supuesta recuperación económica de la que algunos nos quieren convencer, el número de personas que sufren este tipo de necesidades crece, en concreto un 125% desde 2018, desde el inicio de la crisis, y un 5% ha crecido también entre 2016 y 2018. Y esto puede suponer que los afectados y las afectadas no den la luz o no dispongan de agua caliente en invierno, y desde luego no puedan mantener su hogar a una temperatura mínimamente confortable, lo que se traduce en malas condiciones de habitabilidad y riesgo de impagos de las facturas que se requieren por los servicios energéticos. Aplaudimos que el Gobierno municipal vaya a abrir el 2 de diciembre este servicio para informar a la ciudadanía y prevenir la pobreza energética entre las familias de la ciudad, atendiendo a la petición del colectivo de pensionistas y a la que este grupo hizo en marzo de este mismo año, pero creemos que hay que definir mejor el servicio y echamos en falta una campaña de información para que la ciudadanía tenga conocimiento de este servicio que se abrirá pues, en una semana o en 10 días. Y esto es lo que pedimos precisamente en esta moción, que tiene 2 puntos. En el primer punto lo que recogemos es la necesidad de definir bien cómo se va a coordinar este servicio, esta oficina con los demás departamentos del Ayuntamiento, sobre todo con el Departamento de Servicios Sociales, porque bueno, es en este departamento, en el de Servicios Sociales, donde se detectan las necesidades económicas de la ciudadanía y creemos que tiene que tener una interlocución directa con el servicio que se abra en diciembre. Y por otra parte, en el segundo punto recogemos lo que mencionaba antes, la campaña de comunicación y de información que se debe hacer con tiempo. Falta muy poco para el 2 de diciembre y creemos que a estas alturas ya se debería de estar anunciando este servicio para que la ciudadanía que lo necesita vaya solicitando una cita, una orientación, teniendo en cuenta que el invierno está a la vuelta de la esquina. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak bai. Bai, egun on berriro. Bueno, comenzaré diciendo que compartimos con la proponente, con EH Bildu, en este caso, esa inquietud y esa preocupación por las personas que efectivamente en estas fechas, sobre todo, que ya llevamos unos días además de frío y que se encuentran en una situación complicada, porque muchas veces es cierto y a veces suele coincidir con personas de más edad, que tienen unas pensiones bajas y que muchas veces pues simplemente no ponen la calefacción porque saben que luego al final eso va a repercutir en una mayor factura energética y por lo tanto a veces prefieren ponerse una manta más o estar un poco más quietecitos sin moverse en su propio domicilio que poder poner la calefacción. Y realmente sí es una preocupación y, como bien ha señalado la señora Duarte, tenemos la intención de poner en marcha esa oficina para la atención a la pobreza energética. Debo decir que lamentablemente la fecha del 2 de diciembre no va a poder ser porque la persona que ya estaba previamente seleccionada ha renunciado ella misma por su propia voluntad, por cuestiones personales, seguramente parece que porque ha encontrado otro trabajo, y estamos ahora en el proceso de buscar a otra persona, ¿no? Con el mismo proceso que hemos hecho anterior, y por lo tanto probablemente se retrasará más o menos en el entorno de un mes y será a principios de año del 2020 cuando se pueda poner en marcha esta oficina. Dicho lo cual, y ya en cuanto a la moción, a los 2 puntos de la moción, bueno, no los vamos a apoyar, pero quiero que quede claro y quiero explicar por qué, ¿no? En primer lugar, porque en cuanto a la primera, porque entendemos que esa coordinación existe la coordinación, y así lo expresé en la comisión entre los servicios sociales y en este caso esta oficina, pero no solo con la oficina que pueda haber, sino con la propia OMIC para otros temas, etcétera. Esa coordinación existe, es positiva y es una coordinación que no solo se da con servicios sociales, sino también con otros departamentos que puedan estar aludidos, ¿no? Y por lo tanto, no creemos que haga falta un protocolo específico, tener unas normas escritas sobre cómo hacerlo, porque creo que las técnicas y técnicos saben bien cómo hacer ese trabajo y creemos que es algo quizá redundante o que no sería necesario.
posible. Y en cuanto a la segunda, mire, la verdad es que podríamos votar por puntos y decirle que sí, porque al fin y al cabo una campaña de comunicación pues a todo gobierno le puede parecer bien, ¿no? Porque al fin y al cabo pues puede venderlo, entre comillas, ¿no? Pero nos parece realmente que es más honesto el hacerlo con los medios que tenemos, ¿no? Es decir, hacerlo con prensa, informando, haciendo una nota de prensa o en su momento como sea, divulgándolo pues en casas de cultura, en donde sea necesario, pero no creemos que haga falta una campaña específica para esta cuestión, que por otra parte la gente sabe que existen estos servicios y cuando va vía el propio servicios sociales o a propia, en este caso la Oficina de Medio Ambiente, se le informa y yo creo que en general quienes están en esta situación normalmente saben, conocen la existencia de estos servicios y no creemos que sea necesario ese gasto añadido en una campaña publicitaria o de comunicación, como usted la denomina. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, beraz EH Bildu taldeak dauka izteko txanda. Bueno, el servicio que se iba a abrir el 2 de diciembre y que ahora se nos comunica que se retrasará un poco, pero que se abrirá, hombre, decir que la coordinación entre este servicio y los servicios sociales se da de facto cuando ni siquiera se ha abierto el servicio y es algo nuevo, pues es una contradicción en sí misma. Pensamos que este tipo de servicios hay que pensarlos y organizarlos bien porque precisamente uno de los problemas de los servicios sociales en general es que muchas veces quien más necesita los servicios y los recursos desconoce los derechos a los que tiene acceso y por eso es tan importante continuamente estar informando a la ciudadanía de lo que puede solicitar, de lo que no, de las condiciones y demás. Por eso decíamos que vemos muy importante hacer una campaña de información. No hemos dicho cómo, no, en esta moción no se define cómo, pero sí que creemos pues que en los hogares de jubilado, en la propia plataforma de pensionistas, que es quien solicitaba la apertura de esta oficina, pues que sería importante trasladar esta información, porque si yo como ciudadana no conozco que existe un servicio, pues difícilmente pediré cita en él o intentaré asesorarme. Dicho esto, esperamos que en enero se consiga hacer esa contratación y abrir esta oficina, porque vuelvo a repetir, hay 200.000 personas en riesgo de sufrir este tipo de necesidad y de tener una situación de pobreza energética y en Donostia también se dan estas situaciones, ¿no? Solo en 2018 más de 2.500 familias han cobrado ayudas de emergencia social, que por lo general este tipo de ayudas se utilizan para pagar gastos relacionados con la vivienda y es una realidad que existe en la ciudad. Los datos recogidos por el Gobierno vasco así lo reflejan y pensamos que el Gobierno municipal tiene que seguir trabajando para que este tipo de situaciones no ocurran o, bueno, por lo menos para que las familias que están en esta situación tengan una situación más llevadera y más cómoda, porque bueno, es un derecho, no es algo que se decida dar o no por parte del Gobierno municipal, es un derecho recogido en la Ley de Servicios Sociales y pensamos que hay que seguir trabajando para mejorar este tipo de situaciones. Eskerrik asko. Zuri, bozkatzera pasatuko gera, osorik bozkatuko dugu, ez? Bai. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. Nosotras hemos votado a favor porque nos parece realmente necesario estos dos puntos que EH Bildu comenta. Realmente creo que no podemos caer en el error de minimizar o de restar importancia a lo que supone la pobreza energética. Yo aquí tengo notas en el que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La frase repetida por diferentes movimientos sociales de la pobreza energética mata se ve respaldada por estudios que, lejos de suponer doctrina, constituyen interesantes puntos de partida para determinar una relación causa-efecto entre pobreza energética y mortalidad. Nos alegramos de que la concejala delegada haya hecho caso a la interpelación de EH Bildu, y lo que creemos es que la concreción y la comunicación y que llega a la ciudadanía, esto es lo realmente importante y no lo minimicemos, por supuesto. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du erabiliko, beraz, hurrengo puntura goaz. 8. kontrol mozioa, EH Bildu daltaldeko zigorretxe burua Urbizuk aurkeztua, Debusen markesinetako publizitatearen hizkuntza irizpideak direla. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Debusen markesinetako publizitatearen hizkuntza irizpideak direla eta. Publicidad en las marquesinas de Debus.
Bai, EH Bildu taldearen txanda. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a los criterios lingüísticos de las marquesinas en Debus. Elkarteak azterketa bat egin zuen, Donostiako kale nagusietako markesinetako hizkuntza paisaia aztertuz, eta azterketa horren arabera ikusi izan, markesinetan jarrita dagoen publizitatearen erdia baino gehiago gaztelania hutsez dagola. Euskaraz zeudenak, euskara hutsez, 122 ziren, eta elebitan beste 112 pasatxo. Ia 13. Garai berean, Debus konpainiak publizitate horren eta markesinen kudeaketa esleitu zion enpresa bati, kontrato baten bidez, eta kontrato horren barruan publizitatea ustiatzeko irizpideak ere bazeuden. Kontratu hau 15 urterako kontratu bat da, eta hizkuntza irizpideak ere epe horretan zehar zabaltzen dira. Eta hizkuntza irizpide horien arabera, 5 urteka jungo da euskararen garapena lortzen publizitatean. Lehenengo 5 urtekoan 120 bermatuko da euskaraz egotea, hurrengo 5 urtekoan 130, eta azkeneko 5 urtekoan 150, hau da erdi eta erdi egotia, euskaraz eta gaztelaniaz. Ari gara publizitate pribatuaz esan dezagun, publiko edo erakunde publikoena ez dena. Beraz, 10 urte gutxienez beharko dira, euskaraz ere egon dadin publizitate hori. Gure aurrek irakurtzen duten publizitatea. Erabakia guztiz okerra iruditzen zaigu. Hain epe luzea behar izatea, publizitatea, euskaraz ere egon dadin, erabat okerra iruditzen zaigu. Ez da euskararen ezagutzaren batera doan, euskararen ezagutzaren aurrerapenarekin batera doan erabaki bat. Ez da eragingarria eta ez du laguntzen euskararen garapenean, inondikan ere. Gainera, mezu gaizto bat bialtzen die, belaunaldi berrienei. Hau da, euskara ez dela gauza normala, ez dela beraiekin batera doan gauza bat, beraien azte prozesuarekin doan gauza bat, baizik salbuespen bat dela. Eta larria iruditzen zaigu, eta nik adibidea ekarriko izuet, ze hau altzan, gure atarian onduan dagoen markesinan hartutako argazki bat da. Dinosaurios Tour, gaztelania hutsez. Gure alabek irakurri ahal izan dutena. Bueno, hori euskaraz ikusi ahal izateko 10 urte itxaron beharko dute. Gure 11 urteko alabak 21 urte izan beharko ditu hori irakurtzeko. Euskaraz. Ez zaigu egokia iruditzen, ez zaigu justifikatu iruditzen, dagoeneko profesional ugari badago euskaraz gaitua hori horrelako publizitate euskaraz idazteko, eta ez palego ere, badago profesional ugari itzulpengintzan aritua, aditua, eta zerbitzu horiek eskaintzeko prest dagoena. Beraz, horregatik ekarri dugu mozio hau eskatuz udalari adostea enpresa esleipen duenarekin aldaketa batzuk adostuta jakina epe berri batzuk emateko elebitasun hori edo gutxieneko elebitasun hori lortzeko, eta bigarren puntu batez irizpide berri batzu jarritzela gutxienez aurrei begira dauden publizitateak lehenbailen egon daitezen euskaraz ere. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, gu planteatutakoarekin ados gaude. Naiz eta euskera hizkuntza ofiziala izan, erkidego hontan, behin eta berriro ikusten dugu nola iragarkiak erdera hutsean dauden jarrita, ez? Gure hirian ere bai. Eta iruditzen zaigu nahiko larria dela.
Eta are larriagoan noski, deus bezalako zerbitzu publiko batean salbuespen egoera hauek normalizatzea, ezta? Bai, enpresa honekin sinatu dago kontratuak 10 urtetan, 10 urtetako epea ematen du, euskera eta erdera edo gaztelera iragarkietan maila berean egon daitezen, biak aspalditik diren dakigula hizkuntza ofizialak direla erkidego honetan, ezta? Eta guri iruditzen zaigu utzikeria kasu pixka bat dagoela hemen. Eta euskararen itzulpen gintzaren arloan, noski, eta udaletxe honek onartu berri duen euskararen eguneko adierazpen instituzional horretan, denok babesten dugun horretan, neurri konkretu bat zuzenketa hau izan daiteke adierazpena zaratago gauza konkretuetan zehazteko nola babesten dugun hizkuntza gutxitu hau kasu honetan. Eta, zentzu horretan ertxiki eskatzen dugu. Lehenbailen neurriak hartu daitezela egoera hau bere onera ekartzeko 10 urte itxaron gabe. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzadeak. Bai. Bai. En primer lugar, quería hacer referencia para las personas que nos estén escuchando y que no sepan algunos de los criterios técnicos que se utilizan. Cuando hablamos de una publicidad bilingüe y hablamos de que en el mismo espacio, en el mismo póster o en el mismo aparezca en euskera y castellano, eso en lenguaje publicitario pues en algunos casos es complicado y hay algunas empresas que prefieren hacerlo en castellano y en otro póster o en otro espacio en euskera, y eso tiene que ver con la rentabilidad y con lo que las empresas prefieren, ya digo, por su lenguaje publicitario, ¿no? Por tanto, esa es la razón por la que en algunos casos se encuentran algunas marquesinas en castellano y otras en euskera. También, no lo voy a negar, tiene que ver con los criterios económicos. No podemos olvidar que la gestión de las marquesinas la lleva Debus y que todos esos ingresos se hacen, sirven para financiar el transporte público. Y ahí también quiero hacer hincapié en que de todas las empresas que se anuncian en las marquesinas de Debus, hay empresas pequeñas, las que no tienen mucho potencial inversor, pero que necesitan anunciarse, y hay empresas grandes. Y es verdad que dice el señor Etxeburua que hemos establecido en la licitación, en los pliegos, esos criterios por quinquenios y nos hemos comprometido y con números a ir aumentando el nivel de euskaldunización o de bilingüismo, de publicidad en euskera a lo largo del contrato. Y además hemos puesto números para poderlo controlar perfectamente. Y además, y eso incluye a todas las empresas privadas, grandes, medianas o pequeñas. Nos hemos mojado y hemos puesto, ya digo, esos números. Porque también por pliegos hay empresas en las que obligatoriamente tienen que hacer, que tienen que ver con empresas grandes, con administración, con grandes establecimientos de venta, con proveedores de algunos servicios considerados universales como gas, teléfono, agua. A todos estos se les obliga por los pliegos a hacer la publicidad en euskera y en castellano. Y también a aquellos proveedores originarios o afincados en el País Vasco con gran arraigo entre los vascoparlantes. Quiero decir que nos hemos preocupado en los pliegos de hacer esa distinción y sacar el máximo provecho a la publicidad, entendiendo que se haga en euskera y en castellano. Y a partir de ahí, vamos a votar que no a la moción, porque ustedes saben que ahora no se pueden cambiar los pliegos. O sea, los pliegos están adjudicados en febrero de 2019, hace nada. EH Bildu estaba aquí, EH Bildu podía haber hecho, habernos comunicado o haber participado o haber alertado de aumentar el nivel de bilingüismo en los pliegos, cosa que no se hizo. Cambiar ahora la licitación, entiendo yo que hasta sería ilegal por las empresas que no obtuvieron el contrato. Eso por un lado, y luego por otro lado, por último, quería aprovechar las palabras de mi compañera concejal delegada de urbanismo, diciendo que también aquí es muy feo pedir a los demás
lo que no hemos hecho nosotros. Y en el caso de la legislatura de Euskal Herria Bildu, con el alcalde Izaguirre a la cabeza, el contrato de publicidad de las marquesinas de Debus tenía 0%, 0 en valor absoluto, 0 en valor relativo, 0 absolutamente de exigencia, ni en porcentaje, ni en número, ni en nada para publicidad bilingüe. Se exigía 0. No se hizo ninguna modificación en 4 años. Por lo menos nosotros hemos puesto esos ratios que poco a poco iremos incrementando ese bilingüismo. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Bueno, errentagarritasun ekonomikoa jartzen ari zara, errentagarritasun sozialaren gainetik. Bueno, eskuinaren argumentu ohikoa. Zait, bat ere egokia iruditzen, ez dauka justifikaziorik, ari zara planteatzen gure seme-alabei 10 urte gehiago egongo direla publizitate hori espainolez bakarrik irakurtzen. Eta hori, errentagarritasun ekonomiko hutsagatik. Pena da, okerra da, ez dator bat gizarteak daraman hildoarekin, ari zarete, beti bezala, pertsonen bizkar uzten garapen ustezko ekonomiko bat, baina garapen soziala baztertzen. Eta ari zarete, euskalduntzea pertsonen bizkar uzten, eta ez dezue ardurarik hartzen, eta ez dezue etxeate jartzen aurretikan. Pena da, atzo aurkeztu zen dekretu berri bat, euskararen erabilera arautuko duna administrazioan. Gaur ari gara errealitatea ikusten. Euskaraldia atzo aurkeztu zen 2. aldia. 5 euskaraldi beharko dira, 5 euskaraldi beharko dituzue iristeko elebitasunera. Osea, 2019an gaude, 2019an. Ari zarete planteatzen 2029an iritsiko zaretela publizitatean elebitasunera. Osea, ez dakit, ez da jabetzen zareten egiten ari zaretena. Hizkuntza politika zaharra da hau. Erabaki zaharrak dira. Eta konpromiso berriak behar ditugu. Eta enpresa batekin adostu daitezke aldaketa hauek. Adostu. Eta hori da eskatzen dizueguna. Eta horren kontra bozkatuko duzue, nik uste erretratatzen ari zaretela. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, talde popularrak du hitza. Bai, eskerrik asko. Niri larria iruditzen zaidana, ez da publizitatea gazteek erderaz edo euskeraz irakurtzea, edo ingelesez berdin zain, niri larria iruditzen zaidana da, enpresa pribatuei behartzea, edozein hizkuntzetan publizitatea egin beharra. Ni enpresa bat eukiko banu, segurunez euskeraz egingo nuke, ze azkenean hemen jende asko euskeraz hitz egiten du, eta hobeto ulertuko du, edo gehiago gustatuko zaio. Baina azkenean hori libre utzi behar da, bakoitzari, eta ez dago, ez dakit, odioren bat, edo ez dago eserrez euskararen alde edo kontra, ez dago eserrez, da bakarrik jendean nola nahi duen bere publizitatea egin, eta listo, eta uste hor, askatasuna egon behar dula, norbait, edo nork, egiteko publizitatea nahi duen bezala. Eskerrik asko. Zuri, ez da beste boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, urrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, erasozizten aurkako protokoloa betzeko beharrari buruz. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, eraso sexisten aurkako protokoloa hobetzeko beharrari buruz. Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu, en relación a la necesidad de mejorar el protocolo. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la necesidad de mejorar el protocolo contra las agresiones sexistas. Ikuste eta agerian geratu zela, eta denok ikusi genuen, zenolako deskoordinazio maila dagoen indarkeria matxistaren aurkako borrokan jarduten duen erakundeen artean. Erasoen biktima izan diren emakumein salaketei erantzuteko orduan. Ere ikusi genuen zenolako zenbaki dantza
ikusi genuen, esaten nuen, pirateen zenbait gunen artean, alde batetik pirate gunen emakumeen arteko borroka hortan ibiltzen direnak ematen zituzten zenbaki batzuk, udaltzaingoak beste zenbaki batzuk ematen zituzten, emakumeen etxeko langileak ere beste zenbaki batzuk ematen zituzten, orduan nik uste lotxagarri izan duzela, bizi izan genuena egun haietan. Alde batetik salaketa judizialak, beste alde batetik ere salaketa sozialak, arteko nolabait dantza hori, ez. Beraz, argi geratu zen, etzegoela koordinaziorik erasoak jasandako emakumei laguntzen eta salaketa sexista jasotzen modu batera edo bestera aritzen diren erakundeen eta taldeen artean. Emakumeen etxea, udaltzaingoa, berdintasuneko zinegotzia eta bar, emakumeen asanblada eta bar. Beste behin ere biztan geratu zen orduan eta pirateko emakumeek hala salatu zuten, epaitegitera jotzea erabakitzen duten biktimek pairatzen duten babesgabezia. Izan ere, emakume horien ibilbidea ez da amaitzen, gainera puntu morean edo harrera puntuan, baizik eta salaketa judiziala jartzea erabakitzen badute, bide latz eta sail bat egin behar dute polizia etxetik ospitalera eta epaitegira. Beraz, guk pentsatzen dugu, indarkeria eta hola sinisten dugu, benetan indarkeria sexista errotik atera ahal izateko gure hirian ikuspegi integral batetik ekin behar zaiola. Eta modu batera edo bestera erasoak prebenitzen, biktimari laguntzen eta erreparazioa ematen jartuten duten eragile guztiak inplikatu behar direla. Hau da, sinergiak guztion artean batu eta denon indarrak batu egoera hauei benetan aurre egiteko. Horregatik, zer eskatzen dugu gaur eta pentsatzen dut oso zilezkoa eta oso normala izan dena. Eskatzen dugu udal gobernuak bultza dezala indarkeria matxista prebenitzeko eta ekintza koordinatzeko, disiplina anitzeko mai iraunkor bat. Profesionalek, ordezkari politikoek, talde feministek eta implikatutako beste erakunde batzuek osatuta. Hau da, biktima horren ibilbide guzti horretan implikatuak dauden profesional guztiak eta pertsona guztiak. Abokatuen elkargo ofiziala, Osakidetzak, gizarte zerbitzuak, berdintasun bulegoa, emakumeen etxea, ertzaintza, hor ibilbide hortan presentzia hala edo moduan dauden pertsonak eta erakundeek. Uste dugut, eskaera oso zentzuzkoa dela. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Pixka bat osatzeagatik. Desde nuestro grupo pues estamos viendo que esto mes tras mes, ¿no? Esta descoordinación pues se hace patente y que la falta de planificación de recursos y de interés parecen evidentes, ¿no? Mes tras mes, moción rechazada tras moción rechazada, observamos con preocupación cómo se nos dice que el protocolo está en constante mejora y que hay que tener los datos, los informes de las agresiones en fiestas antes de hacer nada. Pero sin embargo esos datos no llegan nunca, esos informes no llegan. Y esa mejora del protocolo ante las agresiones parece que tampoco, porque la respuesta siempre es la misma, pase lo que pase y con independencia de la gravedad con la que está pasando. La verdad es que da igual la casuística en la que nos hablemos porque desde el Ayuntamiento damos una respuesta siempre parecida, ¿no? Y en nuestro grupo les propuso una moción el pasado mes de septiembre, incluso para que el Ayuntamiento pudiera personarse en los casos más graves, como acusación particular, tal y como ya se hace en otros sitios, y lo rechazaron, ampliar el horario y poner a más personas en los puntos morados
pero faltaban datos e informes. Tampoco los tenemos todavía y los rechazaron. Los informes y los datos, la verdad es que los estamos obteniendo más todos los meses mediante los periódicos, porque ocurren mes tras mes, ¿no? Estas violencias machistas. Entonces, guri mozio hau zentzuzkoa eta beharrezkoa iruditzen zaigu, eta kasu honetan gai hau daraman talde politikoari eskatzen diogu hau bera egiteko, ez? Talde politiko honek gainera, datuak falta diren honetan baliatzen da, pixka bat geldiun honetan egoteko, ez? Eta talde politiko hau gure taldeari esan diona beti ezezkoa ematen dugula, talde politiko honek berak aste honetan eman dio ezezkoa Boliviako estatu kolpea onartzeari, edo adibidez, protokolo hauek martxan jartzeari. Baita ere, ezezkoa emango digu hurrengo mozioetan gure bere lana egiteari eta mozioei gure taldeak aurkeztutako mozioen inguruan eztabaida egiteari. Beraz, nik uste dut nahiko garbi geratzen dela nork ematen duen behin eta berriro ezezkoa. Agian, ez dakit, baina parapeto bada, eta ofendiditoarena eginez gobernu honetan nahiko gutxi pintatzen duzu. Baina honetan baiezkoa ematen bali madezute, nik uste dut asko horreratuko degula. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Si me permiten un comentario colateral, con voluntad de no restar importancia a la moción planteada, pero sí me parece relevante. Sí, me apetece hacer un comentario. Ya verá la señora Araneta cómo, y sobre todo el Grupo Socialista, cómo dentro de poco les quieren un poco más y les tratan mejor, claro, ellos a ustedes. Ya verán ustedes cómo en breves, en pocas semanas, es probable, pero de tiempo al tiempo. Hay amores que se fraguan en otros lugares, pero que luego descienden al terreno, a nuestro terreno. Muy brevemente, nosotros lo que sí observamos con preocupación es que alguien crea que la violencia contra las mujeres se soluciona a golpe de emoción o a golpe de utilización política de un hecho que es terrorífico, y un hecho que es terrible, y que estamos plenamente convencidos que une criterios entre los que estamos aquí y otros muchos, que no es una cuestión partidista o no es una cuestión de tendencias ideológicas, al menos de los que estamos aquí sentados, sino que es una cuestión de reaccionar con eficacia y con interés. Y cuando se habla de lo sucedido este verano, habría mucho que hablar con lo que hemos padecido este verano y con lo que hemos visto en este ayuntamiento este verano, y con lo que hemos visto también que se hacía desde algunos puntos morados, fundamentalmente el instalado en piratas, es decir, no hay información, no se comparten datos, no hay el rigor mínimo necesario para abordar, desde algunos lugares, para abordar este terrible fenómeno, este terrible hecho, el de la agresión, el de la violencia contra las mujeres, a erradicar y desde luego, porque hay que utilizar, para que no quede para ninguna duda, todos los adjetivos calificativos, porque si no parece que uno está detrás y que va a rebufo de otros que parecen más puros. Nosotros no creemos que haya que crear más mesas interdisciplinares, creemos que ya existen las herramientas. Creemos que el ayuntamiento cuenta con ellas. Creo que las instituciones en estos últimos años se han dotado de las herramientas para reaccionar, que no son suficientes, porque el problema es, desgraciadamente, infinitamente más complejo. Pero lo que sí tenemos bien claro, de lo que sí estamos convencidos, es que en esto, este gobierno municipal a nosotros no nos va a tener en la utilización partidista de un drama como es este. Y tanto la concejala como el conjunto del equipo de gobierno nos va a tener arrimando el hombro para intentar entre todos, con comprensión, con serenidad y con voluntad, de dotar a las instituciones de las mejores herramientas para responder. Creemos que las tiene y hace falta que entre todos seamos capaces de también reconocerlo y ponerlo en valor. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, yo en principio quería empezar también agradeciendo la declaración institucional que entre todos los grupos municipales hemos firmado con motivo del 25N y que en este pleno se ha dado cuenta. Yo creo que ahí hacemos todos los grupos políticos un esfuerzo para ponernos de acuerdo y ser capaces de llegar
a un documento común. Y yo creo que ese esfuerzo es de agradecer porque precisamente creo que no queremos más que mejorar la situación de estas mujeres y sobre todo y principalmente prevenir que siga habiendo mujeres que tengan que sufrir violencia machista. Al hilo de la moción presentada, también quería un poco aclarar, porque hay veces que es verdad que tenemos tantas instituciones que nos liamos y al hablar de competencias quiero recalcar otra vez y quiero que quede clara, porque luego se dice que en las comisiones mis respuestas son vagas. El tema del acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista es competencia de la Diputación y hay un órgano específicamente constituido que es el SFUS, es quien se encarga de hacer este seguimiento. El Ayuntamiento tiene un servicio de primera atención desde los servicios sociales, desde la oficina en concreto, atención a la víctima, y a partir de ahí se hace el seguimiento de cada uno de los casos. Y yo, en cuanto a la creación de la mesa, hablar de coordinación, pues me parece muy importante, porque es verdad, existe ya una mesa de coordinación. ¿Por qué es necesaria esa coordinación? Porque la tenemos que seguir mejorando. Si la coordinación fuera perfecta, la mesa no existiría. Pero todavía existe esa mesa en la que están casi todos los representantes o agentes que usted me tiene incorpora en la moción, y en estos momentos esa mesa también se encarga de detectar, corregir y todas las situaciones que se tienen que ir mejorando los protocolos. Por eso digo que es una labor constante. Muchas veces no damos cuenta pues porque se sigue trabajando y se sigue mejorando, pero al final vienen los textos y también vienen los escritos con las resoluciones que vamos adoptando. En este sentido vamos a votar que no, precisamente porque ya existe esa mesa y no vamos a ir creando otra. Y a la hora de hablar de coordinación, también quiero decir que se ha hecho un esfuerzo durante muchos años, por ejemplo, con la guerra de los teléfonos. Aquí cada institución, cada ayuntamiento tenía su propio teléfono. Y yo creo que ya a nivel incluso estatal, pero en la propia comunidad autónoma y en la propia provincia, se hizo un esfuerzo muy grande para que los carteles de llamada que tenían que hacer las mujeres en situación de emergencia no tuvieran que sortear entre una serie, un listado de teléfonos. Y en estos momentos nos encontramos con referencias de teléfonos así, que quien las da tendrá que asumir la responsabilidad. Y yo entiendo que hay momentos a los que no se llega, pero si se siguiera el protocolo y se llamara a los teléfonos que hay que llamar, seguramente estaríamos en estos momentos funcionando mejor y yo creo que eliminando cierta dispersión de algunos mensajes en el que yo creo que tenemos todos que arrimar el hombro y sobre todo trabajar con responsabilidad. Esto es un tema de mucho rigor. No hay discusión de cuántas denuncias han puesto los juzgados, de cuántas denuncias han llegado a la Casa de la Mujer, de cuántas denuncias ha habido en la oficina. Lo que no hay es rigor ni seguridad de las denuncias que han recibido en este ámbito, que es el de los piratas. Porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y cuando les dices que por favor nos lo pongan por escrito, dicen que no. Así no podemos trabajar. Y si a usted se le llama eso denuncia social, no voy a ser yo quien diga que eso no es denuncia social. Pero hay mucho tipo de denuncia social. Y vamos a, yo creo que trabajar entre todos y todas, yo creo que también homogeneizar unos términos en los que todos sepamos de qué estamos hablando y no cada uno cuando utiliza yo tengo un discurso o yo tengo otro. Y si estoy en el gobierno tengo un discurso y si estoy en la oposición tengo otro. Yo creo que aquí el trabajo de todos y la obligación y responsabilidad de todos es ir limando asperezas y buscando un camino que de verdad sea efectivo y que de verdad lo que consiga es evitar que en esta ciudad y en el resto de ciudades haya agresores machistas. Eskerrik asko. Ixteko txanda Bildu taldeak. Pues sencillamente, escuchando a la concejala de Igualdad, creo que tiene que apoyar esta moción de control, porque ha hablado de descoordinación, ha hablado de desconexión, ha hablado de por qué no se llama, ha hablado de un montón de cosas que precisamente esta mesa, con profesionales en ella, lo que pretende es coordinar todo ese tipo de acciones, incluidas las acciones que hace el ayuntamiento. Entonces, lo que no entiendo es que con ese discurso no se apoye esto. Usted me dice que hay una mesa, pero no, esta mesa no existe, hay una mesa que es parcial y he dicho, bueno, algunos de los que están aquí están, efectivamente, algunos, no están todos los agentes y lo que no se puede es escapar de una realidad, que es que la realidad es que el movimiento feminista y sus grupos están haciendo acciones por su parte, efectivamente, y que no están coordinadas con el ayuntamiento. Lo que pide esta mesa y esta moción es precisamente eso. Por lo tanto, no entiendo que no se apoye esta moción, porque esta moción va en el sentido de hacer prevención, ayuda a la
la víctima y reparación a la víctima de una manera profesional. Por otra parte, yo no sé para qué firmamos estas declaraciones, esta y otras muchas. Esta es muy fácil coordinarse y queda muy bien en una declaración del 25 de noviembre, decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicar, coordinarse con el movimiento feminista, atención a las víctimas, se coordinará con todas las instancias implicadas. Lo hemos aprobado hoy. Eso es lo que pide la moción. Es que está como anillo al dedo. Entonces yo lo que no entiendo es que se vayan a firmar y una vez estamos blanqueando y este gobierno está blanqueando su cara en este tema, que efectivamente ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el Grupo Popular, que es muy importante y desde luego nuestra intención no es la de manipular, sino simplemente poner soluciones encima de la mesa que sean interdisciplinares y dejar de firmar esta serie de declaraciones institucionales que quedan realmente en eso, en lavar la cara a muchos y a muchos. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketa egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz, hurrengo puntura goaz. 10. kontrol mozioa, EH Bildu Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, lizentziari gabe funtzionatzen ari diren hotelei buruzko. Moción de control sobre el funcionamiento de hoteles sin las pertinentes licencias. Moción de control presentada por el Grupo Bildu sobre el funcionamiento de hoteles sin las pertinentes licencias. Bueno, pues vamos a hablar de hechos, y de hechos contrastados y que se pueden verificar fácilmente. Con fecha 29 de julio de 2016, el entonces concejal delegado de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Proyectos de Ciudad resolvió conceder licencia de obra mayor para un hotel en la calle Ronda 3. Con fecha 29 de noviembre de 2016, es decir, 4 meses después, hay un informe del subdirector de Urbanismo Sostenible en el que dice que las obras comenzaron sin que se solicitase la autorización correspondiente mediante la denominada acta de replanteo o tira de cuerdas y que a esa fecha, 29 de noviembre de 2016, es decir, 4 meses después, la obra seguía sin haber solicitado, la obra se había iniciado y no se había solicitado esa licencia, esa autorización correspondiente. La concejala delegada de Urbanismo Sostenible dijo que se procedió a abrir un expediente por esta cuestión, pero que como posteriormente lo habían regularizado, al menos 4 meses después todavía no lo habían regularizado, que posteriormente regularizaron, pues que consideraron que, bueno, pues que como ya estaba regularizado nos olvidamos de la sanción y no se impone ningún tipo de multa por esta circunstancia. Nos encontramos con que efectivamente hemos tenido un establecimiento, en este caso un hotel, en esta ciudad hay pocos, por lo visto, hemos tenido un hotel que ha estado funcionando 2 años sin licencia de actividad. Y de nuevo es un hecho que la propia delegada de urbanismo lo confirma. 2 años sin licencia de actividad. Y nos encontramos con un hotel que ha estado al menos funcionando al menos 3 años sin licencia de primera utilización. Es verdad que en este caso, en este último caso, en el de la utilización sin licencia de primera utilización, sí parece que aquí la apertura de expediente por infracción urbanística sí ha dado parcialmente sus frutos y efectivamente aquí sí se ha impuesto por este aspecto, no por el anterior, que le resultó gratis al que incumplió la normativa, pero por este aspecto sí parece que se le ha puesto alguna sanción, incluso alguna multa coercitiva por incumplimiento reiterado de las órdenes emanadas del Ayuntamiento. Y hasta aquí son los hechos objetivables, y tenemos más hechos objetivables. Cuando nosotros sacamos esta denuncia y hacemos esta denuncia pública, se nos contesta por parte de la delegada diciendo que, bueno, que poco menos que estamos omitiendo datos, que estamos utilizando informes negativos de los servicios o desfavorables de los distintos servicios que obran en el expediente y que no estamos haciendo, no estamos trayendo, no estamos citando informes posteriores. El problema es que decíamos entonces, y seguimos diciendo hoy, que siguen sin estar en el expediente. Este es el expediente urbanístico que está a disposición de cualquiera de aquí, de los presentes, que puede confirmar la veracidad de lo que estoy diciendo. Y de hecho, cuando presentamos la interpelación se lo pusimos y un par de veces le dije a la delegada que tenía el expediente delante y que si quería consultarlo. Sigue negando y negó que efectivamente no fuera cierto que esos informes a los que alude, que al parecer
posteriormente autorizarían la licencia de primera utilización, no obran en el expediente. Y decía que esta es una cuestión eminentemente grave cuando estamos ante expedientes urbanísticos que están sujetos a la acción pública, por tanto, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier colectivo puede recurrir los mismos. Pero para recurrir es necesario, entre otras cosas, que los expedientes estén completos. Si jugamos con los expedientes SAS y con los expedientes BES, difícilmente esto se puede seguir adelante. Y vuelvo a decir, y de nuevo, si me dice lo contrario la concejala, le reto a que lo compruebe. Este es el expediente que se nos ha sido facilitado a través del conducto oficial por parte del Departamento de Urbanismo Sostenible y aquí no obra ninguno de esos informes que dice. Habrá sido un error, reconozcan el error, pero lo que está claro es que lo que no se puede decir es que está lo que no está. Y en este caso no está esos expedientes. ¿Y entonces qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo sencillamente que ese tipo de expedientes se incorporen, que se den las instrucciones para que se incorporen al expediente de obra mayor todos los informes emitidos, que se insta al Gobierno municipal a que estudie e implemente un sistema de paginación de los distintos expedientes que facilita precisamente que no se dé este tipo o que no se puedan dar este tipo de errores y que insta al Gobierno municipal a que tramite las licencias hosteleras con el rigor y con la mayor transparencia posible. Yo creo que deberían decir que sí, pero seguro que nos vuelven a sorprender. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bien, en relación a la moción que ha presentado el grupo EH Bildu sobre el funcionamiento de hoteles sin las pertinentes licencias y que se fundamentaba en el expediente del Hotel Arrizul, bueno, pues tuvimos la oportunidad de poder estudiar el expediente físico y sobre el mismo en el informe del subdirector de urbanismo de 29 de noviembre de 2016 se señala que este edificio ha empezado ya a funcionar como hotel la semana pasada, abriéndose al público y sin que se haya presentado ni solicitado la correspondiente licencia de primera utilización, se hayan presentado los documentos finales que para ello se señalaron en la licencia concedida en su día y, por supuesto, sin que se hayan efectuado las correspondientes inspecciones del Departamento de Prevención de Incendios, Medio Ambiente, Departamento de Aguas o los servicios técnicos de arquitectura de urbanismo. Obviamente, tampoco se han presentado entre esos documentos finales exigidos el que hace referencia a la obligada contratación que acredite la disposición de las reservas obligatorias de aparcamientos para vehículos que en un número mínimo de 16 plazas le obliga el Plan General y que se recogieron en el condicionado particular número 13 de la licencia. Pero es más, el informe señala que las obras ya comenzaron sin que se solicitase autorización de tira de cuerdas, sin visto bueno de medio ambiente, habiéndose cambiado la disposición de huecos de fachada respecto a lo que presentaron y se autorizó en la licencia, en un edificio que queremos recordar tiene un grado de protección en el PEPUC, incorporándose en toda la fachada una iluminación ornamental que, como decía, es una fachada protegida, sin que contase ni en proyecto ni se haya planteado su autorización. Por otra parte, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, con fecha 26 de abril de 2017, insiste en informar desfavorablemente, ya que inspeccionan el edificio y determinan deficiencias que han de ser corregidas. Estamos hablando de instalación de protección contra incendios sin autorización del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, que por tener deficiencias en escaleras de evacuación, zonas de refugios, en definitiva, deficiencias en la seguridad de los y las usuarias del establecimiento, deciden informar desfavorablemente. Posteriormente, en las sucesivas notificaciones a Arrizul, con distintas fechas en las que se le solicita documentación complementaria al parecer y a tenor de la documentación del expediente, no hay respuesta. En la comisión del presente mes, la concejala delegada aseguró, por un lado, que se habían abierto distintos expedientes por infracción urbanística, sin imponerse sanción en muchos casos, y por otro lado aseguró que el expediente contaba con todos los informes. Lo cierto es que revisando el expediente físico no están todos los informes y si están realizados y no se han incorporado, nos encontraríamos ante un problema grave. No es el primero al que nos hemos enfrentado en el comienzo de esta legislatura. Ocurrió con el expediente de solicitud del Bellas Artes para el derribo parcial y lo denunciamos. Y hoy se vuelve a constatar que este Gobierno tiene serios problemas para cumplir con el ejercicio de transparencia necesario para que podamos ejercer el control y fiscalización de su gestión. Por este motivo vamos a apoyar la moción presentada por Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, eskerrik asko berriro. Ante la primera moción, que es que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta a la delegada de Urbanismo Sostenible a que se dé las instrucciones oportunas para que se incorpore el expediente de obra mayor todos los informes emitidos, pues les voy a decir que en el expediente de obra mayor 49/2016 constan todos los informes emitidos pertinentes y procedentes, así como la licencia de primera utilización.
Lo único que ha ocurrido, y es así, y como soy humilde y así se lo reconozco, no solo yo, sino que la gente del departamento, al irme yo de aquí el día de la comisión, les comenté este tema que había salido por medio del señor Brutarán. Este es un expediente que empezó en el año 2016, que se hincó en papel y tras la entrada a vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor en octubre del 16, continuó su tramitación digitalmente, con todos los documentos escaneados adjuntados en la base de datos, y es que a la hora de proporcionarse la copia del expediente por error, por lo que así me han dicho en urbanismo y así debe ser, no se advirtió de la circunstancia de que estaba continuando con la tramitación o el archivo digital y solo se proporcionó la parte en papel del expediente, que creo que se ha solicitado a ver dónde estaba, que no sé dónde ha estado estos días, porque yo la verdad tampoco lo había encontrado, para poder incorporar en todo caso el papel, pero a sabiendas de que todos los informes están en el expediente y son digitales, los que faltan en estos momentos, los que falten están. Obviando sin querer involuntariamente, como le digo, hacer referencia y hacer entrega de la parte digital obrante en la base de datos. Ante la segunda moción, en cuanto a que insta al Gobierno municipal a que estudie e implemente en su caso un sistema para la paginación de los distintos expedientes, le tengo que decir otra vez que es feo pedir que se haga una cosa, y además a estas alturas que ya estamos en el mundo digital, por decirlo de alguna manera, en el 4.0, no hemos llegado todavía al punto 5.0, que desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de Procedimientos Administrativos Común de las Administraciones Públicas, todos los expedientes, así como la gran mayoría de registros y solicitudes de licencias que se traducen en expedientes que se incoan son digitales y se presentan telemáticamente, desapareciendo casi en su totalidad los registros y documentos en papel. Toda la documentación se registra por fecha, así se ha hecho siempre desde hace 30 años, incluso cuando estuvo usted también no se paginaban, sino que se hacían así, y se incorpora a la base de datos en la ficha correspondiente a cada tipo de expediente y en su correspondiente número de expediente. Cuando usted se refiere a un sistema de paginación de los distintos expedientes, se refiere a un previo proceso de imprimir todo lo que está digitalizado de todos los expedientes, documentación y registros telemáticos para generar un nuevo expediente paralelo en papel. ¿Con qué motivo, señor Brutarán? ¿Para su plena y única satisfacción o para lograr algún otro objetivo que se nos escapa? Porque permítame recordarle que si atendiéramos a lo que nos insta, atentaríamos gravemente contra la filosofía y espíritu de esta ley, incumpliríamos sus directrices y además atentaríamos gravemente contra el medio ambiente al implementar un sistema que a todas luces insostenible, ilógico, fuera de lugar, obsoleto en estos momentos. Por no contar además con los recursos tanto materiales de espacio, que no es precisamente de algo que estemos sobrados, sino más bien de lo contrario, y humanos que se necesitarían para realizar tan ingente e inane labor. Así es. En cuanto a la tercera, que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a que tramite las licencias hoteleras con rigor y con la mayor transparencia posible, insta únicamente a que las licencias hoteleras se tramiten con rigor y con la mayor transparencia. Perdone que le diga, pero en el Departamento de Urbanismo todos y cada uno de los expedientes que se tramitan, sean de obra mayor, menor, de actividad, disciplinarios e incluso consultas urbanísticas, se tramitan con el mayor rigor y la mayor transparencia y con el objetivo de dar la mejor respuesta siempre y servicio posible a nuestros ciudadanos y ciudadanas, administrados y administradas, estando todos los expedientes a su disposición, así como a disposición de cualquier interesado. No vamos a aprobar esta moción de control, a pesar de que cumplimos totalmente las tres cuestiones que en ella se reclaman, o precisamente por eso. Porque debo recordar que el Departamento de Urbanismo ya tramita las licencias con rigor y transparencia. Incorpora en los expedientes un sistema de paginación y el expediente que se cita cuenta con todos los informes emitidos. Bueno, pues ya está. Eskerrik asko, izteko txanda Brutarán jauna. Bai, eskerrik asko. Pues tanto que están hoy hablando de... Es feo, francamente, es acusar de que efectivamente se están omitiendo datos que no han sido facilitados. Eso no es feo. Es que no solamente es que es feo, es que es totalmente improcedente. Si ustedes, a pesar de haber solicitado una serie de datos, no los han facilitado, hoy dicen que por error, menudo horror. Menudo horror que hoy efectivamente acusen o califiquen casi un error. Pero la calificación de decir es que ustedes están interesados en decir y en acusar de manera irresponsable actos y están omitiendo... Oiga, no. Es que, vamos a ver, nosotros hemos solicitado una serie de datos y nos han facilitado los que nos han facilitado. Ustedes han implementado el sistema, ustedes nos han dicho y ustedes nos han trasladado una serie de datos concretos y nosotros, lógicamente,
en nuestro ejercicio democrático de la labor de fiscalización de la actividad de gobierno, lo que estamos haciendo y lo que solo podemos juzgar son sobre aquellos datos que nos facilitan, no sobre los que no nos han facilitado. Y, por tanto, sobran calificativos que se realizan por ustedes con respecto a las intenciones que hemos tenido a la hora de presentar y a la hora de fiscalizar sobre una base documental que ustedes nos han aportado. Si ustedes nos la habilitan de forma incompleta, pues lógicamente pues podremos hacer la lectura que podemos hacer con la información que hemos solicitado, a través del cauce reglamentariamente establecido. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendrán que asumir ustedes, más allá de, con el botafumeiro, intentar echar la responsabilidad absolutamente a todos los demás. Algo tendrán que asumir ustedes, digo yo. Pero es que efectivamente, la verdad es que es la segunda vez que estamos de alguna forma ante expedientes que se nos facilitan de manera incompleta. En este caso, vaya horror, ha sido por un error. El anterior era porque ustedes consideraban que no era un informe, que el informe no era definitivo o que la prima del que había hecho el informe... Oiga, de verdad, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Lo que no pueden es estar buscando continuamente excusas para no facilitar los documentos de manera completa, porque con eso están imposibilitando que se pueda ejercer la acción pública en materia de urbanismo y están imposibilitando que se pueda hacer una gestión eficiente de nuestra labor como oposición. Y evidentemente eso no vamos a poder permitirlo y no lo vamos a tolerar. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandarik ez dakit nahi den, ez, beraz, hurrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, Donostiako elkarbizitza plana dela eta... Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako elkarbizitza plana dela eta. Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre el plan de convivencia. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa al plan de convivencia de San Sebastián. Bai? Vale. Bai, eskerrik asko. Oso ondo, mozio honen lehenengo puntuak esaten du, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, 2020ko martxoa baino lehen udalbatza osatzen dugun taldeokin parteka dezala kulturaniztasun bulegotik lantzen ari den Donostiako elkarbizitzarako plana. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que para el mes de marzo de 2020 comparta con los grupos que formamos el Pleno el plan de convivencia de San Sebastián que se está trabajando desde el negociado de diversidad cultural. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 12. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia. 12. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, tokiko merkataritzaren egoera dela eta. Moción de control. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación del comercio local. Garai Gallastegi. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. El barómetro de economía urbana de Donostia de 2018, en el apartado correspondiente a la actividad económica y empresarial de la ciudad, constata la pérdida del comercio en la ciudad. El descenso del comercio local del año 2017 al 2018 se cifra en nada menos que 132 establecimientos comerciales. Esta cifra ha ido en aumento y acumula en la última década ya la desaparición de un 22% de los comercios de proximidad. La realidad demuestra que hay un problema tanto en el número total de comercios de proximidad que han desaparecido como en la fisonomía de nuestras calles y barrios. La última década, además de perder un 22% de ese comercio local que señalábamos, se está produciendo un cambio en el modelo de ciudad, donde grandes grupos empresariales consiguen monopolizar gran parte de la oferta comercial. Cuando vemos que está a la vuelta de la esquina el cierre de comercios históricos, que han sido una parte importante de la historia de la ciudad, de la vida de sus vecinos y vecinas, observamos con preocupación la pérdida de identidad. En el informe realizado por la Sociedad de Fomento de San Sebastián alude este descenso del comercio minorista a la fuerza que han ido tomando las compras por Internet y a un cambio en los hábitos de consumo, extendiéndose las compras en centros comerciales.
Sin embargo, consideramos que el comercio local, por su singularidad, puede tener vocación de crecimiento, capaz de competir con otros formatos que son ya una realidad. Las compras a través de Internet. Y a la vez ese comercio local es sin duda un elemento diferenciador muy atractivo, en contraposición con la estandarización que ofrecen las cadenas globales. El cierre de comercios es palpable en distintos barrios. En algunas calles se suceden establecimientos cerrados con el cartel de se alquila o se vende. Concretamente, el comercio minorista en un año ha descendido en Ibaeta un 17,4%, en Eguía un 10,7%, en Gros un 8% y en Alza un 6%. Pero los mayores porcentajes de pérdidas se encuentran en Loyola y Martutene, barrios que han perdido un 17,4% y un 30,6% respectivamente. En cifras absolutas, Gros, por ejemplo, ha perdido 41 comercios en un año y en Martutene han cerrado 11 de los 25 comercios que existían en el barrio. Esta pérdida de comercio repercute evidentemente negativamente en la economía de la ciudad, pero también en la calidad de vida de los y las donostiarras. Un modelo comercial basado en la proximidad genera beneficios sociales, económicos y medioambientales. Por lo tanto, desde nuestro grupo planteamos la necesidad de seguir apostando por políticas locales dirigidas a defender e impulsar el comercio de proximidad, con el fin de conseguir el fomento de un consumo responsable, basado en la sostenibilidad económica y social, así como en las relaciones entre el comercio y otros sectores estratégicos de la ciudad. Por ese motivo hemos planteado esta moción en la que instamos al Gobierno municipal a desarrollar campañas de promoción del comercio de proximidad en todos los barrios de la ciudad, basado en la sostenibilidad y con actuaciones dirigidas a potenciar la convivencia. Asimismo, instamos al Gobierno municipal a realizar un inventario de los locales comerciales vacíos en la ciudad, al objeto de desarrollar un plan que incentive la apertura de locales vacíos, reforzando así el atractivo de las zonas con menos ocupación comercial. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, hay que reconocerle al PNV algo de lo que probablemente solo el peronismo argentino puede hacer gala, ¿no? Aparte del PNV, que es decir lo mismo y lo contrario y seguir siendo PNV. El PNV pues, defiende abiertamente al pequeño comercio, defiende abiertamente la necesidad de apoyar al pequeño comercio, pero en todas las administraciones públicas en las que gobiernan Guipúzcoa, y bueno, son muchas, prácticamente todas, en todas las administraciones públicas en las que gobiernan Guipúzcoa, toma decisiones que objetivamente van en contra del pequeño comercio local. Objetivamente van en contra del pequeño comercio local. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la moción que ha retirado Podemos el día de hoy, el outlet de Hondarribia, la ampliación de Garbera, el bombardeo de esta campaña navideña con el cierre de la calle San Martín en el centro de San Sebastián. O sea, todas las decisiones objetivas, todas las decisiones que toma el PNV, las administraciones que gobierna, son objetivamente en contra del pequeño comercio. Entonces, pongámonos de acuerdo. Sí, alcalde, hace usted ver que no oye, pero es así. Ah, vale, habla. Pero es así. Entonces, me gustaría anunciar que efectivamente vamos a aprobar la moción del Carrequín Podemos y vamos a estar muy vigilantes para que a partir de ahora, desde todo lo que de nosotros dependa, las decisiones que tome este ayuntamiento vayan de una vez por todas en favor del pequeño comercio local. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Bueno, como ya ha señalado mi compañero Enrique Ramos, todas las propuestas que traiga la señora Aisea Garay, en nuestra opinión, previo al debate político, deben respetarse las reglas éticas que lo rigen. Entre estas reglas éticas se encuentra el respeto al adversario, no solo a sus ideas o planteamientos, sino también, obviamente, a su honradez y a su honestidad. Por tanto, mientras la señora Aisea Garay no rectifique sus graves y falsas acusaciones contra nuestro grupo municipal, no debatiremos ni apoyaremos sus propuestas. Y rechazaremos todas ellas indistintamente a la opinión que nos hubieran merecido en el debate. Está en su mano cambiar esta actitud, rectifique, quite las falsas acusaciones, rectifique y entonces entraremos en los debates, porque debatir en política con quien no te respeta a nosotros no nos merece la pena. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, eskerrik asko.
Hemen kontua da guztio gaudela komertzio txikiaren alde, edo hobe esan da, hemen kontua da inorrez dela komertzio txikiaren kontra agertzen, edo Borjak aurreratu duen bezala, gauza batzuk hitzak direla eta beste batzuk ekintzak, ez? Merkataritzak arreta berezia merezi du, sektore estrategikoa bai da, kuantitatiboki, hiriko barne produktu gordinaren 11,8 eta 8.828 enplegatu ditu, zein kualitatiboki. Hau da, bere dimentsio ekonomikoagatik, zein bere dimentsio sozialagatik. Ekonomian pisu handia duelako, baina baita ere balore erantziak dituelako gizarte osoarentzat. Bizitasuna, argitasuna eta segurtasuna dakartza hiri eta auzoetan. Sare sozialak sendotzen ditu eta ezinbestekoak diren produktuen eskuragarritasuna bermatzen du. Merkataritza txikiaren egoera larria da, eta horrek instituzioen aldetik neurriak hartzea eskatzen du. Ordea, mahai gainean ditugun datuek adierazten dute, azken urteotan politika publikoek ez diotela merkataritza txikiari behar duen babesa eman. Areago, batzuetan, gehiegitan esango nukenik, politika horiek kalteagarriak izan dira, saltoki handiei lehentasuna eman zaielako besteak beste. Politika publiko sendoak behar dira, sendoak eta berritzaileak. Esan dudan bezala, orain artekoen emaitzak ezagutzen ditugulako eta datuek adierazten dutelako, etengabeko joera, berako joera batean aurkitzen delako. Zentzu honetan bat egiten dugu eta babestu egingo dugu eta alde bozkatuko dugu Elkarrekin Donostiak aurkezten dituen 2 puntuekin ulertzen dugu aurreko agintalditikan ere badaudela lan lerro batzuk martxan gai honen inguruan, adibidez lokal hutsen diagnosia eta radiografia horri begira, baina bai bi azpimarren egin nahi genituen, bata da kanpainak auzo guztietara zabaltzearen garrantziaena, arazoa auzo guztietara datzen delako, eta bestetikan plan aipatzen da, ez soilik diagnosia, baizik eta plan bate egitearen beharra, eta bai azpimarratuko genuke plan honek ere berritasuna beharko lukela, berriro diot, orain arteko politikek, edo emaitzak edo ondorioak utzi dituztelako. Eta zentzu horretan, eta amaitu nahiko genuke esaten, que entendemos que imaginar una Donostia que transite hacia la sostenibilidad y la cohesión social resulta indisociable de invertir las prioridades de la economía convencional. Satisfacción de necesidades frente a rendimientos financieros, fuerte territorialización y vinculación con el entorno frente a la amenaza de deslocalización, promoción de procesos de cooperación frente a competencia, priorización de la rentabilidad social frente a la unidimensional tasa de ganancia o apuesta por el empleo y por los grupos sociales más vulnerables frente a aquellas intensivas únicamente en capital. Zentzu horretan berriro diot, babestu egingo dugu, beti ere plana ulertuta berritzailea izan behar duela eta orain arteko logiketatik harago garatu beharko dela. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez zeukan hitzik hartzeko asmorik, baina nik hartuko dut. Podía haberlo hecho por alusiones, pero no hace falta porque tengo turno. Simplemente para mostrar mi sorpresa por esa inquina con respecto al Partido Nacionalista Vasco por parte del señor Corominas. Es mala consejera en política esa inquina, se lo advierto, porque ha sucedido en muchas ocasiones. Y simplemente decirle 2 cosas. Una, que creo que ese outlet del que al final no hemos hablado, porque el Elkarrekin Donostia ha retirado la iniciativa que tenía en este pleno, está inspirado en alguno que hay en Madrid y no creo que fuera la señora Carmena el que lo puso. Y segunda cuestión, ese carácter peronista igual tal vez usted se confunde con atribuírnoslo a nosotros porque, curiosamente, en otro municipio que también ha salido citado aquí con ciertos precios por utilización de instalaciones deportivas superiores a San Sebastián, pocas veces creo que ninguna ha gobernado por el Partido Nacionalista Vasco, sino más bien por EH Bildu de forma continua, es un buen ejemplo de implantación de grandes superficies en nuestro territorio, simplemente para recordárselo. Izteko txanda orain, dauka proposamena aurkezten duen taldeak, beraz Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker alkate jauna. Bien, pues agradecer los apoyos que vamos a recibir por parte de los grupos que se han posicionado a favor de la iniciativa. Yo insistiría en los datos que vienen a avalar la situación complicada del comercio local, que además afecta en mayor medida a algunos barrios de la periferia, es decir, unos barrios que ya tienen una situación complicada
y la pérdida de ese comercio local pues también produce un efecto evidentemente en la cohesión social, en la posibilidad de tejer vida en esos barrios. Recuerdo que Martutene ha perdido 11 de los 25 comercios que tenía en un solo año, que Gros ha perdido en ese último año igualmente 41 comercios y caminamos, y es una realidad desgraciadamente, hacia un modelo comercial en el que se ha facilitado desde la Administración, y aquí hay que recordar evidentemente las responsabilidades de quienes han estado en los gobiernos, tanto vasco como en el Ayuntamiento, en el caso de facilitar la ampliación de Garbera, o que en el caso ahora mismo, por ejemplo, que se va a producir el outlet en Zaldunborda, pues evidentemente va a tener una repercusión muy negativa sobre el comercio local y eso requiere pues al final de unas estrategias absolutamente diferentes a las que se han venido desarrollando, y por tanto nosotras considerábamos importante plantear que la promoción del comercio de proximidad se extienda a todos los barrios de la ciudad. E igualmente consideramos imprescindible pues el realizar el inventario sobre los locales comerciales vacíos para impulsar su apertura y que se dinamicen los barrios. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa, Donostiako apustu etxei buruzkoa, Aizea Garai. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko apustu etxeak direla eta. Moción de control presentada por Aizea Garai Gallástegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las casas de apuestas en la ciudad. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Mila esker. En los últimos años el negocio de las apuestas y juego de azar se está extendiendo de forma exponencial por nuestras calles y barrios, por los bares, por Internet. A día de hoy ya hay 256 salones de juego, locales de apuestas y bingos en Euskadi. Además, hay 11.351 máquinas tragaperras y 2.100 máquinas de apuestas, que en su mayoría se encuentran en establecimientos hosteleros. Doy las cifras a nivel de Euskadi porque no tenemos información a nivel local. A este juego presencial hay que añadir el crecimiento desenfrenado de los juegos online y las apuestas deportivas en Internet, sobre el que no existen suficientes datos, pese a que el séptimo Plan de Adicciones de Euskadi 2017-2020 reconoce sus riesgos, especialmente para la población joven. El 26% de la población vasca ya es jugadora activa, al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Nuestros vecinos y vecinas más jóvenes se están convirtiendo en el blanco más fácil para las empresas del juego y en las más perjudicadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de la ludopatía. Estas empresas se ceban sobre todo con los estratos sociales con menos recursos, con la juventud más empobrecida y con menos oportunidades para progresar en la vida. La oferta del juego se presenta con más frecuencia en las inmediaciones de colegios e institutos, con la consiguiente exposición de alumnas y alumnos al juego y a la normalización de una actividad que puede desembocar en problemas de adicción. Como los controles de acceso en muchos casos son laxos, la participación de menores en ellos es habitual. A esto hay que añadirle la omnipresencia de la publicidad del juego online en plataformas digitales y medios de comunicación, sin ningún tipo de limitación horaria. Las empresas del juego copan los espacios publicitarios con las caras más populares del momento, utilizan a los ídolos deportivos para atraer a personas cada vez más jóvenes que tienen a un golpe de clic en el móvil, la tablet o el ordenador la posibilidad de probar suerte. La cara más amarga de esta realidad emerge al constatar que ya son 43.000 vascos y vascas las que presentan un trastorno de juego patológico, según el Departamento de Salud del Gobierno vasco, y hasta un 5% de la población joven se enfrenta a esta adicción. Actualmente el perfil de personas que acuden a las asociaciones a solicitar ayuda por problemas con el juego tienen entre 26 y 35 años en el caso de los hombres y entre 36 y 45 en el de las mujeres. Este trastorno, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, conlleva consecuencias alarmantes para las personas que lo padecen. Sin embargo, resulta imposible cuantificar esta realidad, ya que pues la encuesta periódica de Euskadi Drogas que lleva a cabo el Gobierno vasco no estudia la adicción al juego. Esta situación requiere que las instituciones vascas tomen cartas en el asunto con medidas eficaces y a la altura del problema.
y se requiere que el Gobierno vasco asuma un papel protagonista en la materia, pero también, evidentemente, el Ayuntamiento tiene pues, una gran capacidad y responsabilidad a la hora de proteger a nuestros vecinos y vecinas de las garras del juego patológico. Por ese motivo hemos presentado esta moción, una moción en la que planteamos la necesidad de desarrollar un estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas en la ciudad. Igualmente instamos al Gobierno municipal a limitar la difusión del contenido audiovisual publicitario y las cuotas de apuestas en eventos deportivos que se lleven a cabo en la ciudad, susceptibles además de que pudieran ser recibidos por el público infantil y juvenil. Asimismo, consideramos que es necesario realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía en gaztelekuz de la ciudad. Igualmente, consideramos que el Gobierno municipal debiera de trasladar al Gobierno vasco la necesidad de modificar la ley reguladora del juego, elaborar un estudio exhaustivo sobre la situación del juego y las apuestas deportivas en Euskadi, incorporar en la encuesta periódica de Euskadi Drogas el diagnóstico de la ludopatía, establecer mecanismos de control de acceso a los locales de juego y apuestas con el fin de proteger a las personas menores de edad y limitar la publicidad de las apuestas y juegos de azar en la línea con las limitaciones que existen para otro tipo de adicciones como el tabaco o el alcohol. Y, en último lugar, establecer un recargo a los beneficios de las empresas del juego en Euskadi con el fin de financiar programas de rehabilitación y tratamiento de la ludopatía. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak, bai. Bai. Bueno, Elkarrekin Donostiak ekartzen duen mozio honekin apostu etxei buruz hitz egiten dugu eta atzean dagoen arazo baten inguruan, adikzioen inguruan hitz egiten dugu. Eta duela urte batzu ja mahai gainean dugun egoera bada, batez ere 14 eta 18 urteen arteko adingabeen egoera da kezkagarriena, eta horregatik Eusko Jaurlaritzak adikzioen planean hainbat neurri jasotzen ditu eta jokoaren behatokia ere sortu zuen. Baina hemen ere beti bezala, pleno honetan ikusi dugun bezala beste gai batzuekin, feminismoarekin, euskerarekin, klima aldaketarekin, gauzak onartzen dira, planak onartzen dira, diagnostikoak, behatokiak, baina gero neurria jartzerako orduan hor dago koska eta hor dago hutsunea. Gure kasuan baiezkoa emango diogu mozio honi, uste dugulako udalak zerbait egin behar duela apostu etxeekin, como en otros temas, en el caso de, por ejemplo, los apartamentos turísticos, el ayuntamiento regula que se puedan dar este tipo de licencias, las condiciones, las infracciones y con otro tipo de establecimientos también. Y por eso pensamos que las casas de apuestas no son una excepción. Creemos que el ayuntamiento tiene mucho que hacer en esta materia y consideramos que las medidas que se recogen en la moción de control que presenta Elkarrekin Podemos se podrían recoger, por ejemplo, en una ordenanza que limitase la apertura de este tipo de negocios cerca de centros escolares, de centros educativos. También pensamos que habría que limitar la publicidad que se le da a las casas de apuestas, pues como he dicho anteriormente, porque es un tema preocupante. La adicción entre menores de edad, entre jóvenes de 14 a 18 años, está creciendo, como así reflejan los datos del plan de adicciones que nos acaba de facilitar el Gobierno vasco, y creemos que este Gobierno tiene que tomar medidas. Pero bueno, ya vemos que la mitad del Gobierno pasa de responder a las iniciativas, pasa de contestar, le da exactamente igual, esté de acuerdo o no. La otra mitad veremos si toma la palabra o no. Luego tenemos aquí a un alcalde que ni siquiera facilita que los ciudadanos y ciudadanas que vienen a su casa, al ayuntamiento, puedan tomar la palabra, pero eso sí, tenemos un programa de gobierno, un folleto, como bien nos acostumbra este Gobierno, precioso, muy bonito, que recoge con palabras muy bonitas también gizalegezko baloreak eta giza eskubideak bultzatuko ditugu. Y en el tema que nos compete, en el tema de jóvenes, gaztei zuzendutako politikak bultzatuko ditugu. Haurtzaroaren beharrei erantzun, nerabetasunaren beharrei erantzun, gaztaroaren beharrei erantzun, 18-30 urteko gazteekin, gazte politikak sustatu, adinaren araberako bereizketa egin. Bueno, pues todo esto queda muy bien y queda muy bonito aquí recogido, pero luego cuando se les piden medidas concretas y que se atienda a las preocupaciones de la ciudadanía, pues ya vemos cuál suele ser la respuesta, el no tras el no, tras el no, tras el no, lo que hemos visto en este pleno con el feminismo, con el tema del euskera, con el tema de la vivienda y con todos los temas sociales, digamos, y que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. Veremos cuál es la respuesta con este tema, pero
con la bola de cristal que tenemos aquí nos dice que va a ser un no rotundo otra vez, como vamos viendo a lo largo de toda la mañana. Por nuestra parte, volver a mencionar que apoyaremos, por supuesto, esta moción y que consideramos que es un tema que a futuro, desde luego, va a traer problemas y va a requerir de recursos, porque al final, frente a las adicciones, si no hacemos la prevención adecuada, pues luego hay que invertir muchísimo más en recursos para paliar las consecuencias psicológicas y físicas de este tipo de situaciones. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak orain. Bueno, a mí en primer lugar me alegra ver que el resto de grupos municipales también leen el programa de gobierno de este gobierno municipal en concreto. Algunos no tuvimos la ocasión de leerlo tal vez desde el año 2011-2015 porque no existía en ningún plan ni programa de gobierno. Esa tal vez es la principal diferencia, que algunos tenían capacidad para redactar sus proyectos y sus ideas en un folio, en bastantes de ellos, y otros pues no demostraron esa capacidad. Baina, bueno, gaiari helduta, guk printzipioz ez diogu baiezkoa bozkatuko mozioni, ez dugu babestuko. Gehien bat aipatu da hemen alde batetik ordenantza bat egiteak zenbat kostatzen duen aipatu da, beste udaltalde batek aipatu du apartamendu turistikoen ordenantza egitea zenbat denbora ekarri zigun, eta kasu honetan zehazkiku prudentziaz jokatuko dugu, egia da baita ere Espainiako gobernua eratzerakoan ados jarri diren bi alderdi nagusiek erreferentzia zehatza egin diotela apustu etxei, hauek sinatu duten dokumentuari, eta guk itxo ingo dugu behintzat jakin arte, ea zer dan hortik aplikatzen diren edo hartzen diren neurriak gero ikusteko gure hiriare nola aplikatu behar ditugun edo zer egin behar dugun jakiteko, ezta. Ikusi dut baita ere justu bat, eren egun Madrilen, ez udaletxean, Madrileko gobernu autonomikoan onartu ere izan dela honen inguruko araudiren bat, baino ez udaletxeak berak. Orduan ikuste hobeagoa dela itxoita ikustea hortik zen neurri hartzen diren, zeintzuk diren hartzen diren izpideak, eta horren arabera udal honek aplikatu ditzala, edo ikusiko dugu nola aplikatu ditzakegu hortik jaisten diren neurri guzti horiek. Orduan guk printzipioz ez dugu babestuko arrazoi horrengatik. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, agradecer al grupo que se muestra favorable a la moción que hemos presentado. Bueno, desde nuestro grupo consideramos que es un tema fundamental, que va a ser un problema a corto plazo, ya lo es una realidad, pero creo que las administraciones están mirando para otro lado ante la realidad que tenemos, una problemática de primer orden, y yo, ante los datos que publicaba antes de ayer, con la encuesta, bueno, un estudio que se realiza bianualmente desde el Ministerio de Sanidad en relación a las adicciones, yo plantearía la importancia que tiene para los estudiantes de entre 14 y 18 años en el último año jugar con dinero, lo que ha supuesto, ¿no? Un 10,3% de los estudiantes de 14 a 18 años ha jugado dinero online alguna vez en el último año, con una diferencia significativa en función del sexo, un 17,4% entre los chicos y un 3,6% entre las chicas. Pero realmente hay un hecho absolutamente preocupante, que es que el 22,7% de los entrevistados, y recuerdo menores de entre 14 y 18 años, ha jugado dinero presencial, es decir, que ha entrado en una casa de apuestas a pesar de que está prohibido su entrada entre menores. En el caso de los chicos alcanza un 30,7%. Y según la edad, aquellos que ya tienen los 18 años son un 37,2% de los jóvenes los que han jugado dinero presencialmente en el último año. Evidentemente necesitamos un mayor estudio, un análisis, llegar a nuestros barrios, saber sus hábitos y desde luego un trabajo en sus ámbitos de ocio, en los centros escolares, para atajar este grave problema, porque consideramos que no se puede seguir mirando para otro lado. Por ese motivo hemos presentado esta moción y seguiremos insistiendo en medidas para atajar este grave problema. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit botu azat pentsandarik nahi dan, bai, talde popularrak. Sí, muy brevemente. Nos hemos abstenido porque compartiendo la preocupación ante la gravedad, gravedad de este nuevo fenómeno que empieza a preocupar de una manera generalizada en nuestras ciudades. No lo hemos votado a favor porque entendemos que hay algunas manifestaciones que son, si no precipitadas o equivocadas, sí en todo caso
necesarias de un análisis mayor y además de una dudosa legalidad. A la hora de establecer una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias, ahí cabría dudas sobre su posible legalidad. En cualquier caso, y como reflexión, el problema que tenemos con los chavales menores de 14 a 18 años no es tanto el juego presencial como el juego online. Hoy día es absolutamente fácil que un crío con una niña o un niño cojan una tarjeta de crédito y con su propio dispositivo, si no con el de la ITA o del de la AMA, hagan apuestas online, ya sea de fútbol o de cualquier otra. Fundamentalmente son las deportivas las que están generando muchos problemas de orden familiar. Por lo tanto, aquí no estamos hablando, en cuanto a menores, tanto de un problema con los establecimientos de apuestas, que si lo hacen bien tienen sus propios mecanismos de control, y en cualquier caso los que salten el control, pues como los menores que fuman o que beben, hay que seguir trabajando sobre ello. Y al final de lo que estamos hablando es de afrontar este fenómeno con rigor y con serenidad. Por eso nos sumamos también a la argumentación expresada por algún otro portavoz. Gracias. Eskerrik asko, beste boto azalpen eskaririk ez dago eta hurrengo puntura pasatzen dira. Kontrol mozioa, Pintxo Institutuari buruzkoa. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Pintxo Institutuari buruzkoa. Moción de control presentada por Aisea Garay Gallastei, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa al... Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al Instituto del Pintxo. Bai, mila esker. El pasado 21 de octubre los medios de comunicación informaron sobre las prácticas fraudulentas de algunos establecimientos hosteleros en la parte vieja de la ciudad al cobrar precios más altos a turistas que a consumidores locales. Independientemente de las prácticas abusivas que realizan ciertos establecimientos sobre turistas y sobre no turistas, el Gobierno municipal impulsó hace ahora un año el Instituto del Pintxo de Donostiarra para poner en valor la cultura gastronómica propia, instituto que ha sido conceptuado como un instrumento para proteger, impulsar y difundir el pincho y que incluso cuenta con un decálogo elaborado para vigilar la tradición y la calidad de los pinchos. El Instituto tiene entre sus quehaceres el reconocer a los bares que cumplen con los requisitos establecidos en este decálogo y a modo de reconocimiento concederles un distintivo que pueda mostrar a modo de sello de calidad en las puertas del establecimiento. Yo quiero recordar que pues fue una noticia que generó bastante pues preocupación, yo creo que compartida, ¿no? El propio Gobierno vasco censuraba el cobro de más a turistas en algunos bares de la parte vieja. La consejera de Turismo denunciaba pues estas prácticas, entendía que era algo que no se podía tolerar, que igualmente ese incumplimiento de tarifas establecidas era y es susceptible de una sanción y que cualquier práctica de diferenciación de precios en cualquier servicio no lo podemos tolerar, ya que lo único que proporciona es una imagen evidentemente negativa y era algo que la consejera, en este caso de Turismo, pues entendía que era una imagen negativa del turismo, ¿no? Nosotros podemos, al margen de la repercusión en el turismo que puede tener, que es un elemento pues importante y a tener en cuenta, consideramos que al hilo de esta noticia y de esta situación, pues dentro del decálogo del Instituto, quiero recordar que en el punto 10 sobre la convivencia y cultura local se señalaba no haremos diferencias entre clientela local y foránea. Bueno, pues evidentemente esto se ha producido. Se han producido esas diferencias y entonces, pues consideramos que en este caso, siguiendo con ese decálogo, pues las personas que se adhieren a este decálogo que impulsa el Instituto del Pintxo, pues se debiera de ofrecer una información clara y accesible con el listado de precios de pinchos. E igualmente, pues considerábamos que al margen de este trato a la clientela, en el decálogo también se recogían ciertas condiciones o calidades que debía de reunir el personal de los establecimientos. En concreto, en el punto 1 se habla de la elaboración de esos pinchos por personal cualificado y de elaboración experta, y en el punto 6, referente al establecimiento acogedor e impecable con personal atento e informado, se señala la receta de un buen establecimiento de pinchos se completa con una atención amable, ágil, respetuosa y experta que detalla a la clientela las elaboraciones que van a degustar. Sabemos que las condiciones laborales influyen en el bienestar de los trabajadores, en consecuencia, además de esa calidad del servicio,
que el Instituto del Pincho contempla en su decálogo, igualmente pues debería de plantear vigilar la calidad en las condiciones de los empleados y empleadas que trabajan en el sector, promocionando y distinguiendo aquellos establecimientos que sustenten un empleo de calidad. A la vista de malas prácticas de algunos empresarios del sector y que generan, evidentemente, una proyección negativa hacia todo el sector, planteamos la necesidad de implementar medidas que puedan revertir estas prácticas fraudulentas. Por ese motivo, planteamos la creación de un sello de calidad que distinga a los establecimientos hosteleros que apuesten por el empleo de calidad en la ciudad. E igualmente, planteamos la necesidad de impulsar una coordinación interinstitucional que permita aumentar las inspecciones en el sector al objeto de controlar las prácticas fraudulentas que se puedan llevar a cabo, tanto en el ámbito laboral como en el incumplimiento de las tarifas establecidas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, bai? Muy breve, solo que nos gustaría pedir el voto por puntos de la moción, nada más. Talde sozialistak. Reiterar, y ya hemos explicado, que mientras la señora Aisea Garay no rectifique las falsas y graves acusaciones que nos faltan el respeto, no podemos entrar en debate político cuando no hay respeto hacia el adversario. Eskerrik asko, EH Bildu, taldeak. Bai, eskerrik asko. Laur ni ere bai. Bueno, azkenengo asteetan, behin baino gehiagotan adierazi dugu, eta mozioaren justifikazioan azaltzen den notiziaren edo eskandaluaren harira, gure ustez, benetan notizia horrek alegia jatorriaren arabera, turistei edo bertakoei prezio ezberdinak kobratzearen notizia horren atzean, benetan arazo sakonago bat dagoela edo daudela, bat baino gehiago. Pertsonentzako zerbitzuen batzordean ere bai, aurkeztu genuen iradokizunean ere hori adierazten genuen eta horri begirako iradokizun bat luzatzen genion udal gobernuari. Eta berriro diot, iruditzen zaigu arazo notizia horrek benetan atzean daukana askoz ere larriagoa izan daitekela, ez soilik auzoari eragiten dionean, baita ostalaritza berari ere bai, eta izkutatzen dituela ostalaritzak dituen beste hainbat arazo, ez? Eta tartean, adibidez, gogoratu behar da, 10 urte lan hitzarmenik gabe edo lan hitzarmena berritu gabe ari direla, ez? Orduan, zentzu horretan guk esatea bat egiten dugula mozioan aurkeztutako 2 puntuekin, zalantza geneukan, ulertzen dugulako Pintxoaren institutoaren funtzio eta egitekoa, mugatua eta zentratua beste mugatua edo oso funtzionala dela beste gai batzuei lotuta, baina azkenan mozioak egiten dituen 2 puntuak eskaria udal gobernuari egiten dio eta ikusi beharko da, gero, puntu hauek aurrera atera ezkero, nola garatu beharko liratezken, baina hori esatea bat egiten dugu. Bai, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, beraz izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Lo cierto es que la noticia causó un gran revuelo. Creo que generó preocupación en el sector y evidentemente consideramos que, que para el ayuntamiento también tiene que ser una noticia bastante negativa el hecho de que se pueda proyectar sobre el conjunto del sector que se producen prácticas fraudulentas por una parte de los empresarios. Evidentemente eso tiene una repercusión sobre la propia ciudad. Y nos sigue sorprendiendo que no se atienda a las iniciativas que se plantean en este caso desde nuestro grupo, por un hecho determinado, ¿no? El concejal delegado, además de ser miembro de un partido determinado, es concejal delegado en la materia, parte del gobierno municipal, y que tiene una responsabilidad directa en la gestión de sus competencias, en este caso en materia igualmente de turismo, de impulso económico, y esto evidentemente es una noticia muy negativa, pero nosotras seguimos en nuestra labor de plantear posibles alternativas, trabajos para que que se pueda revertir esta situación y esta imagen que se ha proyectado sobre el sector, y continuaremos en la misma línea planteando iniciativas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, 2 puntu dira mozioak 2 puntu dauzka, ez? Banan bozkatzeko eskatu da, horre da egingo dugu. Lehen mozioari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak,
kontrakoak ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen, eta orain ez daukagu boto azalpen txandarik, erabili du txanda, talde popularrak, eta beraz, hurrengo puntura goaz. Bentaberriko boeak babes ofizialeko etxebizitza. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Bentaberriko boeak usteko protokoloari buruzkoa. Gaiaztegi egina. Moción de control presentada por Aisea Garay Gallástegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa... Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al protocolo de desahucios VPO Bentaberri. Los precios de alquiler y compra de vivienda en la ciudad colocan a Donostia en lo más alto del ranking de todo el Estado. Las consecuencias de estos desorbitados precios provocan que la juventud tenga serias dificultades para iniciar un proyecto de vida o que haya muchas familias que pasen verdaderos problemas para poder pagar bien la mensualidad del alquiler o el de la hipoteca. La Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda establece el fin social de la misma, algo que debe llevar a todas las administraciones con competencia a poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para cumplir ese fin, puesto que acceder a una vivienda es imprescindible para tener una vida digna. Los desahucios en la ciudad, a pesar de haberse declarado ciudad libre de desahucios en septiembre de 2015, han continuado. El pasado mes de marzo se denunciaba un caso que finalmente pudo ser paralizado de desahucio en una vivienda en origen de promoción pública en Bentaberri. El Gobierno vasco, queremos recordar en relación a esta promoción, que en 1998 cedió por 75 años el derecho de superficie a la UTE compuesta por Metrobacesa y Vallehermoso para la construcción de esta promoción de vivienda de protección oficial. El Gobierno vasco sorteó las viviendas y estableció las condiciones tasadas de los contratos de alquiler, su cuota y revisiones, duración y prórrogas hasta 2028. A partir de esta fecha, el propietario puede fijar las cuotas según precio de mercado. En relación al propietario, queremos recordar que en 2016 Metrobacesa se fusiona con la Socimi Testa Residencial, quien gestiona miles de viviendas en todo el Estado, y en diciembre de 2018 el inversor mayoritario de esta Socimi pasa a ser el fondo buitre Blackstone. Blackstone ha aprovechado los años de crisis en el Estado para erigirse en un imperio del ladrillo con 22.000 viviendas en su poder, gracias a la adquisición de activos tóxicos procedentes de la banca, pero también de vivienda pública, como es el caso de la UTE de Bentaberri. La promoción de Bentaberri, una vez que culmine el plazo establecido, en 2028 va a poder fijar los precios del alquiler en función del mercado de unas viviendas que eran vivienda protegida y que tenían unos precios tasados. Teniendo en cuenta las características de esta promoción de VPO, los grupos municipales con representación municipal reconocieron la necesidad de establecer un mecanismo de respuesta que permitiera actuar con rapidez y eficacia en el caso de que una circunstancia de este tipo, como pudiera ser un desahucio, se produjera de nuevo. Y para ello, recogiendo la iniciativa que venía impulsada por la plataforma Stop Desahucios de Guipúzcoa, se entendía que la confección de un protocolo de actuación preventivo por parte del Gobierno vasco, que era y es la administración competente en este caso, era la línea de actuación más adecuada. Por ese motivo se alcanzó un acuerdo por unanimidad en el Pleno del mes de abril, un acuerdo que, bueno, pues pasados 6 meses desde la aprobación, el pasado mes de octubre, la plataforma Stop Desahucios denuncia un nuevo caso en esta promoción de Bentaberri, que finalmente ha podido ser paralizado. Sin embargo, este nuevo caso ha demostrado que, a pesar del acuerdo que se tomó en abril, el Ayuntamiento no ha sido conocedor del problema de un nuevo caso de desahucio a través del Gobierno vasco y, por tanto, no ha habido ningún tipo de información sobre el protocolo de actuación preventivo que se aprobara en el mes de abril. A la vista de la falta de información del Ayuntamiento en los 2 casos denunciados en la UTE de Bentaberri y teniendo en cuenta que no se ha podido actuar en consecuencia para evitar que se pudieran producir esta situación complicada para las personas que viven en esa VPO, planteamos la necesidad de facilitar información a todos los grupos sobre las gestiones que están llevando a cabo sobre el protocolo de actuación preventivo. Igualmente solicitamos información sobre el futuro de las viviendas de VPO en régimen de alquiler de Bentaberri. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko.
Eta hasi baino lehen, gure taldearen izenean, gure elkartasuna adierazteko Aizea Garairi, azken finean, entzuten ari garen gauza batzuk, ez direla gure ustez logikoak. Eta, azken finean, guk ez dugu nolabait onartuko, guain erabiltzean, batzuk saiatzen ari diren nolabait horrelako praktika que estigmatizan o que son prácticas estigmatizadoras a determinadas personas simplemente por realizar manifestaciones en el ejercicio de su cargo. En lo que respecta a la moción, nosotros estamos de acuerdo en la medida en que es efectivamente continuación de una moción aprobada por unanimidad y cualquiera debiera decir y cualquiera pudiera pensar ingenuamente que si fuéramos consecuentes, pues probablemente en varios de los puntos que se están proponiendo hoy, simplemente por mera seguimiento de lo que se acordó anteriormente, pues se tendría que votar que sí. En este sentido, lo que se está previendo es precisamente en el punto 1, es que se facilite información sobre las gestiones que ha realizado con el Gobierno vasco. Claro, aquí puede pasar dos cosas. Pueden pasar que el Gobierno se niega a facilitar información, lo que iría en contra de la transparencia, o puede pasar que no hayan realizado ninguna gestión. Si no han realizado ninguna gestión, lógicamente no nos pueden facilitar ninguna. Pero el facilitar información, lógicamente, nos parece bien, incluso aunque sea para decir si se ha realizado o no se ha realizado ese tipo de gestiones. Y si se han realizado, ¿con qué resultado? El segundo punto insta al Gobierno municipal a solicitar que informe sobre el futuro de las viviendas de VPO en el régimen de alquiler. Y efectivamente eso es una cuestión que preocupa a un número importante de vecinos y vecinas de esta ciudad. Es un número ciertamente importante, creo que son 510 familias las que efectivamente están afectadas por esta circunstancia que vive en nuestra ciudad. Y el Gobierno, sabemos que efectivamente es una promoción del Gobierno vasco, esta fue, en fin, una operación que nunca se debió gestar, de estas que ahora no se quiere reivindicar, pero que en su momento gestó el Partido Socialista, de estas operaciones que nunca se debieron gestar, pero que efectivamente se terminó de gestar de esta forma y efectivamente gestionarla después está resultando complicado. Y sabemos que efectivamente no es responsable del Ayuntamiento, eso no significa que el Ayuntamiento no tenga que hacer todo lo que esté en su mano, no siendo su competencia directa, para intentar mediar en esta situación. Y digo mediar porque efectivamente no tiene otras facultades más que para las que tratar de mediar en esta situación. Y en ese sentido nos parece que efectivamente está bien que se inste a que el Gobierno municipal solicite al Gobierno vasco, que es efectivamente el que tiene la competencia, para que estas viviendas puedan seguir de alguna forma usadas por aquellas personas que siguen teniendo la necesidad de vivienda, que cumplen los requisitos para estar en una vivienda de protección oficial, de una vivienda protegida en régimen de alquiler. Y en tercer lugar, se insta al Gobierno municipal a solicitar una reunión interinstitucional. Bueno, ¿qué hay de malo en solicitar una reunión interinstitucional? Entendemos que es totalmente lógico. No sé si va a ser tan factible el llegar a adquirir o no adquirir la titularidad de estas viviendas, pero en solicitar la reunión creo que no debiera tener absolutamente nadie ningún problema. Pero hoy estamos viendo a lo largo de esta sesión plenaria dónde está el no. Y el no está ahí. El no está en el Gobierno municipal, que una y otra vez están diciendo que no a cada una de las propuestas o la inmensa mayoría de las propuestas que se están presentando por parte de la oposición. Cuando se acusa gratuitamente por parte del Gobierno municipal que es la oposición del no, hoy se está viendo de forma clara y cualquier espectador o espectadora puede ver claramente dónde está situado el no. Y se está diciendo no a algunas cosas porque consideran que ya las están haciendo. A otras cosas dicen que no porque no las quieren hacer. A otras no sé por qué, pero también dicen que no. El no está situado ahí, tiene ojos, tiene unas cabezas, tiene una responsabilidad concreta y determinada y está situado en el Gobierno municipal. Nosotros vamos a decir que sí. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea orain. Bai, eskerrik asko. El señor Urutarán creo que se ha adelantado en los acontecimientos. Compartimos plenamente la preocupación por el futuro de las viviendas VPO en régimen de alquiler de Bentaberri, por lo que vamos a apoyar esta moción en la que se demanda primordialmente que el Ayuntamiento suministre la información de que disponga en una cuestión que es de competencia directa de otra institución. Así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo, tratando de aportar lo que esté en nuestra mano para que esa cuestión tenga una resolución satisfactoria. Mientras tanto, la situación de las VPO en régimen de alquiler de Bentaberri nos preocupa a todos, como ya ha quedado de manifiesto las veces que esta cuestión ha sido tratada en este Pleno. Entendemos que la postura del Ayuntamiento
debe guiarse por la iniciativa aprobada por unanimidad del Pleno el pasado mes de abril, hace poco más de 6 meses, en la que se expresa la inquietud que nos provoca a todos esta cuestión, de indudable importancia para esta ciudad. Por nuestra parte, así lo vamos a seguir haciendo, brindando la información de que podamos disponer y propiciando desde el respeto a las competencias de cada institución cualquier evolución positiva de este asunto. Ixteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker alkate jauna. Bueno, agradecer los apoyos que se han, bueno, pues que se han adelantado o que se van a realizar. Evidentemente, bueno, yo creo que en un momento determinado, en abril de este año, se manifestaba por parte de los grupos una preocupación por la situación de las viviendas de protección oficial de alquiler de Bentaberri y planteaban, bueno, pues planteaban en todos los grupos la necesidad de desarrollar un protocolo de actuación preventivo específico. En comisión yo planteaba a la concejala delegada de urbanismo una serie de preguntas, de preocupaciones a raíz de un segundo caso que se había producido en esta promoción de vivienda pública y bueno, la concejala no era capaz o no tenía la información, ya que nos decía bueno, pues que no sabía la situación en la que se encontraba ese protocolo que previsiblemente bueno, pues había apoyado y había impulsado realizar con el Gobierno vasco 6 meses antes. Yo quiero recordar que, hombre, que el Gobierno vasco no es una institución que está allá, que no hay interlocución y que máxime pues, comparten además grupos políticos, tanto Partido Nacionalista Vasco como Partido Socialista, pues gobiernan en ambas instituciones. Entiendo que la coordinación y que el diálogo será fluido, entiendo, siendo los mismos partidos políticos que están en ambas instituciones. Y yo insistía en la necesidad de, bueno, de avanzar en ese protocolo, ya que considerábamos desde nuestro grupo que bueno, no se puede volver a dar una situación como esta, ¿no? La respuesta fue, si hay que contactar, se contactará. Bueno, no parece del todo que uno esté buscando las soluciones y esté muy implicado en ellos, y la respuesta es esa. Pero bueno, en todo caso agradecemos el apoyo. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, perdón. Barkatu. El Grupo Popular, lo que ellos quieran. Bai, bueno, 3 puntu dira, ez? Bai, banan joango gera beraz, denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Barkatu nire errua izan da, ez deterrapata zuen bozka. Zuen bozka izan da, bai. Bai eskua, ez? Bai eskua izan da. Bigarren puntuarekin goaz. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bai, talde... Yo entiendo, Grupo Socialista kontra, Grupo Popular, abstención, bai? Bai. Bueno, onartzen da. 3 puntuak onartuak gelditzen dira beraz, talde Popularrak ez dakit boto azalpen txanda erabili nahi duen. No? Vale. Eta talde sozialistak ere ez, beraz, eten egingo. Eta arratsaldeko 3etan hartuko dugu berriz sesioa.
Bueno, ekin egingo diogu plenoari, 16. mozioan gindua zen. 15, bai. 15. kontrol mozioan, Elkarrekin Donostia Podemos taldeko Moción de control relativa a arbolado. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Uliako zuhaizti babestuari buruzkoa. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, mila esker, arratsaldeon. La orden foral de 9 de septiembre en la que se incluyen en el registro de líneas y puestos de pase tradicional de Guipúzcoa las líneas de caza denominadas Ulia-Mendiola y Mendiola-Faro de la Plata situadas en el monte de Ulia, va a provocar, tal y como hemos denunciado ya con anterioridad, graves consecuencias para el parque periurbano de Ulia, tanto en materia de uso pacífico del parque como en el de la agresión a la flora y fauna del lugar. En relación al uso pacífico del parque, queremos recordar que en enero de 2018 el Ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad la necesidad de hacer un uso responsable del mismo y evitar la degradación de este espacio y garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de él, y para ello planteaba realizar una campaña de concienciación. En mayo de 2018, asimismo, se aprobó por unanimidad que el plan de compatibilización manifestara de manera inequívoca el carácter de parque periurbano para este ámbito, dirigiendo los usos al disfrute pacífico por la ciudadanía de este entorno natural. Sin embargo, la vuelta de la caza supone un duro revés en este sentido, ya que la actividad de los cazadores difícilmente puede ser compatible con el disfrute pacífico de este parque y de este entorno. En este sentido, es fundamental garantizar la seguridad de todas aquellas personas que acuden, transitan o pasean por este espacio, cuestión difícil teniendo en cuenta la cercanía de la localización de los puestos de caza a los caminos públicos de Ulia recientemente inventariados. Decir en este sentido que hay puestos que están al borde de esos caminos, es decir, que van a estar pegados a un lugar por donde transita la ciudadanía y, por tanto, reconocemos pues una preocupación a la hora de entender lo que va a provocar la vuelta de la caza. En relación a la agresión a la flora y fauna del lugar, es evidente que la vuelta de la caza va a suponer la eliminación de especies animales que habitan la zona de forma permanente, algunas de ellas protegidas, así como de diferentes aves migratorias. En relación a la flora del lugar, ya denunciamos hace unas semanas la utilización de especies protegidas como el roble como material constructivo de estos puestos de caza, y cabe destacar que el roble es una especie de crecimiento lento y por tanto necesita una especial protección, ya que el daño causado en este caso es de difícil reparación a corto plazo. Ante la necesidad de coordinar y articular acciones de control de la situación derivada del uso de especies protegidas en la construcción de los puestos de caza en Ulia, hemos presentado una moción en la que instamos al Gobierno municipal a coordinarse con la Diputación Foral de Guipúzcoa en el control y seguimiento de las actuaciones derivadas de la vuelta de la caza a Ulia, así como a la determinación de responsabilidades ante la tala de especies protegidas para la construcción de puestos de caza en este parque periurbano de Ulia. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, como ya hemos expresado antes, no vamos a responder a esta cuestión por los motivos antes expresados también de quien plantea la moción, y en ese sentido quiero aclarar, señora Garay, que no es cierto que no respondamos o no intervengamos cuando son mociones del grupo Elkarrekin Podemos, y de hecho lo hemos hecho, o sea que no tiene que ver con eso, sino con usted misma y con la posibilidad de que de alguna manera rectifique las acusaciones que hizo en su momento. Y por otra parte también, en fin, señor Burutarán, yo le diría que no me extraña nada que se solidarice con ella, porque en la legislatura pasada, si en algo se especializó usted, fue precisamente en decir cosas muy graves también y de mucho peso y muchas cosas, acusaciones que, en fin, creo que... Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, nik Burutaran jaunak esan duen esango dut berriro. Bat egiten dugula eta haizearekiko elkartasuna adierazten dugula. Iruditzen zaigula udalbatza honetan askotan pertsonalki ere egon direla erasoak, eta horietako bakoitzan hitz egiteari utziko bagenio, eta erantzuteari utziko bagenio, udalbatza hau ez zela ospatuko. Udalbatza batean, udaletxe batean gaude, ez ikastolako patio batean.
Orduan guazen erantzunkizunez jokatzea. Eta erantzunkizunez jokatzea esan nahi du, udal gobernu parte zeatela eta erantzunkizun bat daukazutela Elkarrekin Podemosek egiten duen mozioen aurrean erantzun bat emateko. Hori esan da, esan behar dugu, guretzat ere kezkagarria dela eiza berriro bueltatzea Uliara, bat egingo dugula Elkarrekin Podemosek eta Haizeak egindako mozio honekin, eta guk ere jakin dugunez, eiza postuak gaur egun ez daudela, ala esan digutelako bizilagun batzuk eta bertako batzuek, ez daudela aldundiak markatzen duen lekuetan. Eta hori dakigu, guk bizilagunak eta guk herritarrak entzuten ditugulako. Ez, udalbatza honetan gertatzen den bezala, beste batzuk alkatea barne, ez dutelako entzuten herritarrek esaten dutena. Beraz, bat egingo dugula Elkarrekin Podemosek sartzen duen mozioarekin. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, izteko txanda beraz, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Agradecer primero el apoyo a la situación un poco peculiar por la que estamos transitando, pero yo creo que lo importante es centrarnos en las iniciativas y en las preocupaciones que tiene la ciudadanía donostiarra. Nosotras recogemos de esos colectivos y de esa ciudadanía que transita por el Parque de Ulia, que además lo protege acudiendo habitualmente a hacer limpiezas de forma voluntaria, de forma colectiva, entendiendo que hay un trabajo además comunitario también por mantener el propio parque, y a partir de la circunstancia que se ve el comienzo de la construcción de estos puestos de caza, pues nos trasladan una serie de fotografías que el Gobierno tiene ya de los diferentes puestos, en los que se aprecia perfectamente la utilización del roble de una especie protegida en la construcción de los mismos, ¿no? Y nosotras planteamos esa preocupación y esa necesidad de coordinarse con las diferentes instituciones que tienen responsabilidad en la protección del parque, para evitar que se vuelva a dar una circunstancia como esto, porque esto es una agresión al parque, es una agresión a toda la ciudadanía donostiarra, porque estamos perdiendo especies protegidas que difícilmente van a conseguir que se recupere el espacio a corto plazo. Y simplemente seguimos de cerca esta circunstancia, lo que va a provocar la vuelta de la caza a Ulia, y entendemos la necesidad de implicarse, de dar una solución y de seguir protegiendo nuestro entorno. Eskerrik asko. Zuri bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, talde popularrak ez, beste inorrek ere ez, beraz hurrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, itsasargia ustari buruzkoa. Moción de control relativa al vaciado del faro presentada por Haizeak. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa al vaciado del faro. Elkarrekin Donostiaren txanda. Mila esker. Es el tema de la intervención artística que se está llevando a cabo en el interior del faro. Tiene diferentes ángulos sobre los que hemos ido tratando en este pleno anteriormente, y que supongo que seguiremos trayendo ante la preocupación de gran parte de la ciudadanía sobre la afección que va a tener desde diferentes puntos de vista. En relación al patrimonio industrial, considerábamos también importante recoger las aportaciones que nos llegaban también de una ciudadanía movilizada en torno a este tema, y en este sentido hemos presentado esta moción en la que planteábamos que la importancia de tener en cuenta las corrientes internacionales de patrimonio industrial, ya que llevan años poniendo de relieve que los restos de la cultura industrial poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. No solamente tiene valor el espacio físico o arquitectónico, en este caso, por ejemplo, de la isla, sino que los espacios, y este espacio en particular, tiene un valor también como lugar de trabajo en sí, como espacio donde se desarrollaron sus actividades sociales y en general como un lugar donde se han desarrollado un modo de vida, fruto de una cultura industrial, porque es precisamente estos espacios nacidos y creados a partir del desarrollo y las transformaciones que acarreó la revolución industrial un lugar a proteger y a poner en valor, ¿no?
En este caso, el faro de la isla Santa Clara o el matadero de Papín, como en anteriores ocasiones, son un ejemplo de esta cultura industrial a preservar, tanto físicamente, su arquitectura exterior, sus espacios o habitaciones internas y la distribución de estas estancias, como en lo que respecta a los elementos intangibles que contribuyen a darles su sentido, ¿no? Además de todo ello, es de especial importancia la preservación de elementos propios de esta cultura industrial que han desaparecido por otros usos o que están en riesgo de desaparición, ¿no? Y este es un ejemplo claro, ¿no? Que hoy ha podido perder prácticamente sus funciones de origen, como podía ser la profesión de farero, y que por tanto entendíamos que era importante que cualquier intervención que se pudiera realizar pues, contase y recordase esos usos, ¿no? Casualmente, además, dentro del informe solicitado por parte del Ayuntamiento en relación al patrimonio industrial donostiarra sobre la situación de los edificios de carácter industrial anteriores a 1965, un informe que se elaboró en 2017, se señala que este faro, en particular el faro de la isla Santa Clara, está recogido dentro de los volúmenes publicados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco sobre patrimonio industrial en el País Vasco, y es más, este faro se encuentra dentro del catálogo de faros con valor patrimonial de España, realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, un catálogo que se recoge dentro de las actuaciones del patrimonio industrial, ¿no? Por tanto, el faro de la isla Santa Clara no es solo un edificio, es un espacio que, como parte del patrimonio industrial y de la cultura del trabajo de una época ya pasada, hay que mantener en su integridad tanto el continente como el contenido, y más aún cuando la profesión, como decía, de farero está en vías de desaparición, ¿no? Pero estamos a tiempo de mantener en nuestro patrimonio cómo fueron sus espacios de trabajo y sus modos de vida, ¿no? En este sentido, pues nosotros hemos querido recoger las aportaciones, tanto desde el punto de vista del mantenimiento del patrimonio industrial, unas aportaciones fundamentales dentro de los expertos que han trabajado en esta materia, ¿no? Ya que pues la Organización Mundial encargada del patrimonio industrial y asesor especial de e-commerce en esta especialidad recalca que las intervenciones deben de ser reversibles y tener un impacto mínimo, ¿no? Por ese motivo, igualmente, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco sigue y avanza en esta línea, y por ese motivo hemos instado al Gobierno municipal a paralizar la obra del vaciado del faro e igualmente a restaurar y reconstruir los elementos eliminados o afectados en las obras del vaciado. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak orain. Sí, muy brevemente, porque yo creo que las posturas están fijadas ya sobre este proyecto, sobre esta nueva infraestructura cultural que está cometiendo la ciudad, y es legítimo estar en contra y es tan legítimo como estar a favor, y esto al final responde a la visión que cada uno tenga sobre la materia. Pero en relación con el aspecto concreto que se está planteando, la justificación que se está utilizando en esta ocasión para ir en contra del proyecto del faro, de la instalación de Cristina Iglesias en el faro, porque al final es buscar una herramienta nueva, diferente al menos, para rechazar el proyecto. Cabe recordar que hay determinadas infraestructuras, y evidentemente aquellas derivadas del patrimonio industrial son muy evidentes, que solo tienen viabilidad futura si se transforman, si evolucionan, si cambian, si se utiliza ese espacio para, preservando su naturaleza, preservando su arquitectura, introducir elementos que garanticen su viabilidad. Y ejemplos de esto ha habido a lo largo y ancho del mundo, desde la Alhóndiga de Bilbao, que es una especie industrial que se convierte en un espacio cultural. Aquí cerca tenemos Tabacalera, opiniones hay sobre todos los gustos sobre la intervención en Tabacalera, pero nadie se echó las manos a la cabeza con la reconversión de un espacio industrial, o se echó gente las manos a la cabeza, pero parecía obvio que había que intervenir y que era una infraestructura que, si no hubiera sido de ese tipo de intervención, no se hubiera podido poner en valor. Pero estamos pensando en la Tate Modern en Londres también, que era una central eléctrica más que notable. Es decir, no es tanto la intervención o no, sino cómo y para qué. Y nosotros no vamos a apoyar esta moción, además de porque consideramos que la justificación técnica en la que se sustenta la preservación de un edificio de carácter industrial no es real, porque entendemos que esto va a ser una intervención muy positiva, extraordinariamente positiva para la ciudad, que no solo va a poner en valor, aunque esto es una expresión horrible de poner en valor, el faro. Por cierto, me juego casi lo que sea, aquí uno jugándosela, a que un porcentaje alto, voy a decir la mayoría de los que están en contra de la intervención, no han estado nunca en el faro de la isla de Santa Clara.
Esto es probablemente una de las singularidades Claro, como esto no se puede refutar, no me van a poder llevar la contraria, salvo que van a poder jugar a mus igual que yo. Pero estoy absolutamente convencido que hay una oposición a la intervención en el Faro de Santa Clara que no han estado antes y que a buen seguro irán después de la intervención de Cristina Iglesias a disfrutar de esa intervención. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak gero, talde jeltzaleak. Bai, arratsalde on guztioi. Nik mozio honek dauka bere jatorria aurreko astean batzordetan landu genuen interpelazio batean, eta nik uste dut, bertan planteatu ziren galdera eta erantzun guztiak, nahikoak zirela zalantza guztiak asetzeko, baina hemen berriz ere planteatzen dira galdera eta zalantza berdinak, eta nik erantzun iguala emango ez da aldatu aurreko astetik ona panorama. Gainera nik uste kasu honetan, mozio honetan zalantzan jartzen dela udalaren beraren lana, gure teknikarien zorroztasuna, baita ere artista eta arkitektoen profesionaltasunare, eta nik behintzat zerrendatu egingo ditut zein dan, zeintzuk diran bertan interbentzio egiteko arrazoiak. Eta lehenengoa da, egun itxasarriak, Santa Clarako itxasarriak daukan babes maila. Egun eraikin horrek daukan babes maila dago, oso famatua den gure PEPUK delako dokumentu horretan jasota, eta honen fitxa hartuta argi eta garbi jartzen du. Isla de Santa Clara, Faro, grado C. Honek baimentzen du, kanpoaldea ez ikutzea, dagoen bezala uztea, baino barrualdean interbentzioak egitea. Hori da oraingoz, eta bukaera arte horrela izango da, bai artistak berak eta baita ere hasitako lanak jarraituko duten prozesua. Bestalde, honi hasiera ematen dion dokumentua da, aurreko urteko abuztuan, 2018ko abuztuan, onartu zen oinarrizko proiektu bat. Arkitekto batek, eta pentsatzen eta hori aditua eta jakituna izango dela, egin zuen oinarrizko proiektu bat. Honek, proiektu publiko honek, gainera atal propio bat eskaintzen dio itxasarri honek daukan ondare balioari, eta ez du inolako aipamenik egiten industria ondarearen inguruan. Bestalde, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak bisatu egin du baita ere dokumentu publiko hau, eta ez du ez da ere inolako aipamenik, ez da eragozpenik jarri proiektuak aurrera egiteko. Bestalde, eta horri goituta, hasieran urte hontako urtarrilean, oinarrizko proiektu hau erakusketa publikoan egon zan. Boletín Oficial del Estado, jueves 17 de enero del 2019. Se otorga un plazo de 20 días para presentar alegaciones. Ez zan alegazio bat berare aurkeztu. Pentsatzen dut honek ere izango duela bere garrantzia, eta azkenik eta garrantzitsua honekin lotura daukaten gainontzeko erakunde guztiek ez dute inolako eragozpenik jarri interbentzioak aurrera jarraitzeko. Beraz, uste dut, orain arte zerrendatutako guztiek, nolabait, oinarritzen dutela eta konfirmatzen dutela lanak zuzen eta zorrotz ari direla burutzen, eta beti ere legea eta dauden araudi guztiak errespetatuz. El PEPUC, el proyecto básico, que esté visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, que haya estado en exposición pública sin tener ninguna alegación, y el visto bueno del resto de instituciones. Bain neri arraroa egiten zaitena da, orain dela 2 urte hasi ginela proiektu hontaz hitz egiten, 2018ko aurrekontutan lehen aldiz azaldu zelako proiektu honi buruzko partida ekonomiko bat, baina orain 2 urte beranduago eskatzen degula mozio honetan zehazki proiektua gelditu egin behar dela, eta barruan suntsitutako ondarea berrezarri egin behar dela. Ez dakit, nik behintzat hemen aipatzen dira hainbat literatura, gutun eta bestelako, baina nik gure Donostiako literatura pixkate errepasatzen, Txillardegik berak idatzi zuen liburuxka bat Uhartearen inguruan, beste hainbat idazle ere badaude, eta Uharteak izan duen historia eta bereziki itxasarri horrek izan duen historia, ez dauka inundik inorare ondare industrialarekin loturarik. Eske justo gaina kontrakoa. Irakurtzen bali maituzu ikusiko ez zuen nola honen balio industriala edo jarduera industriala benetako erabileratik oso urruti dagoen. Eta Senper jaunak aipatu du, hau izango balitz, beste eraikin batzurekin mantendutako jarrera, egun tabakelera izango zen Euskal Herriko museurik handiena. Egongo zalako, makinariaz beteta eta ikutu gabe, baina hori izango zen bakarrik. Makina zarroz betetako fabrikautx bat. Orduan, nik uste, jakin behar degula ondare hartzen, erabila berriak ematen eta balioan jartzen. Eta horregatik guk behintzat ez dugu babestuko proiektua gelditzea eta ez da ere suntsitutako berezko ondare hori berrez hartzea. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, lo cierto es que desde nuestro grupo, a raíz de las respuestas que recibimos en comisión, las que el concejal delegado insistía y hoy ha vuelto a plantear,
que el faro de la isla no tiene valor desde el punto de vista de patrimonio industrial, y pues nosotros entendíamos que teníamos que hacer una serie de aportaciones, que es lo que hemos tratado de hacer en la moción, en la que planteábamos en primer lugar que este faro está dentro del catálogo de faros con valor patrimonial que recoge el Ministerio de Educación y Cultura en un catálogo que recoge las actuaciones de patrimonio industrial. Asimismo, incorporábamos tanto normativa internacional, que viene a ser además una de las bases sobre las que se plantea la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, aprobada recientemente, e igualmente incorporábamos algo que señala la propia ley en materia de patrimonio industrial, ya que una vez reconocido que tiene un valor patrimonial el faro específicamente de la isla de Santa Clara, recogíamos la necesidad de aclarar que en ese contenido del patrimonio industrial que recoge la Ley de Patrimonio Cultural Vasca, dice que además de que como los bienes inmuebles de patrimonio industrial deberían de ser instalaciones, fábricas, o en este caso, por ejemplo, es una instalación, el propio faro, también debiera de ser la maquinaria y las piezas relacionadas. También reconoce los bienes inmateriales del patrimonio industrial, como son las prácticas, representaciones, expresiones y conocimientos relacionados con la actividad técnica industrial, en este caso la del faro, ¿no? Por tanto, entendiendo que evidentemente que tiene un valor patrimonial y que es que es patrimonio industrial de la ciudad, planteábamos la necesidad de revertir la intervención que se estaba realizando, porque además es algo que viene avalado recientemente desde el punto de vista técnico y profesional en el reciente estudio que se ha realizado, un simposio en Sevilla, en el que se ha puesto, y termino, en el que se ha puesto como ejemplo de lo que no hay que hacer al faro de la isla Santa Clara. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain botoa azalpen txandan, Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Aurretik ez dute azalpenik eman, iruditzen zitzaidalako mozioan justifikazioa nahikoa eta sobera esplikatua zegoela mozioaren arrazoiak, baina bai bozka esplikazioa ematerakoan bai nahi dut esan alde bozkatu dugula, baina ez Cristina Iglesiasek itsasargian egin nahi duen esku hartze artistikoaren kontra gaudelako, ez gera inungo momentutan esku hartze artistikoaren kontra agertu, zalantzan jarri izan duguna eta jartzen jarrituko duguna da kokalekua bera, bai? Eta esango nuke egin diren kritika eta adirazi diren kezka guztiak hemendikan kanpore bai, justu gutxi edo bakan batzuk salbu, benetan eskatu dutenak zuzenean ez egiteko halako esku hartzerik, gehiago jarri duten kezka eta zalantza izan dela precisamente kasu edo momentu honetan hitz egiten ari gera itsasargiari buruz, baina ugarte guztiari buruz, ugartean egiteari buruz, ez? Eta adibide bakarra jarriko dut, eta da aste honetan bertan Parkea Bizirik Ukulunbera elkartak eman zuen prentsaurrekoan adibidez, kezka berdina adierazten zuen, baina zuzenan proposatzen zuen adibidez, beraiengatikan obra bera egin zitekela 200 metro areago, bai? Orduan bai nahi nuen azpimarratu guk hau eskatzen dugula, baina ez obraren kontra gaudelako, esku hartzearen kontra gaudelako, baizik eta nun egiten denaren kontra. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 17. kontrol mozioa. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, herritarren txandari buruzkoa. Herritarren txandari buruzkoa, Aitzole Aran eta Bozeramaileak aurkeztua. Moción de control. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al turno popular. Bai, eskerrik asko. Gaur egungo gizarteak instituzioei eskatzen die herritarrek parte hartzeko ahalmen handiagoa izatea eztabaida publikoan eta erabakiak hartzeko unean. Herritarrek parte hartzeko eskaera horrek kezka horiei forma ematen saiatzen diren higikundeak sorrarazi ditu, eta erakunde publikoak eta talde politikoak herritarrengandik urrutira dauden irudien itxura emateari utz diezaioten saiatzen dira horiek. Gaur egun,
Donostian ezinezkoa da nortasun juridikoa duten elkarteak eta egikunde sozialek berez mozioak aurkeztu ahal izatea. Horretarako udal talde baten babesa behar dutelako. Eta horrezegatik proposatzen dugu osoko bilkuran dinamikan nortasun juridikoa duten gizarte taldeen parte hartzeari dagokion aldaketa zehatzerako tramitea abian jartzea. Eta horregatik aurkezten ditugu 2 puntu hauek, lehenengoa parte hartze hori zuzena eta eraginkorra izateko osoko bilkuran parte hartzeko tramite horiek hastea, eta bigarrena behin tramite hori eginda, aldeek aurkezten dituzten mozioak bigarren puntuan bozeramaien batzordetik pasa eta udal batzara itzultzea. Pixka bat aurreratu egingo naiz, esango diazutenari, idazkaritzan planteatzen ziren arazo batzuk, batez ere lenguaiari eta zegokionean, eta horrek izan ditzaken inplikazioei buruz, baina nik uste dut horrelako ekimenak gaur goiztean bizi izan dugunarekin bereziki beharrezkoak direla. Bestela, gertatzen zaiguna da, elkarteek ezin dutela inoiz beraien hitza azaldu, eta alde politikoek bereganatu behar ditugula beraien ekimenak. Hau da, ez? Azken finean, herriarentzako gobernatzea, baina herria gabe, edo despotismo ilustratua ditzen zaionetako adibide horietako bat izan daiteke, ez? Eta zentzu horretan, komisioan, edo zegokion komisioan, zinegotzi delegatuak erantzuntzen zigun gure ekimen honi interpelatzen, esanez, ez zegoela pentsatua horrelako ezer inplantatzea, baina talde politikoen babes nahikoa jasoko balu, planteatu egingo zela. Beraz, helburua horixe da. Gauza teknikoak planteatu, baina batez ere ikustea udalbatza honek daukan posizionamendua horrelako herri ekimenak udalbatzan aurkezteko eta defendatzeko posizionamenduari dagokionean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, Agete Jona. No es cierto que no hayan vías para la ciudadanía para expresarse. No es cierto. Recuerdo la presentación en público de las ordenanzas fiscales. Nos sentamos aquí, todos los grupos, y habían 5 personas en el público escuchando. 5 personas, no habían más. El año anterior habían habido 3 personas. Es verdad que hay muchas asociaciones de vecinos, ciudadanos de donostiarras, que tienen inquietudes, tienen problemas, que quieren que se traten aquí en el Pleno. Y se tratan. De hecho, nosotros nos nutrimos de esas asociaciones. Nos nutrimos constantemente de esos ciudadanos involucrados, convencidos en que su trabajo y sus aportaciones pueden ayudar a tener a mejorar la ciudad. Y nos nutrimos de ellos. No es necesario, creemos que no es necesario, y puede ser contraproducente aprobar la propuesta de Elkarrekin Podemos. Existen esas vías a través de las cuales los ciudadanos se pueden expresar, a través de las cuales los ciudadanos pueden participar en los plenos, y es a través de los grupos. Y la moción del Elkarrekin Podemos lo que hace es despreciar, de alguna manera, la democracia representativa de la que disfrutamos y que tanto ha costado conseguir, ¿no? Entonces, en este sentido, no vamos a aprobar esta moción y subrayamos que efectivamente existen suficientes canales para la participación ciudadana. Muchas gracias. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Bai, aurreratza guk bat egiten dugula Elkarrekin Donostiak aurkezten duen mozioarekin, eta gehiago Aitzolek berak amaieran eman dion azalpenarekin, eta da, arazo edo ñabardura tekniko ez harago, borondate politikoa
herritarrek udalbatzetan hitza hartzeko borondate politikoaren adierazgarri izaten nahi dugulako. Eta egia da, badagoela prozedura bat, bai, herritarrek hitza hartzea albideratzen diena, okerrez baldin banago, aurreko agintaldian behin bakarrik, 4 urtean behin bakarrik garatu zen, eta uste, gehiengo sindikalak edo sindikatuen gehiengoak batera jarri zutena, eta urte erditikan gorako prozedura jarraitu behar izan zuten hori horrela egiteko. Eta gogoratu nahi dut ere bai, okerrez baldin banago, H. Bilduk berak aurreko agintaldian ere aurkeztu zuela, egin zuela horrelako proposamen bat, prozedura berritu eta prozedura gokitzarena, eta ordukoan, segurenik gaurkoan bezala, PNV eta PSek aurkakoa bozkatu zutela. Eta agian aurreratzen ari naiz, aurretik beste batzuk aurreratu diren bezala, baina gure ustez eta gaur goizekoak argi uzten du batetikan beharrezkoa dela horrelako prozedura bat hobetzea eta berrikuntzak edo gokitzapenak egitea, eta hala ez baldin bada, berriro ere atea ixten ari gerala edo hau ixten ari gerala herritarrek hitza hartzeko daukaten eskubide horri. Eta bestetik esan nahi dut, ondo pentsatu beharreko prozedura aldaketa bat izan beharko da, azkenan udalbatzak bere logika eta funtzionamendu propioa daukalako, eta funtzionamendu hori ezingo lukelako ekidin edo zapuztu herritarren hitzartze horrek, baina bai gogoratu nahi dugu ere bai, badaudela, inkluso gaur eguneko egoera eta araudiarekin beste prozedura batzuk albideratzen dutena gaur goizeko egoera bera ez gertatzea bai, eta izan daiteke errezesoa eskatu den bezala, eta momentu batean bizilagunekin hitz egin eta beraiek ere hitzartzeko aukera edukitzaren. Orduan, uste dugu borondate politiko kontua dela, eta benetan sinisten baldin badugu ekologiarekin egiten den bezala, partaidetza gobernu hona eta gobernantza eredu berrien etiketa horiek, etiketa huts ez izatea, baizik eta benetan edukiz beteko duten izenburu batzuk izatea, ulertzen dugu udalbatzak ere bat egin beharko lukela mozio honekin. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bueno, hay un principio en la ciencia que dice que es más fácil enunciar una mentira que rebatirla, ¿no? Es más fácil decir que la Tierra es plana que emplear todo tipo de argumentos para rebatir esa idea, ¿no? Porque cuesta mucho menos enunciar lo primero que demostrar lo segundo, ¿no? Y algo parecido está ocurriendo con esta proposición y también sobre lo que trata, ¿no? Que es el tema de la participación ciudadana. En cuanto a la propia moción, yo voy a ceñirme a lo que no decimos desde el Gobierno municipal, sino lo que dice la Secretaría Jurídica, ¿no? Que respecto al punto primero señala no es jurídicamente posible la participación directa y efectiva en las sesiones plenarias de quienes no forman parte de la corporación municipal. Lo dice la Secretaría Jurídica, no el Gobierno municipal. En cuanto al segundo punto de la moción, destacar su incorrecta redacción, de la que deriva falta de claridad respecto a los procesos que se pretenden implementar. Yo estoy totalmente de acuerdo que es difícil entender qué es lo que quiere decir el punto segundo. Lo que no hago es la relación causal que hace la Secretaría, es decir, que la incorrecta redacción hace que sea difícil saber cuál es el proceso, sino que es a la inversa. Es no tener claro qué proceso se quiere llegar para luego el que te pone difícil hacer una correcta redacción. No el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de San Sebastián tiene un plan de participación ciudadana y tiene un modelo y un concepto y lo tiene definido y lo tiene escrito aquí. Y este modelo no se ha trabajado en 4 años, este modelo lo ha trabajado ya al final, desde el año, yo creo, una década, lo trabajó también H. Bildu, el mismo concepto y el mismo modelo, con las mismas personas. El núcleo técnico que trabajó en este modelo también lo hizo cuando estaba el señor Izaguirre como alcalde de esta ciudad, y es el que seguimos nosotros ahora. En este modelo se destaca una serie de procesos, de proyectos y de acciones, algunas de las cuales, para el desarrollo de algunas de las cuales, tanto en el gobierno de Bildu, en el que estábamos nosotros en la oposición, pero colaboramos con él, y también de posterior participaron personas del ámbito de la participación ciudadana, de los más desarrollado dentro de lo que es la participación ciudadana de Cataluña, muchos de los cuales hoy forman parte de corporaciones, incluida la de Barcelona, en la que el Carrequín Podemos no, pero Podemos sí, o otras nomenclaturas, tienen, en este caso, presiden. Luego, el modelo que tenemos no debe ser tan distinto del que otros, que alardean de ser las fuerzas más progresistas, están utilizando. Pues no varía en mucho y, desde luego, los que lo hicieron nos ayudaron también a hacerlos a nosotros.
Y en ese mismo modelo hay una declaración que yo creo que se salta de manera voluntaria y que no se cita, ¿no? Dicen que viene a decir que acciones como las que ustedes presentan en esta moción realmente no responden a una dinámica de participación, sino que responden a una dinámica de manifestación pública de determinadas demandas. Eso es lo que determina y lo que define estos intelectuales o estos expertos en la materia sobre lo que hoy hemos vivido esta mañana. Y en ese sentido, incluso creo que está equivocada la moción, porque la normativa de este ayuntamiento no acaba en el reglamento de pleno, que evidentemente no apareció en una zarza incandescente en el monte Sinaí y se puede modificar, sino que hay también una norma orgánica de participación ciudadana, cuya última modificación ha sido el 2016, cuyo artículo 13, 14 y sobre todo el 18 establece que los ciudadanos y ciudadanas pueden plantear cuestiones y ser respondidos en comisiones de pleno. Y aquí voy a volver a parar una y otra vez. Las comisiones de pleno son también pleno. Y si lo que se pretende es la participación, podemos ahondar en lo que es el plan de participación, podemos ver si hay proyectos que se están bien o mal encardinados, pero me parece, sinceramente, que lo que se está planteando aquí, y han puesto además, y no han dejado de poner el ejemplo de lo que ha ocurrido esta mañana, no es precisamente el mejor ejemplo de participación ciudadana. Es el ejemplo de otra cosa, pero no de participación ciudadana. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, al final los ciudadanos pueden participar en este pleno o no, porque al final no se nos enseña una hoja en blanco, nos habla de la participación, pero lo que se pide aquí es muy concreto. No sé, si usted no escucha lo que defiendo, sobre todo en el punto número 2, que después de explicar cuál es el sentido de ese punto número 2, usted me vuelve a repetir, a dar la matraca con algo que ya ha explicado, pues bueno, no sé, hágaselo mirar un poquito. Pero en todo caso, hombre, esto es una cuestión al final de voluntad política y le digo por qué. Porque esto mismo se ha aprobado en Irún. Es decir, ahora las asociaciones y las entidades legalmente constituidas no solo pueden tomar la palabra en el Pleno, sino que además pueden registrar sus iniciativas. Y esa es la novedad de lo que se ha aprobado en Irún. Pero es que además, si hablamos de modelos, el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por ustedes mismos, en este caso el PNV, es que habilita la participación de las asociaciones y las entidades en el Pleno. Y dice así el artículo 120 del reglamento: las asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana podrán presentar un máximo de 3 iniciativas que supongan acciones de impulso político que se refieran a ámbitos competenciales dependientes del Gobierno municipal o de otros entes o administraciones. Dichas asociaciones o las entidades ciudadanas podrán efectuar exposiciones ante el Pleno del Ayuntamiento de defensa de las iniciativas que propongan. Y las solicitudes de intervención se dirigirán a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en el plazo reglamentario. Como máximo se limitará a 5 minutos de exposición por cada iniciativa. Y en el punto número 3 dice, las mismas tendrán un segundo turno de réplica de 2 minutos que se podrá materializar a petición de las asociaciones o las entidades ciudadanas en el momento en el que finalice el primer turno de intervenciones de los grupos municipales. Con lo cual, el Ayuntamiento de Bilbao lo gobierna el PNV. Podemos hablar del de Barcelona, pero yo les acerco a uno que les cae mucho más cerca. Pregúntenle a sus compañeros, porque desde luego sí que han buscado la forma para hacer esto mismo, para que cosas como las de esta mañana, repito, no vuelvan a ocurrir. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta ez dakit botua azalpen txandarik nahi den, ez, eta horrela bada, aurrera egingo dugu. 19. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, adingabeak eta familiak kale egoeran ustea dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el hecho de dejar en situación de calle a menores y familias. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, arratsaldeon. Bueno, alguien que lea esta moción, los 2 puntos que se recogen en ella, pensará que hay algún error en la redacción,
porque se proponen cuestiones tan morales y humanas que parece mentira que tengamos que traer este tipo de iniciativas, pero por desgracia sí, tenemos que traerlas. ¿Qué dos cosas se piden en esta moción? En el primer punto se pide que el Gobierno municipal ponga en marcha medidas y recursos para atender a aquellas familias en situación de calle, sin vivienda, con menores que deseen permanecer en la ciudad. Y en el segundo lo que se pide es que el Gobierno municipal adopte el compromiso de no dejar en situación de calle a menores de edad. Algo que parece, como decía, muy evidente, pero que por desgracia en los últimos meses, a través de la red de acogida ciudadana, hemos sabido que se están dando estas situaciones, que se están dejando a familias con menores en situación de calle. Y, por ejemplo, el mes pasado una de estas familias con 2 menores de 2 y 4 años pues ha tenido que dormir en la mezquita, bueno, pues gracias en este caso a la mezquita, que ha facilitado que esta familia pueda dormir en sus instalaciones y no en la calle, pero como digo, no es una situación aislada. Y esto puede parecer una contradicción, porque por un lado tenemos a un Gobierno municipal que dice en su programa, lo vuelvo a retomar, el programa ya que lo han publicado, lo vamos a utilizar. Leo textualmente: mejorar la atención a personas sin hogar en los dispositivos diurnos y nocturnos, aumentar el número de alojamientos de los colectivos en exclusión, facilitar el acceso a la vivienda pública y trabajar a favor de la mejora de la atención. En otro punto se recoge apoyar a las familias mediante la prevención, detección y atención en situaciones de desprotección infantil. Esto lo han publicado ustedes y lo han decidido ustedes, es su programa. Luego tenemos una Diputación Foral que gobiernan los mismos grupos, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que gobiernan en este ayuntamiento, que nos organiza en la ciudad un festival, está muy bien esto de los festivales y las películas, el viernes pasado, que se llama Homeless Film Festival, para sensibilizar a la población, claro, porque la población tiene que estar sensibilizada sobre lo difícil que es vivir en la calle, acercar a la sociedad la realidad de las personas sin hogar. Seguramente muchos donostiarras han tenido ocasión de el viernes y el sábado ir al Victoria Eugenia a ver películas para sensibilizarse con el tema de no tener vivienda. Y también tenemos a un gobierno que nos dice que va a aumentar la partida de apoyo económico para familias que tienen dificultades en la crianza de sus menores, porque nos importa mucho la desprotección de los menores. Como decía, tenemos esto por un lado, que puede parecer que es un Gobierno municipal que se interesa porque no haya menores en situación de desprotección en la ciudad, pero luego es el mismo ayuntamiento quien deja a estas familias que más necesitan en la calle. Jokaera hau ez da salbuespena, gaur ikusi dugu udalbatza osoan zehar zer egiten duen udal gobernu honek gai sozialekin eta hiriko biztanleen bizi kalitatea hobetzen duten neurriekin, berdintasunaren aurka bozkatu dezute, pentsionistek dituzten beharren aurka bozkatu dezute, klima aldaketa oztopatzeko neurrien aurka bozkatu dezute, euskeraren aurka bozkatu dezute, eta ikusteko dago zer egingo dezuten kontrol mozio honekin, baina gauza bat aitortu behar dizuegu. Udal gobernua osatzen dezuten bi alderdiei gauza bat bai aitortu behar dizuegula, eta da adituak zaretela eskuinari aurre egiteko eskuinak berak aplikatzen dituen politikak aplikatzen. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Coincido con Olaya Duarte, la concejala de H. Bildu. Nos parece casi surrealista que se den estas situaciones, que se dejan a familias en situación de calle con menores. Y, desde luego, por supuesto, desde nuestro grupo municipal emitimos nuestro voto a favor de la moción. Consideramos imprescindible que el Gobierno municipal ponga en marcha las medidas y recursos necesarios para atender a aquellas familias en situación de calle con menores que deseen quedarse en nuestra ciudad y no dejarlas en una situación de desprotección, para garantizar así una vida digna a estas personas y velar por sus derechos. Y creemos que tienen que asumir la responsabilidad de la propia institución. Se deben diseñar políticas de protección social para dichas personas, con especial hincapié en atención a la situación de pobreza infantil, incrementando los recursos, y es prioritario también implementar planes de integración, convivencia, igualdad y no discriminación en la ciudad. Y con respecto al segundo punto, consideramos imprescindible que no se puede dejar una familia en situación de calle, lo vuelvo a reiterar, con menores, y a dejar que la ciudadanía lo supla. En este caso, la red de acogida ciudadana ha tomado la iniciativa, cargando sobre sus espaldas la responsabilidad frente a estas personas a las que acompaña, ayuda económicamente, les da una salida a su desesperada situación.
Es la red la que llega a donde la institución no lo hace. Es por ello que se requiere una respuesta adecuada a estas familias con menores. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai? Sí, para fijar la posición del grupo, concretamente el voto, esperaremos al turno de réplica por parte de la portavoz de H. Bildu, a ver si somos capaces de entender algunas de las cuestiones que a nuestro juicio no quedan suficientemente aclaradas en el texto de la moción tal y como está planteado. Hay algunos elementos que nos llevan a confusión sobre lo que realmente se pretende, y como creemos que en estos casos es mejor hablar con total claridad, pues ese es el sentido de esta intervención y de esperar la réplica, porque cuando se hace mención a la Ley 3/2005, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, lo que está exhortando a los poderes públicos no tiene nada que ver o no responde exactamente a lo que usted ha afirmado. El artículo que usted trae lo que habla es de una respuesta y una atención, pero no especifica ni cómo ni qué alcance. Y además lo circunscribe a los menores, no es extensivo. Por lo tanto, la respuesta que le dio la señora concejala, delegada del área, en la comisión era plenamente acertada. Y es que los poderes públicos sí están obligados o estamos obligados a dar una respuesta, pero la propia ley no especifica hasta dónde y, desde luego, sí deja fuera de esa respuesta a los mayores de edad. Por lo tanto, habría, en principio, y experiencias de estas se han dado en otros lugares, habría que separar a la familia si se quiere dar una respuesta al menor en ese caso concreto. Y sustentaba una frase que me ha llamado la atención la portavoz de H. Bildu en cuestiones morales y humanas, y también lo recogía la portavoz de Podemos en relación a la sorpresa, y expresaban en voz alta la sorpresa que les producía tener que estar debatiendo sobre estas cosas. Y es verdad, estamos hablando sobre todo de una cuestión moral, ética, humanitaria, porque estamos hablando de seres humanos. Y cuando hablamos de seres humanos menores de edad todavía es más sangrante y todavía nos obliga a reaccionar de una manera más sensible. Eso es cierto. Lo que sucede es que esto es difícil de trazar una raya, una línea, entre los que votan a favor de esta moción como gente con una sensibilidad humanitaria muy acentuada y los que vayan a votar en contra o no, o a abstenernos, al otro lado de la raya. Porque hay elementos aquí que juegan, que participan en esta reflexión y en este debate de los que no nos podemos abstraer. Porque si no, nos estaríamos no solo engañando a nosotros mismos, sino engañando a terceros. Porque ¿qué es lo que se pretende? Y esta es la pregunta que quiero hacerle, a ver si usted es capaz de respondérmela en la réplica. Que cualquier familia vasca, por ejemplo, que venga a San Sebastián con menores de edad, ¿el ayuntamiento les proporciona vivienda? Cualquier familia española que venga a San Sebastián sin tener vivienda, con menores de edad, el ayuntamiento de San Sebastián, y sin recursos, por lo tanto, también, les dé una vivienda. ¿Esto es lo que se está planteando? Esto es al final lo que quiere plantear esta moción. Porque si eso es lo que se plantea, se está engañando a la gente. Y se le está contando algo, y si aprobáramos eso, estaríamos engañando a la gente. Y esto me parece que es al final el meollo de la cuestión, perdónenme la expresión. Eso al final, porque la sociedad vasca, y no voy a ir más allá, es una sociedad que se ha dotado de herramientas y de recursos sociales para responder ante casos graves y dramáticos. Y somos probablemente una de las sociedades más avanzadas de Occidente en cuanto a un sistema de protección social. Pero no nos engañamos a nosotros mismos. O quiero creer que no nos engañamos a nosotros mismos con respecto a las herramientas de las que realmente disponemos y que realmente podemos poner a disposición de las personas necesitadas. Y conviene que cuando hablemos de estos temas, además de expresar nuestra indignación, nuestra preocupación o elevar el debate en términos morales y éticos, también lo aterricemos en cuanto a las herramientas reales de las que disponemos. Y esto es lo que me gustaría saber antes de manifestar nuestro sentido de voto. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Mila esker, presidente jauna, arratsalde on guztioi. Errore bat ez dana da informazioa nahastea eta erdizka ematea eta konfusioa sortzea. Hori da errore ez dana. Behintzat, EH Bilduren estilo onenian Duarte Andereak egin duen bezala. Berak ondotxo daki gaiak bizikik eskatzen gaitula. Es un tema que nos preocupa y es un tema en el que estamos trabajando intensamente, tanto a nivel político como a nivel técnico, desde hace mucho tiempo.
porque la manera de actuar en estos casos no es de hoy. Las decisiones que se toman en estos casos son las mismas que hace 2, que hace 6, que hace 7 años. Lo único es que tenemos más medios económicos y más medios humanos para atender este tipo de situaciones. Ez dugu beraz, gaiari eman zaion trataera inolaz ere onartzen. No podemos aceptar este tipo de, bueno, yo no voy a decir insinuaciones porque han sido manifestaciones claramente expresadas. Si quitamos un poco la maraña, se ve claramente que aquí lo que se ha hecho es elevar a categoría general un caso particular. Un caso particular. Eso es lo que se ha hecho. Algo que hace que las manifestaciones sobre la manera de actuar general sean mentira, pero sobre todo es muy injusto. Muy injusto para con las técnicos que han estado tratando este tema y que han sido quienes han decidido cómo se tenía que trabajar en un tema, en un caso muy, muy complicado y muy difícil. Y que por respeto a cantidad de gente y por no enmierdar más, no pienso comentar. Porque algunos no vamos a caer en las trampas que otros nos están poniendo. Hau esanda, eta klari utzita, lo ha dicho el señor Semper muy bien. El primer punto, votar a favor al primer punto nos lleva a una situación pues insostenible, porque la cantidad de familias a las que se les atiende por primera vez y porque, como he dicho he manifestado en más de una ocasión, cumplimos la ley, y claro que la cumplimos, y se valora y se les informa de las opciones, la cantidad de familias que llegan a Donostia pues lo hacen por diferentes motivos y según el motivo que sea, los sistemas de atención son distintos. Asumir desde el Ayuntamiento de Donostia, también le digo a la compañera del Elkarrekin Podemos, absolutamente todas las necesidades de todas las familias que llegan, que ojo, este verano se han estado alojando en hoteles para poder hacer esa primera valoración y esa información, que es lo que nos exige la ley, sería inviable. Y a mí tampoco me gusta engañar. Y creo que parte del descrédito de la política se debe a este tipo de promesas que luego son imposibles de cumplir. Y lo digo en serio y lo digo preocupada, porque yo sí que creo en este sistema, cosa que otros ya me han demostrado a lo largo de toda la mañana que no. Bigarren puntuari berriz, baiezko boto emango diogu. Y baiezko boto emango diogu, pero no porque nos haga falta que nos lo diga ni H. Bildu ni ningún otro. Es un compromiso que tenemos, es la manera de actuar que estamos llevando a cabo. Eta horregatikan esango dut. Eta berriro esango dizuet. Kontuz, teknikoen lana horrela zalantzatan jartzearekin. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, como ejemplo del descrédito de la política, esta mañana nos están dando ustedes una gran clase, quitando la palabra a los ciudadanos, no queriendo contestar por no sacar temas de corrupción, que si empezamos a querer los de las últimas semanas nos da para mucho. Pero me voy a centrar en el tema. El Partido Popular tenía confusiones con la moción. Si pueden respetar el turno de palabra, igual que están pidiendo respeto todo el rato, ya sé que se incomodan con algunas cuestiones, pero solo 2 minutos y luego ya pueden estar tranquilos, que ya no me toca intervenir más. Señor Semper, usted debería de conocer mejor que yo todas las leyes que avalan lo que decimos en la moción. Usted es parlamentario, debería de conocer mucho mejor que yo las leyes que aprueban en el Gobierno vasco, por no hablar de la Carta de Derechos del Niño, de la Convención de Derechos Humanos, la Ley de Servicios Sociales, la de Atención al Menor. O sea que creo que no hace falta que yo se lo explique. Pero ha dejado caer 2 ideas que me parecen muy peligrosas y que su compañero, el señor Maroto, ya sacó a pasar en Gasteiz y así les fue. Es una trampa dejar caer que para proteger a estos niños y niñas hay que retirarlos de las familias. No, solo basta con voluntad política. Si yo tengo a 5 familias en situación de calle, soy yo, Gobierno municipal, quien decido poner medidas, ya sea un hotel, un piso, etxegintza o lo que sea. Si se quiere, se puede. O sea, no nos engañemos porque lo hemos visto con otros temas como cuando hay voluntad se puede. Y también me parece muy peligroso que deje caer el tema del efecto de llamada y dónde está la vara de medir. ¿Cuántas familias ha habido en situación de calle en esta situación en Donostia este año? No ha sido una, pero tampoco han sido 100.
Y esas familias son muy fáciles de contabilizar. La SOS Racismo, Cáritas, la red de acogida, los profesionales que también trabajan con esas familias en el tercer sector son los que lo notifican. Es muy fácil atenderlo si se quiere. Y señora San Román, le vuelvo a insistir, no es algo que H. Bildu traiga a este pleno porque nos apetece. Son personas con nombre y apellidos. Usted sabe quiénes son mejor que yo, porque encima tiene acceso directo a estas historias, y han estado durmiendo en la mezquita y es algo real. Eta gero bukatzeko, eskatuko nioke alkateari errespetua, interbentzioa bukatu detenean Farrezka ari hasi delako eta Insausti jauna ere, eta badakit gai hauekin igual ez dagoela oso sentsibilizatuta, baina eskatuko nizuke seriotasuna beste gaiekiko, eskatzen diogun seriotasuna, eta gu zurekiko erakusten dugun errespetua eskatzen dizugu. Bai, nik uste exactamente berdina daukade da. Zuek erakusten dezutenaren exactamente berdina. Eta gogoratu araziko dizut, erreglamentuan behartuta nago zuei hitza ematera, baina ze aurpegi jartzen edo jarri behar dudan ez du inun esaten. Bozkatzera goaz, ezagitera gozpeni dagoen puntuz puntuka bozkatzeko, orduan denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, bigarren puntu honekin onartzen da. Takitia izan da, ez dut ikusi talde sozialista bozka egiten. Bade, oza, igual me he equivocado yo. No entiendo cuál es la posición de voto, no entiendo. Tienes que votar. No, pero se abstiene, entiendo. Se abstiene, tienes que votar. No he preguntado abstención porque he entendido que votábamos todos lo mismo, pero no me he dado cuenta. Entonces, el voto socialista es abstención. Ernesto Gasco, abstención. Ya que se hiciera de nuevo Repito. votación. Y repito, a ver, si repito, va a haber discrepancias dentro de los grupos o diferentes votos, por favor, avisarlo. Sí. Porque lo demás no somos capaces. Es más, le puedo poner, aunque yendo a abstenerse, le puedo poner positivo. A ver, que uno hace todo el esfuerzo, pero no controla 27 si levantan la manita o no. Repito la votación del segundo punto. Bigarren puntua berriro bozkatuko dugu, bai. Bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, vale. Entonces sí, pero por tiempos. Primero, yo interpreto que como el Grupo Popular no ha desvelado el sentido de su voto, si quiere tener explicación de voto, le podría corresponder, lo digo. No ha dicho que, y ha dicho que estaría en función de lo que replicara la portavoz de EH Bildu, el que votaran una cosa u otra. Entonces, no quiere explicación de voto, vale. Entonces, ahora sí, el Grupo Socialista. Si no han consumido turno, Cada vez que pedimos explicación de voto, señor Burutarán, el ejemplo de la transparencia, tenemos que ver la prensa estos días. Se pone todo el mundo muy nervioso, pero bueno, voy a decir por qué he adoptado la... Sí. Espera, que me pide la palabra el secretario. No, simplemente para aclarar que en principio además tendría dos explicaciones de voto. Porque una es la explicación de voto de grupo, pero si hay discrepancia en voto de grupo, efectivamente, que el concejal discrepante tiene posibilidad de explicación. Vamos a ver si con una... No, lo digo... lo digo porque va a intervenir el señor Gasco. El señor Gasco debería explicar su posición. Vale. La suya, la de abstención. Vale. Siga interviniendo, Solo voy a hacer una explicación de voto que mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que aquí se acuse de corrupto a nadie sin pruebas. Ya está bien. Aquí se puede decir cualquier cosa, falta de respeto. ¿Por qué se ríe, señora Duarte? Son temas serios. Si usted cree que alguien es corrupto, muéstrelo y llévelo a los tribunales. Sí, ya está bien. Vamos a hablar cada uno con respeto y con transparencia, porque luego se enfadan algunos si hablamos aquí de la violencia, el terrorismo, no sé qué. Seamos todos prudentes. Y seamos todos educados. Señor Burutarán, esté tranquilo, que EA está como Dios. Esté tranquilo. Señor Gasco, ciñase, por favor, a la explicación de voto. Vale, gracias. Hurrengo puntura pasatuko gera. 20. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udal taldeko Aitzole
Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, aurrekontu parte hartzaileak direla eta. Presentada por Aitzole Aranetak, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a los presupuestos participativos. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre los presupuestos participativos. Bueno, por poner en contexto, el año 2018 el Ayuntamiento de Donosti llevó a cabo un proceso de participación directa para que la ciudadanía donostiarra pudiera decidir a qué destinar 3,2 millones de euros de los presupuestos del 2019. Según el Gobierno municipal, el saliente y el que tenemos ahora es el mismo. Este año no se ha podido hacer por ser año electoral, ya que necesitaban más tiempo para preparar el proceso. Y el Gobierno dice que está valorando con qué periodicidad hacerlo. Y se ha hablado de hacerlo alrededor de cada 2 años o algo así, pero sin concretar. Durante la pasada legislatura, el único proceso participativo para unos presupuestos se hizo justo, efectivamente, antes de unas elecciones, por lo que podemos pensar que pudiera ser una medida electoralista. A día de hoy no tenemos ningún compromiso político firme que garantice que un proceso de este tipo se pueda volver a repetir y creemos que un mecanismo, si estuviera normalizado e integrado en el funcionamiento del Ayuntamiento, no necesitaría tanta antelación por parte del Gobierno para llevarse a cabo. Por lo que entendemos que la medida nació como algo puntual, probablemente en una temporada preelectoral. Entonces, bueno, pues presentamos esta moción con la voluntad de saber si este Gobierno se compromete a realizar otro proceso de este tipo antes de que lleguemos al siguiente periodo preelectoral. Las cosas que estoy escuchando, la verdad es que a mí, ya no sé, a estas horas será que estoy un poco sensible, que me enervan un poquito, pero quiero recordar que si hablamos de respeto, por ejemplo, no estaría de más pedir perdón por frases del tipo: yo nunca he defendido a ningún terrorista, no sé si ustedes pueden decir lo mismo. Esto se dijo en el anterior pleno y lo dijo usted, señor Gasco. Literalmente. Entonces, bueno, pues si empezamos aquí a disculparnos y a pedir perdón, quizás hay más de una persona que lo debería de hacer. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai. Hombre, la señora Araeta quiere calentar el pleno un poquito más. Probablemente porque cuando usted no estaba en política y estaba dirigiendo el 2016 tranquilamente con otras personas, algunos vivíamos escoltados y amenazados. Algunos nos tuvimos que ir de nuestra casa porque nos intentaron asesinar. Gasco jauna. No, yo estoy en explicación, yo voto, no estoy en explicación, estoy en mi turno. Y como se ha hablado de este tema, quiero hablarlo. Y aquí, igual usted no lo conoce, o no lo ha querido ver, o no está implicada, pero aquí ha habido mucho sufrimiento por parte de todos, probablemente, por parte de todos. Y ha habido grupos políticos en esta misma corporación que no han condenado el asesinato de corporativos como Gregorio Ordóñez u otros. Y por tanto, yo legítimamente puedo decir que algunos, y además dije algunos, no todos ustedes, algunos no condenaron la violencia terrorista. Porque es verdad, porque están en las actas municipales y los hechos. Y por tanto, simplemente está haciendo una memoria histórica de lo que ha sucedido aquí. Nada más, yo no lo quiero recordar, quiero mirar al futuro, no quiero hablar del pasado. Pero hombre, que usted me compare eso con que su compañera nos acuse de tener empresas de amigos y no diga ni una porque es mentira, me parece vergonzoso. Bueno. Y voy a continuar. Y probablemente dentro de un mes usted esté en el Gobierno o su partido con nosotros, o igual hasta usted está en Madrid, a saber, porque es de la Ejecutiva de Podemos a nivel nacional. Y entonces veremos cómo sus discursos cambian notablemente, porque no es lo mismo gobernar que estar simplemente en el rifirrafe todo el día. Bueno. A ver, les pediré que se ciñan a los temas objeto de debate y les pido que no continúen por otros terrenos que pueden hacer que acabemos este pleno como el Rosario de Aurora. Entonces, le toca el turno en este momento a EH Bildu. Zortziko txikian eta gai librean, edo... Ez, labur, independientemente, bueno, ze arrazoi zegoen aurten edo, bueno, justifikazioa jasotzen duen arrazoia
Dela eta niko okerrez baldin banago zinegotzi ordezkari jaunari entzunion prozesua, aurrekontu parte hartzaien prozesua 2 urtean behin egintekoa zela, independientemente hauteskundeak egon edo ez. Bueno, nik ezagutzen ditudan esperientzia ezberdina posible da hau egitea urtero ere bai, eta guk bozkatuko dugu alde, sinisten dugulako urtero egin daitekela, eta gaina osasungarria izango litzatekela benetan partaidetza kultura bat sustatzeko. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a intentar introducir un poco de distensión, aunque voy a ser igual de contundente. Había un actor humorista que se llamaba Carlos Iglesias, que participaba en una serie que se llamaba Manos a la obra, que tenía una muletilla que decía: yo traje el gotelé pues, a España, a las casas, etc. Entonces, me vais a permitir que parafrasee esto de yo traje el gotelé, y yo, me quiero referir al equipo de gobierno, trajimos los presupuestos participativos mediante decisión directa a este ayuntamiento. Nosotros, no otros, nosotros. Decía usted a la mañana a mi compañero, o a la tarde, no sé muy bien, a mi compañero Juanra, que se lo hiciese mirar. Hágaselo usted mirar. Sí, usted sí, porque yo dije en comisión claramente, lo ha dicho el compañero de Bildu, que no íbamos a hacerlo por algunas circunstancias determinadas, pero que me comprometía y que confirmaba que íbamos a seguir haciendo presupuestos con votación directa de los ciudadanos. Y lo hicimos en tiempo y forma, y lo seguiremos haciendo. Sabemos de lo que estamos hablando, no como otros. Hay otros ayuntamientos que, por cierto, hacen, en fin, no voy ni a calificarlo, con poquísimo dinero sobre la mesa. Nosotros pusimos bastante dinero y vamos a seguir poniendo bastante dinero. Y además, vamos a seguir haciéndolo. Digo, lo confirmé, lo vuelvo a confirmar aquí. Lo que no sabemos es cada cuánto tiempo. Es fácil que sea bienal, es más probable que anual, porque las cosas hay que hacerlas bien. Esto requiere bastante esfuerzo. Liar a nuestros conciudadanos, y es mejor hacerlo cada 2 años que todos los años. Y tenemos algunas dudas respecto a si hay que tratar de manera diferencial los votos de los barrios pequeños o de las personas pertenecientes a barrios pequeños o no, porque si no, de alguna manera, pues siempre ganan los barrios grandes. Todavía no lo hemos decidido. Tampoco sabemos si introducir y cómo introducir el hecho de los votos negativos, porque a lo mejor es un proyecto que es querido por el 5%, pero es no querido por el 50% del barrio. Y como ahora solo se vota a favor, pues no se sabe eso como si se compensa, si es razonable o no. Estamos en esas cosas, es decir, estamos haciendo cosas serias, como hacemos siempre. Por lo tanto, todos los años no nos comprometemos a hacerlo. Es más, es probable que no se haga todos los años, sino de manera bienal. Por lo tanto, votaremos no a esta propuesta que lo que hace es decir que se haga todos los años. No que se haga, que ya, repito, confirmé en la comisión que se va a hacer. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Vamos, que efectivamente, porque por unos criterios discrecionales deciden ustedes pues hacerlo. Igual tampoco es cada 2 años, no lo sé. O sea, no, a mí no me queda nada claro con esta respuesta. Pero en todo caso, lo que sí vengo a traer aquí son algunos datos. Por ejemplo, datos que aparecen en la página web del Ayuntamiento, ¿no?, en el listado de propuestas más votadas incluidas en el presupuesto municipal de 2019, que son, en concreto, 9 propuestas de Distrito Este, 16 del resto de la ciudad, que suman 25, y de esas 25 propuestas ejecutadas hay 3, en ejecución 4 y en licitación hay 5. En definición hay 13, es decir, que todavía no se sabe ni cuándo ni cómo se van a hacer. Es decir, a falta de un pleno para que estemos debatiendo los presupuestos, que imagino que tendremos todos los grupos una ardua tarea con los números de 2020, de las 25 medidas del presupuesto participativo de 2019 solamente se han ejecutado 3. 9 parece que se van a hacer en algún momento y 13 todavía no se sabe nada. Hombre, pues estas cifras desde luego nos hacen pensar que más que falta de tiempo para unos nuevos presupuestos participativos, igual lo que es una falta de capacidad para ejecutar los compromisos ya adquiridos y que el Ayuntamiento no contempla un nuevo proceso participativo porque se le acumulan los deberes sin hacer. Tenemos la sensación de que este Gobierno tiene un grado de compromiso mucho menor con las medidas propuestas por las vecinas que con las suyas propias. Y esa es la sensación que nos queda después de haber debatido sobre esta moción, que teníamos efectivamente muy claro que iban a votar en contra. Gracias. Zuri, bozketari ekingo diogu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txanda, bai, talde popularrak.
Es que ricasco. Pues tengo que confesar que nosotros teníamos pensado votar a favor de esta moción. Lo único que el concejal de Hacienda me tiene el corazón ganado. El gotelé me ha ganado. Y efectivamente las explicaciones que ha dado pues nos han convencido y por eso hemos votado en contra. Le advierto que los presupuestos no van a ser igual, ¿eh? Me voy a poner una coraza y vamos a ser mucho más combativos. Gracias. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Santa Clara. Kontrol mozioa Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua, Santa Clara uharteko itsasargiko eskuhartze artistikoaren aurrekontua dela eta. Aurkeztua. Moción de control presentada por Jon Markel, Ormazábal Gaztañaga y Aisea Garay Olaya. Moción de control presentada por los grupos Bildu y Elkarrekin Donostia sobre el presupuesto de la intervención artística del faro de la isla de Santa Clara. Bai, izenburuan dagoen urrenkerari jarraiki, Bilduri emango diotitza. Bale, euskera zengo dut nik, eta... Bale, Bildu eta Elkarrekin Donostia udal taldeek interpelazioan aurkeztu genuen 2019ko azaroaren 11an pertsonentzako zerbitzuen batzordean Santa Clara uharteko itsasargiko lanen kostuaren igoerari buruz. Izan ere, lanak hastearekin batera, ikusten ari da esku hartze horren kostu ekonomikoak lanak hasi aurretik iragarri zena baino handiagoa izango zela. Zehatzean, hasiera batean 1,5 milioi euroko kostu iragarri zen, baina jada 3,7 milioi ingurun kokatzen da. Kultura zinegotziak batzordan bertan emandako azalpenetan honakoa adierazi zuen. Ez du gora egin kostuak, egia €1 milioi aurrekontua ezarri zela udal aurrekontuetan, baina proiektua definitzen denean aurrekontuak ere definitzen doaz. Bigarren aldera batean lanaren gutxi gora berako kostuen estimazio bat eskatu zen, eta zinegotziak uharteko itsasargian egiten ari den lana, lan progresibo bat dela erantzun zuen. Aurrekontuaren igoera ez dela nola nahikoa ulertzen dugu edo iristen diogu, eta itsasargiko esku hartze artistikoa dela eta hirian sortu den arreta eta kezka kontutan hartzea beharrezkoa dela uste dugu. Horrengaitik aurkezten dugu gaurko mozioa eta bai azpimarratu nahi dut ez esku hartze artistikoaren kontra gaudelako, baizik eta tokia, bai, esku hartze hori egingo den tokiaren inguruan zalantza handiak eta gero eta handiagoak sortzen ari zaizkigulako eta aurreko mozioari lotuta badukagulako sentsazioa gainera, naiz eta azalpenetan esan den bezala 2 urte atzeratik egiten ari diren lanak izan, gu gutxienez azkenengo hilabete edo aste gutxietan ohartzen ari gera, ez zen olako arazoak edo notizia berriak gain jartzen ari diren gai honekin. Hori dela eta Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio edo hori da eskatzen duguna mozioan, udal gobernuari aurkeztu bezala Santa Clara uharteko itsasargian egiten ari diren esku hartze artistikoaren aurrekontu zehatza 3 hilabeteko epean aurkeztea, eta bigarren puntu bat izango zen, eta berriro diot, ez da obra bertan bera ustea, baizik eta 3 hilabeteko epe honetan eta aurrekontu zehatz hori aurkeztu bitartean, behin-behinean lanak gelditzeko eskatzea. Eskerrik asko, orain Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, tal y como avanzaba el compañero Markel Ormazábal de Bildu, hemos presentado esta moción de forma conjunta, ya que ya en la Comisión de Servicios a las Personas de este mes de noviembre presentamos una interpelación sobre el incremento del coste de las obras del faro de la isla de Santa Clara. Y es que con el inicio de las obras se está constatando que el coste económico de esta intervención será superior al anunciado antes del inicio de las mismas. En concreto, en un principio se anunció un coste de 1,5 millones de euros, pero ya se sitúa en torno a los 3,7 millones. El concejal delegado de Cultura, en las explicaciones dadas en la propia comisión, manifestó lo siguiente: el coste no se ha incrementado. Es cierto que se estableció destinar 1 millón de euros en los presupuestos municipales, pero a medida que se va definiendo el proyecto, se van definiendo los propios presupuestos. En una segunda pregunta se solicitaba una estimación de los costes aproximados de la obra y el concejal respondió que la obra se está realizando en el faro de la isla, es una obra progresiva. Además argumentó que se trataba de un proyecto de ciudad y en cuanto ese proyecto de ciudad necesitase la inversión pertinente, el gobierno la cometería sin tener claro o saber desde la oposición si es que hay un límite para la misma, ¿no? El incremento del presupuesto
es de importancia bajo nuestro criterio y consideramos que la intervención artística en el faro exige tener en cuenta la preocupación que ha generado en la ciudad. Igualmente, desde nuestro grupo pues queremos resaltar, tal y como ha realizado el señor Ormazábal, que, pues que queremos dejar claro que evidentemente no estamos en contra de la intervención artística de Cristina Iglesias, porque entendemos además que es una artista de renombre y que sería importante para la propia ciudad contar con un proyecto suyo, pero sí que ponemos en duda evidentemente el emplazamiento donde se va a llevar a cabo, a tenor pues de las consideraciones anteriores que hemos realizado, así como las propias afecciones medioambientales que hemos trasladado en anteriores ocasiones. Y, por tanto, por ese motivo hemos presentado la siguiente moción de control. Por un lado, instamos al Gobierno municipal a presentar en el plazo de 3 meses el presupuesto detallado de la intervención artística que se está realizando en el faro de la isla. E igualmente instamos al Gobierno municipal a paralizar las obras que se están realizando hasta que dé cuenta en el plazo de 3 meses de un presupuesto detallado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Sí. A veces se mezclan argumentos que pueden ser lógicos y razonables con otros que no llego a entender. Porque realmente, si pensamos en la historia reciente de esta ciudad, ¿el Peine del Viento se podría haber realizado? Con el coste que supone, la intervención que supuso y el ámbito donde está. Probablemente algunos de los que ahora están poniendo pegas o dudas razonables o no, no lo hubieran hecho viable. El conjunto vacío de Oteiza, que yo sí lo recuerdo porque estaba en esta corporación, hubo partidos y plataformas en contra de que se realizara porque había una ermita, se decía, de valor incalculable. Y hubo que cambiar toda la historia y se pudo realizar. Cristina Iglesias tiene nada más y nada menos que las puertas del Museo del Prado de la ampliación de Moneo en una obra singular de alto valor artístico internacional y de grandísimo prestigio. Tiene la obra de delante de la Catedral de Toledo por su 5º centenario que se celebró hace 6 o 7 años, en uno de los edificios góticos más importantes del conjunto del Estado, del país, de lo que cada uno considere. Que done una obra a la ciudad de San Sebastián, porque es una obra que se dona y tiene unos costes de fabricación, de añadido, que se hacen en empresas creativas guipuzcoanas, en unos talleres de Eibar fundamentalmente, yo lo he podido escuchar varias veces. Es malo invertir en cultura, es malo invertir en nuestras industrias creativas, en esa salida a nuestras fábricas que ahora se dedican a hacer otro tipo de productos. Puede ser un ejemplo para que luego se internacionalice la obra que está haciendo en Londres, también lo hace la factoría de Eibar, o la obra que después le puede salir a Cristina Iglesias, me da igual, en Nueva York, Bombay, en cualquier lugar del mundo, también se haría desde una empresa de Eibar. Es malo. Yo a veces de verdad entiendo que se quiera saber cuánto va a costar y demás, yo por eso digo que hay cosas razonables, pero que lo paralicemos, que es lo que viene en todas las mociones, pues sinceramente no lo veo, no lo veo. Creo realmente que se está intentando construir también en esto una montaña donde quizás no lo haya, o simplemente hay discrepancias, también legítimas. Se puede discrepar y pensar que no es lo más importante para la ciudad. Yo creo que bueno, es una posibilidad, es una obra que ella ha querido donar, que ella ha entendido que era bueno que estuviera en ese escenario de la Bahía junto con Oteiza y con Chillida, lógicamente, y me parece que eso tiene un valor mundial importante a la cultura vasca, a las señas de identidad propias, y me parece realmente que de verdad llevamos el debate a sitios donde quizás no queramos ninguno, probablemente. Y por tanto, vale, la mayor transparencia posible, la mayor racionalidad también, cuando se sepa pues, los costes razonables, si son o no son razonables, pero de verdad ayudemos todos un poquito más, que yo creo que es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Arratsaldeon berriz ere. Nik mozio hau aurrekoarekin lotuko dut, ze uste bata bestearen jarraipen bezala ere funtzionatzen duela, eta batzordean ere aipatu nuen kasu honetan kostua nola banatzen zen, alde batetik bereiztu egin behar zala obra artistikoak berak eskatzen duen produkzioa eta horrek daukan kostua eta horren inguruan egiten den balorazio ekonomikoa, eta bestalde itsas argiak behar duen obra zibil guztia, eta bata bestetik bereiztu egin behar zela. Eta kasu honetan, hau zerbait progresiboa zela, denborak aurrera egiten zuen heinean, behar desberdinak zudela eta horriei guztiei aurre egingo zitzaiela udal honen aldetik ulertzen dugulako hau dela hiri honek gaur egun seguraski kultura arloan duen posturik edo inbertsiorik garrantzitsuenetakoa.
Eta hori da gaur baita ere guk defendatuko duguna eta horregatik hemen bi taldek ekarri zuen mozioa ez dugu babestuko. Ze bigarren aldiz, udalbatza honetan gaur, eskatzen duzue bi taldeok, batek bigarren aldiz, bestak lehenengo aldiz, egun inbertsio kulturalik handiena, hiriak duena, bertan bera guzteko. Eta egia izaten da baita ere, hiri honetan eta gure herri santu honetan, proiektu bat, inbertsio bat, plan berri bat martxan jartzen denean, automatikamente beti egoten direla gure gizarteko sektore batzuk eta zehazki alderdi politiko jakin batzuk, beti ezezkoan jartzen dianak. Por si acaso, igual dio, ona hotxarra da, baina bazpare, hasieratik beti kontra jartzen diala. Ezakit tik bat izango balitzu ezela, ezta? Eta horri jarraitzen dio, gainera gero, kanpaina edo politizazio bat, ez? Ezaki zer bizirik jarraitzen dion, ezaki izan daiteke Baratza bizirik, Santa Clara bizirik, ez? Normalean beti horri jarraitzen dion horrelako relato batekin, ez? Segura eski hemen dagoeneko ja plataforma sortua egongo dela, baina uste denborak bakoitza uzten duela bere lekuan. Eta akordatzen naiz baita ere, aurreko asteko interpelazioan nola, Elkarrekin Donostiako ordezkariak esaten zuela, a ver si ante las tantas voces críticas no habíamos tenido la consideración de parar, ¿no?, el proyecto. Eta nik esaten izun, pues udal gobernu honek neurtuko balu bere lana edo egin edo ez egin jasotzen dituen kritiken inguruan danak etxean gehatuko ginen zapaira begira zerrez egin gabe. Ze kasualidadez jasotzen dian ahots kritiko guztik izaten dira udal gobernuaren kontra edo PNV-ren kontra. Normalean talde proposatzaileen kontra ez dute inoiz egiten ahots kritiko horiek. Eta sorpresa moduan aste honetan beste ahots kritiko bat gehitu zaigu, sindikatu bat. Que con poca sospecha de tener afiliación política gaina. Osea, orduan, nik uste gaurko honetan argi geratzen dela, hemen kostua bai, kostua ez, matizatzen dezue artista bai, artista ez, ez egu artelanaren kontra egiten, baina hemen gaurko honetan eskatzen duzuena bi alderdi hauek, da egun hirian daukagun apostu kultural handienetakoa bertan bera uztea. Eta ez dut uste dala udal taldeon lana edo udalaren lana, artista bati esatea, zer egin behar duen, bere artea zentsuratzea, esan ez jarri zazu hemen, ez jarri zazuan, gastazutazu gehiago gutxiago, jarri zazu Urgolen Paseo Berrian edo Santa Clara artean, ez dut uste sortzaile bati talde politiko desberdinok esan behar diogunik zer egin behar duen eta nola. Ze uste dut kultura edo arteak ez diola horri erantzuten edo behintzat garai honetakoak, ez dakit beste garai batzutakoak bai, baina garai honetakoak behintzat ez. Eta hori da gaur hemen aurka bozkatuko duguna. Behintzat guk jarraituko dugu apostu horren alde, daukan kostua daukala. Eskerrik asko, izteko txandak orain, denengo Eta sortzaile batek erabaki dezake bere eskulana non jarri dezaken bere kabuz. Ez dut esaten kasu hau denik, baina esaten da alderriek ezin digula esan sortzaile bati, baina sortzaile batek eskarazoa hor dago. Norbaitek eman dio baimena eta norbaitek utzi dio hor egiten, eta arazoa berriro diot hor dago. Eta eskatzen ari gerana da seriotasuna. Berriro diot, ez gaude esaten ezetz, kontra tal, hasteko gustatuko litzaidake Aritzalde, Parkea Bizirik, Ekologistasen Akzion, bizilagunekin guzti horiek EH Bilduren taldeko. Eta pentsatzen du Podemoseko ere nahiko luketela guzti horiek beraien taldekoak izatea. Horran, batetik nik uste errespetu bat ere bai, urte luzez lan eta trajektoria autonomo bat, bai, igual batzu gutxiago beste batzu baino, baina desenteko autonomia daukaten elkartek egiten dituzten kritiken aurran. Eta berriro diot, kasu honetan eskatzen ari gerana da, behin-behinean gelditzea, seriotasun eskara batengatik, eta seriotasun eskara da hori oso denbora gutxian igo dela aurrekontu bat izugarri. Izugarri, eta fetxa, zifra nik uste dela dardara egiteko. Eta eskatzen ari geran bakarra da, hemendikan 2 hilabetetara berriro horrelako igoera baten aurrean ez aurkitzeko neurriak hartzea. Hoxe, besterik ez. Eskerrik asko, izteko txanda berain Elkarrekin Donostiak. Sí, lo cierto es que entendiendo la importancia de la trayectoria de Cristina Iglesias, pues es una fortuna para la ciudad poder tener una intervención escultórica de ella, ¿no? Y lo cierto, pero no deja de sorprendernos el hecho de que, bueno, pues si la artista ha decidido que en este emplazamiento, pues así será. O sea, entiendo que se quiera tener una intervención, pero igual hay que plantear si todo lo que plantee el artista puede ser o no para la propia ciudad, ¿no? A partir de ahí, si el coste de la obra es 8 millones, pues aún y todo se asumirá porque es un proyecto de ciudad. Digo, sería importante que a la ciudadanía pues se le deje claro, todo el mundo sepa cuánto va a costar, porque da la sensación de que uno dice, bueno, pues
decimos 1 millón y luego ya lo que vaya saliendo, pues igual la gente no se va enterando mucho, ¿no? Pero al final, evidentemente, sería importante un ejercicio de transparencia, el asumir que pues, el coste podía ser bastante mayor y empezar a dar las cifras reales, ¿no? Porque es verdad que igual a priori pues, la gente se hubiese quedado igual sorprendida de que estuviésemos hablando ya de 4 millones de euros, con igual otras prioridades que la ciudadanía pueda entender que pudiera haber antes de hacer una intervención de este tipo, con las afecciones evidentes que se están produciendo ya en un entorno natural y protegido como es la isla, y por tanto, pues bueno, seguimos insistiendo en la necesidad de tener información veraz y transparente, que la ciudadanía sepa lo que puede suponer esta obra y más allá de todas esas afecciones que pueda tener, el coste económico también es un tema importante a la hora de valorar este hecho, ¿no? Y el Gobierno municipal pues ha decidido dar carta blanca y que sea lo que tenga que ser por el hecho de tener la intervención. Entonces, desde nuestro grupo, pues preocupación ante estas decisiones. Eskerrik asko. Bai, zuri, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko Puntuz puntu botuak. bozkatzea nahi dugu, mesedez. Ai. Puntuz. Puntuzka, bai, barkatu. 2 puntu dira, beraz banan egingo dugu. Lehen puntuari, bueno, ez daukezut eragozpenik, ez? Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta orain ez dakit boto azalpen txandarik nahi duen talde popularrak, bai? Sí, hemos votado a favor del primer punto porque, bueno, parece inocuo, pero necesario conocer, en cualquier caso, igual que sobre esta materia, en cualquier otra, conocer el presupuesto de una intervención, en este caso artística, pero con dinero público, parece razonable. Y el segundo nos parece, pues igual que los argumentos que han utilizado y no los repetiré, algo descabellado, entendiendo que es un planteamiento que se hace, y por eso hemos votado en contra, es un planteamiento que se hace porque se está en contra de la intervención. Y yo entiendo que hay que buscar argumentos, y esto es muy legítimo también. Pero si todas las obras, todas las intervenciones que tienen algún desvío en el presupuesto, y me puedo circunscribir a las culturales, algunas de ellas desarrolladas e impulsadas con un gobierno de H. Bildu. Estoy pensando en Tabacalera, del presupuesto inicial al final, pues hubo un cambio sustancial. O estoy pensando en la capitalidad cultural, del presupuesto inicial al final, pues hubo un cambio sustancial. Por eso no nos parece razonable, aun entendiendo la intencionalidad política, no nos parece defendible ni razonable que se plantee la paralización con un argumento más bien peregrino. Gracias. Bai, hurrengo puntura pasatuko gera. Martxoaren 8ko Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua martxoaren 8ko greban langilei deskontatutako zenbatekoa dela eta. Moción de control presentada por Reyes Carrere Zavala, concejala. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en relación a la cantidad descontada a los trabajadores y trabajadoras en la huelga del pasado 8 de marzo. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, el pasado 8 de marzo, en la huelga convocada por el movimiento feminista en favor de los derechos de las mujeres y en contra del patriarcado, fueron muchos y muchas los y las trabajadoras municipales que secundaron esta convocatoria. Y a raíz de eso, para seguir trabajando en proyectos en favor de la igualdad, contra el machismo y contra la violencia de género, la Comisión Técnica para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de Trabajadores y Trabajadoras de este ayuntamiento, el pasado día 10 de abril, decidieron que ese dinero descontado a los trabajadores por hacer esa huelga, al igual que se decidió el año anterior, se destinará al capítulo 2 del Departamento de Igualdad y destinarlos a proyectos del mismo departamento, ¿no? Entonces, interpelada el pasado
24 de octubre se hizo un ingreso de 24.000 euros al Departamento de Igualdad y aproximadamente 19.000 euros restantes de la cifra calculada por esa huelga, pues parecía que faltaban. Interpelado el Gobierno sobre este asunto, la respuesta fue que ese dinero ha sido destinado para subvencionar la carrera ciclista clásica San Sebastián del pasado mes de agosto. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer dos reflexiones y por eso traemos esta moción de control a este ayuntamiento, ¿no? Entendemos que esta decisión unilateral y arbitraria por parte del Gobierno tiene dos lecturas muy claras y, a nuestro parecer, pues bastante graves, ¿no? Por una parte, se menosprecia, no se respeta la decisión adoptada por dicha comisión y, por otra parte, de alguna manera y de una manera indirecta, se menosprecia el criterio de las propias técnicas del Departamento de Igualdad, ¿no? Aquí estamos hablando mucho de participación, estamos hablando, pues bueno, ahora mismo acabamos de oír una intervención poco menos que denostando los movimientos populares que hay en esta ciudad a favor de una serie de cuestiones como pueden ser la ecología o como pueden ser otras muchas cuestiones, y que a esos no se les da de alguna manera la voz que tienen. Y esta mañana también hemos visto cómo no se le da voz a personas que están en una situación de urgencia, pero es que tampoco se respetan las decisiones que hay en el ayuntamiento, en las mismas comisiones. Entonces, lo que no entendemos es, si no vale, no se le escucha a los movimientos populares, no se le escucha a las personas y familias que están en una situación de urgencia, no se respetan las decisiones que se toman en comisión, pues entonces pasa lo que pasa, que miramos a nuestra derecha en este caso y siempre vemos el pleno del ayuntamiento vacío. ¿Por qué? Porque no merece la pena ni venir, ni ir a comisiones y entonces en ese sentido lo que entendemos es que la participación ciudadana pues realmente está muy bien, pero luego hay que ponerlo en práctica. En ese sentido, lo que pedimos en esta moción de control es que se ingrese el dinero que así decidieron destinar la comisión de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y que se reponga al Departamento de Igualdad y que sean las técnicas quien decidan a dónde destinar ese dinero, que a lo mejor ellas hubieran decidido el mismo destino, pero entiendo que tiene que ser otra manera de funcionar. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que cuando leímos esta moción nos llevamos una sorpresa. Vamos a esperar un poco a las explicaciones que se dan, pero, hombre, si esto ha sido así, si se ha decidido unilateralmente utilizar nada menos que 19.000 euros para otra cosa que no fue lo que decidieron las trabajadoras, pues desde luego nos parece que es bastante feo. Hombre, es que la verdad es que no sé qué decir, porque en principio esto no reviste mayor dificultad, ¿no? Se reúne el órgano correspondiente que representa a las trabajadoras. O sea, yo lo he hecho en años anteriores porque soy técnica de igualdad de una institución y se junta la comisión técnica, en este caso, para la igualdad de oportunidades, se escucha, el órgano traslada el acuerdo al que se ha llegado y ese dinero va a la partida del departamento correspondiente y en este caso pues parece ser que se decidió destinarlo al de igualdad. No sé, se da el ok para meter el dinero en el código del departamento y tampoco hay mucho más que hacer, es bastante sencillo. Nos quedamos a la espera de las explicaciones pertinentes porque, no sé, nos sorprende. Nos sorprende mucho pues la propia moción o que haya podido pasar esto en este ayuntamiento. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai. Eskerrik asko, arratsalde on danoi. Bueno, sin querer meterme tampoco en todo el medio, tampoco el asunto, pero que parece que tiene sentido, ¿no? Pues que este dinero en su totalidad se invirtiera pues en el Departamento de Igualdad.
quiero leer un poco más allá, porque es verdad que estos 19.000 euros que se utilizaron en la clásica de San Sebastián, ya que este año se acogía por primera vez también un recorrido para mujeres, esos 19.000 euros que se invirtieron ahí, quiero pensar que la clásica ya contaba con esos 19, o sea, que en sus presupuestos, cuando se presupuestó lo que iban a necesitar para hacer la clásica de San Sebastián femenina, que ya tenían esos 19.000 euros presupuestados. Por lo tanto, esos 19.000 euros que ya estaban presupuestados, en algún momento se han tenido que sacar de ahí porque han entrado los de aquí y se han llevado a algún otro lado. Por lo tanto, leyendo con la información que tengo, porque tampoco se dio más en comisión, lo que se ha hecho es puentear estos 19.000 euros a otro lado, diciendo o camuflándolo en que se han metido en la clásica femenina. Y si no es así y de verdad se han quedado en la clásica femenina, pues solo puedo pensar que ha habido una carencia, una falta de previsión en lo que iba a costar esta clásica femenina, porque no creo que ya se presupusiera, presuponer, no presupuestar. No creo que nadie tuviera, bueno, ya me habéis entendido, que iba a haber una huelga con la que ibais a poder luego llevar dinero o poder presupuestar con el dinero de esa huelga la clásica de San Sebastián femenina. Por lo tanto, hay un punto en el que pierdo totalmente el rastro de este dinero y que no entiendo. Más allá del meollo de la propia moción también, no entiendo muy bien cómo se ha ido gestionando estos 19.000 euros que pierdo la pista, porque de verdad pienso que o es una falta de previsión o directamente esa puente de esos 19.000 euros. Qué ricasco. Eskerrik asko zuri, talde sozialista orain. Sí, el Grupo Socialista va a votar a favor, claramente, porque la huelga del día 8 de marzo para nosotros no es una huelga más, tenía unos principios, unos valores y unos compromisos. Esos principios y esos valores del día 8 de marzo son el trabajar por la igualdad de hombres y mujeres, por romper con las brechas, las diferencias y las desigualdades que hoy en día todavía existen. Y por tanto nos parece lógico que ese dinero de los trabajadores, de las trabajadoras, de las propias concejalas y concejales que hicieron huelga ese día, pues se sumen al Departamento de Igualdad. Eso no quiere decir que las técnicos de igualdad son las que deciden dónde van las partidas presupuestarias. Eso quiere decir que el Departamento de Igualdad, en colaboración con el Pleno, que es quien decide a dónde va, o la Comisión de Hacienda, pueda destinar los recursos, bien sea la clásica femenina, si es que tiene que ser, la trainera de mujeres o lo que se decida entre todos, porque bueno, pues podrá ser una cosa u otra, yo no entro en valorar lo que es más acertado o menos, porque no me corresponde. Pero sí me parece que es una moción que tiene todo el fundamento de coherencia política, y esa huelga tenía esas consecuencias y tiene que tener esas consecuencias y esas repercusiones, porque es la gente la que ha perdido ese dinero, la que no ha cobrado por la razón que sea salario, y la que ha querido destinar esos recursos a estos fines y a estos objetivos, que nunca será suficiente el dinero que se destine, por lo menos hoy por hoy, y ojalá algún día no sea necesario. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, pues bueno, en primer lugar voy a explicar lo que hemos hecho. A lo largo de este año se nos presentó la nueva posibilidad de que una de las actividades deportivas con más repercusión mediática de las muchas que se desarrollan en nuestra ciudad, concretamente la clásica ciclista del mes de agosto, incluyera por primera vez una carrera femenina. Esta novedad no se produciría per se, sino como una acción de colaboración público-privada y, por lo tanto, con un esfuerzo económico del propio ayuntamiento, valorado en aproximadamente 40.000 euros. Para conseguir esta aportación, decidimos que parte del dinero ahorrado con motivo de la huelga realizada por algunos y algunas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento como consecuencia del 8 de marzo, aproximadamente la mitad, unos 20.000 euros, fuese destinado a este fin. Y los otros 20.000 euros serían obtenidos de otros fondos excedentarios del propio ayuntamiento. Es decir, hubo un sobreingreso de 40.000 euros, porque si no, no se producía la clásica femenina. Ante esta decisión, una precisión. 20.000 euros es la cantidad aproximada que el año pasado se transfirió al negociado de igualdad por este mismo motivo. La razón es que el año pasado la huelga fue de 4 horas y este año ha sido de la jornada completa, con lo que el ahorro se ha duplicado más o menos. En segundo lugar, es obvio que ni los trabajadores ni las trabajadoras, ni los de igualdad, ni los de presupuestos, ni los de acción social, ni los de movilidad son los que deciden dónde se destinan los fondos. Podrán dar su opinión, lógicamente, que es muy cualificada y que, en fin, se atiende o no se atiende en función de lo que sea, pero somos los que tenemos la responsabilidad de gobierno, los que tenemos que decidir, porque somos los que respondemos ante todos. Y, por tanto, en este caso se hizo también lo mismo.
En tercer lugar, respecto a la razonabilidad de la celebración de la clásica femenina, y de su contribución a la visibilización de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que me parece obvia, me voy a situar a las 9 de la mañana del pasado día 8 de este mes, cuando, ante la explicación del presupuesto del Departamento de Deportes por parte de mi compañero Martín, la propia portavoz de EH Bildu definió como, abro comillas, una muy buena noticia, cierro comillas, la presupuestación y celebración de la clásica femenina. ¿Y cómo piensan ustedes que se ponen en marcha este tipo de iniciativas? ¿Solo con buena voluntad y sin dinero? No, el dinero hay que ponerlo. En cuarto y último lugar, creo que estaremos todos convencidos de la necesidad de que las políticas que fomentan la igualdad entre los hombres y las mujeres deben de ser claramente transversales y no se puede ni debe circunscribir exclusivamente al negociado de igualdad, por muy fundamental que sea su papel. Como no puede ser de otra manera, el análisis de los presupuestos municipales 2020 desde la perspectiva de género que ha elaborado ese propio negociado de igualdad está trufado de referencias a la necesaria transversalidad de estas medidas. Y me voy a detener en dos momentos del mismo que textualmente dicen, página 18, el enfoque dual de las políticas de igualdad propone combinar la dedicación específica de recursos para la igualdad, que permitan el impulso de políticas de acción positiva y la dedicación de recursos con otros programas para abordar la transversalidad y política social. Página 75. El informe propone, en sus propuestas de mejora, que dentro de las estrategias de gestión del Ayuntamiento se incluya la igualdad de manera transversal y con objetivos y medidas específicas para los departamentos, empresas y organismos. Pues bien, esto es precisamente lo que hemos hecho con una parte de los fondos excedentes derivados de la huelga del 8 de marzo. Una política transversal con el objeto de dar una notoria visibilidad a la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, no sé, es un poco la sensación de pregunto por churras y me salen por merinas. Yo creo que en ningún momento esta concejala ha cuestionado la clásica San Sebastián femenina, en ningún momento. De hecho, la moción de control no va en ese sentido. Lo que sí cuestiona es que dentro de una mesa técnica de trabajadores y trabajadoras se ha tomado una decisión en este ayuntamiento y esa decisión, por una decisión arbitraria del Gobierno, no se le ha hecho caso. Y lo que cuestiono es para qué sirven tomar ese tipo de decisiones en mesas técnicas. Ese es el cuestionamiento. Y segundo, que creo que desde el Departamento de Igualdad, como muy bien ha dicho Gasco, no solamente las técnicas, sino que desde el Departamento de Igualdad decidirán el destino de ese dinero, que a lo mejor, y yo creo que en mi intervención lo he dicho, hubiera podido decidir ir a la clásica. No lo sé, pero esto no lo sabemos porque este Gobierno no ha dado la oportunidad a esa decisión. Por otra parte, cuando hablamos de igualdad y usted dice que la clásica San Sebastián, desde el PP han dicho muy bien, una clásica San Sebastián en la que hay que hacer una organización impresionante, no se hace en 2 días. Y hace falta muchos meses. Y por otra parte, si hablamos de igualdad y resulta que se destinan 120.000 euros a la clásica San Sebastián, toda, y son 40.000 para la femenina, ahí claramente, si hablamos de transversalidad y si hablamos de igualdad, eso es un presupuesto absolutamente discriminatorio para la clásica San Sebastián femenina también. Por lo tanto, o hablamos de igualdad o hablamos de respetar las decisiones que se dan en ese comité. Yo creo que luego es muy fácil envolver todo aquello con la transversalidad o no, pero en este pleno y al día de hoy hemos visto cómo se ha votado en contra en una serie de propuestas que se han dado también de transversalidad, como la mesa que he propuesto yo esta mañana, y no se le ha hecho ningún caso. En cualquier caso, estamos hablando de otra cosa, no de la igualdad. Y si hablamos, entramos ahí. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Trinitate plazako frontoiaren mantenuari... Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Trinitate plazako frontoiaren mantenua dela eta. Jon Marken Lormazábal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, presenta moción de control relativa al mantenimiento. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu relativa al mantenimiento del frontón de la Plaza de la Trinidad.
Bilduk irakurriko du. Bai, Trinitate plazako frontoiak auzoan betetzen duen funtzio berezia dela eta kontrol mozioak honakoa dio. Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari Trinitate plazako frontoiaren erabiltzaileekin batera, besteak beste Aldezarra Kirol Elkartea eta Horixe ikastolarekin espazioaren mantenu egokirako eta iraunkorrerako neurriak landu ditzala. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. Emakumeak eraginkortasunez babesteari eta laguntzeari eta udalak xede horri begira jarritako baliabideen emendioari eta balioespenari buruzko Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, emakumeak eraginkortasunez babesteari eta laguntzari eta udalak xede horri begira jarritako baliabideen emendioari eta balioespenari buruzkoa. Por Aitzole Araneta, relativa a la protección y acompañamiento efectivos de las mujeres y el aumento y valoración de recursos. Moción de control presentada por el Grupo del Elkarrekin Donostia relativa a la protección y acompañamiento efectivos de las mujeres y el aumento y valoración de recursos puestos a tal fin por el Ayuntamiento. Bueno, behin eta berriro dakartzagu indarkeria matxistarekin lotutako gai hauek eta beste hilabete batez ere, ikusi dugu nola kasu berriak gertatu diren. Emakume edo erasoak jasan dituzten emakumeek azaltzen dute zer nolako bidea egin behar duten, ez? Bide mingarria salaketa hauek aurkezteko unean eta baita ere eraso hauek bere bizitzan dituzten ondorioei aurre egitean. Nik uste gizarte demokratiko guztiek babestu behar dituztela bere herritarrak eta errespetu, berdintasun eta bizikidetza balioak sustatu. Baina, ez da kasualitatea, emakumeak herritarren 40% baino gehiago izaki, sexualki erasotuak izatea, erailak izatea, bortxatzea eta diskriminatuak eta ikustezin bihurtzea. Zentzu horretan, argi daukagu udal esparrua da herritarrengandik gertukoena, baita ere emakumeen bizitzan modu erabakigarrian eragiteko eta indarkeria horien aurkako mezu argia eta irmoa emateko esparru egokia. Komisioan gizarte zerbitzuetako zinegotzi ordezkariak azoraren 11an aurkeztutako interpelazioari erantzunez esan zuen jada badela emakumei laguntzeko zerbitzu bat dagozkion salaketak aurkezteko unean eta erasoak jasandako emakumeen lekukotasunek argi eta garbi uzten dute ez dela nahikoa. Salatzera joateko unean eskaintzen den arreta beltur baitira adibidez gauez bakarrik ibili, kalera irten edo beren bikote eta familia harremanak kudeatzeko beste gai batzuen artean. Gainera, zeregin horien xedeko adierazleetan eskuragarri dauden baliabideak eta langileak baloratzeko garaian, erantzuna zinegotzaren aldetik izan zen sailaren denean zeramaten zerbait zela hori. Eta azkenik ere bai, erantzun zigun gobernuak gai honetan dituen planek ezinbestekotzat dutela emakume horiei harrera zerbitzu egituratu hobe bat eskaintzeko konpromisoa. Erasoen biktima diren emakumei bideratutako zerbitzuak eta baliabideak hobetzeko asmoa ikusirik eta emakumei arreta zerbitzu hobea emateko helburua lortzeko, horregatik aurkeztu dugu hurrengo kontrol mozioa. 3 atal ditu, lehenengoak dio, Donostiako udalak udal gobernuari eskatzen dio, erasoak jasan dituzten emakumei laguntzeko zerbitzua hobetu dezala, salaketatik harago egin dezala eta salaketatik haratago doan ibilbidean lagundu ditzala. Bigarrenez, Donostiako udalak gobernuari eskatzen dio gure hirian ratioak eta langile publikoen, hau da, psikologo, abokatu eta gizarte langileen kostua finka dezala, biztanle eta erabiltzaile kopuruko, emakume erabiltzaileen kopuruko eta lurraldearen arabera, eta 3. Eskatzen diogu udal gobernuari, eraso sexisten aurreko protokoloa hobetu, zabaldu eta eguneratu dezala. Mila esker. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, ez? EH Bildu taldeak, bai?
Bai, pixka bat esan, alde bozkatuko dugula. Nik uste mozio hau da guk goizian aurkeztu dugun antzekoa hau da. Eraso sexistan aurre egiteko protokoloak eta baliabideak udaletxe aldetik, udal gobernuaren aldetik, hobetzea eta gehitzea. Nik uste guztion asmoa hori dela, nik goizian esan dut guztion artean sinergiak eta indarrak batzea behingoz eta Donostian aldugun moduan protokolo guztiak hobetzeko argi dago eta nik uste agerian dagola nolabait baliabide falta edo baliabide gehiago edo diru gehiago jarri behar dela mahai gainean guztia bintzat hobetzeko eta gertatzen denean asko eraginkorrak izateko udaletxe partetik. Orduan guk alde bozkatuko dugu, zein pentsatzen dugu, eta argi dago pixkat gehiago jarri behar dela, indar gehiago eta indar guzti horiek denon artean batuz. Uste dut udaletxe aldetik oso ondo dagola adierazpen publikoak egitea, adierazpen instituzionalak egitea eta nolabete prentsaurrekoak ematea, eta guzti hori, baina azken finean konkretuki jarri behar diala gauza mahai gainean, profesionalak behar ditugu gehiago, askoz gehiago, arlo guztietan eta departamento guztietan. Uste dut kezka handia dagola, uste dut ez denok dakigu, eta hortan pentsatzen dut ados egongo gehala kezka handia dagola gai honekin, eta horregatik baiezko emango dugu. Espero dut hontan bintzat alde izatea guztion bozkaz, zeren benetan beharrezkoa da. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Mila esker berriro, presidente jauna, arratsaldeon. Kezka konpartitzen da eta lanean ere ari gera hortarako, baina, klaro, gauzak utzi behar dira oso argi. Gauza bakoitzak daka bere tokia. Aizu, aspaldi honetan askotan tokatzen ari zait esatia eta errespetu guztiz esaten dut, nik lenguado bat erostera balimanoa botika batera eta botikan ematen ez badidate, erru ez dala botikariarena. Esan nahi dut, eta esplikatuko dut. Guk lehenengo puntuari baiezko boto emango diogu. Baiezko boto emango diogu hori bai dala gure kompetentzia. Eta gure gobernu programan 2.5 batian jartzen dugu eta jaso dugu eta konpromiso bada indarkeria matxista pairatzen duten emakumekiko arreta hobetzea. Eta esaten dugu indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko zerbitzu indartu alik eta eraginkorrena izan dadin. Hori gure kompetentzia da, badakigu hobetu behar dugula eta konpromiso hartu dugu hobetzeko. Klaro, gatoz bigarren puntura, eta horari gera arreta sozio-juridiko eta psikosozialari buruz. Eta ja hori ez da udalaren kompetentzia, hori da diputazioaren foru aldundiaren 2.75 dekreto de kartera delakoaren 2.75 kompetentzia forala da. Guk gauza gehiago egin dezakegula? Bale, baina eske diputazioari eskatu behartzaio hori garatzeko, ez guri. Guk alegin guztiak egingo ditugu eman beharreko gure zerbitzuak emateko, bai, hemen jartzen da eske ikusten diot aurpegia publiko psikologas, abogadas y trabajadoras sociales. Nik hau kontrastatu detenian, bai nere departamentuko teknikariekin, bai berdintasuneko teknikariekin ere, bai departamentu batean eta bai bestean esan didate hori diputazioari dagokio. Eta orain dela 2 puntu, aritu gara esaten berdintasunako teknikariei egin behar zaiela kasu olako asuntu eta hitz egitean. Bueno, bigarren puntua, mozio honen bigarren eta 3. puntuaren galdera egin didanean, berehala esan didate ezetz, que no toka. Bat, diputazioarena delako, eta 3. eta berriz nator, 3. puntuan, eskatzen dana da, protokolo bat duela 2 urte, aprobatu zen protokolo bat, berriz, zalantzatan ez, hobetzeko. Eta esaten zidatena zen, egin genuen, egin berri dugu parte hartze prozesu bat. Berdintasun aholku batzordeko kideek berta parte hartu dute. 2 urte dauka protokoloa. Ari gera martxan, batez ere lideratzen du gizarte zerbitzuaren emakumearen atala eta berdintasuna. Eta berdintasunakoak esaten zian, ez da momentu honetan hori dana berritu behar eta hobetu behar.
Momentu hori ez da hau. Orduan, horretikan, teknikari kasu eginez lehenengoa, ez diet galdetu ere egin, gure konpromisoa dalako. Eta baiezko boto emango dugu. Baina bigarren eta hirugarren puntuan, berriz esango dut, baldin banoa erostera ez dakizer, ez dagokion tokira, pues ez esaten badidate, nik errua ezin diot bota ez esaten didanari, baizik eta geizki planteatzen duenari. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai. Bueno, lehenik eta behin, posten naiz. Behintzat, nik uste dut punturik, ez dakit esango nuke, garrantzitsuenetako batean, adostasuna bilatzeaz. Iruditzen zait, salaketatik haratago egin behar ditugula esfortzu hauek eta emakume hauek lagundu eta babestu behar ditugula eta posten naiz. Posten naiz, hor adostasuna bilatu izanaz. Hombre, bigarren puntuan eskatzen dena da, kostuak, udal baliabideen kostuak edo ratioak finkatzeko, numeritoak egitea eskatzen da. Baliabide horiek zenbatekoak diren esartzea. Ez da, ez gehiago eta ez gutxiago. Hori aldundiak egin behar duela, baina nik uste dut hori oso errez egin daitekela udalean. Ez dauka inungo komplikaziorik, orduan harritu nau, benetan harritu nau, esatea bigarren puntu horrek, ez dakit, dela botikara arraia eskatzea joatea bestela. Eta gainera kontutan izan da, nik uste dut gizarte zerbitzuek lan ona egiten dutela, ratioak finkatzean. Eta hori izan kontua juridikoa jartzen denean, eta psikologoak eta gizarte langileak bai? Hori bai? Ez dakit. Hori, ez dezu hori azaldu. Zure azalpenean juridikorik ez, eta gainontzekoa bai, ez dakit, horren besteko, ez dakit, exaltazioa bigarren puntu horrekiko egia esan nik hau azalduta, ez dut ulertzen zergatik. Eta hirugarrenez, udal teknikariek esango dute, protokolo hori horrein dela 2 urte berritu zela, baina nik uste dut, udara hontan, aste nagusian eta hilabete gertatzen ari diren kasu bat bestearen atzetikan ikusten dugula, eta gainera batez ere emakumeak, eta baita ere feminismoaren inguruan lan egiten duten elkarteek badaukatela honekiko ezadostasuna. Eta berez horregatikan eskatzen dugu 3. puntu hori, eta oso arrazoizkoa iruditzen zaigu. Eskerrik asko. Zuri, puntuzka boskatzea eskatu dute, uste ez dago da eragozpenik, eta horre da egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, puntu hau ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, 3. puntu hau ere ez da onartzen, beraz, puntu bakarrarekin onartua gelditzen da mozioa, eta orain boto azalpen txandan, talde popularrak daukaitza. Sí, eskerrik asko. Nosotros hemos votado a favor del 3er punto porque consideramos que es fundamental que el Ayuntamiento siga trabajando para mejorar todas las medidas dedicadas a erradicar esta lacra social, ¿no? Lo único que tampoco vemos que traer 2 o 3 mociones por pleno, que prácticamente son iguales unas a las otras, sea la solución. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos a todo el pleno, y en particular al alcalde, es la celebración de para empezar acabar y empezar a buscar medidas y a acordar medidas entre todos que sean realmente efectivas, pues la celebración de un pleno extraordinario, monotemático, para poder tratar este asunto y que dejemos de presentar cada pleno 2 o 3 mociones. ¿Esto en qué se parece a una explicación de voto, señor Coromina? Sí, he explicado por qué he votado a favor del 3º. Sí. Bueno, la propuesta está encima de la mesa. Si la quieren coger, cójanla. No me utilice el turno de explicación de voto. Takit besterik da nahi den, hurrengo puntura goaz.
Errefuxiatuei buruzko kontrol mozioa. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua errefuxiatuei buruzkoa. Moción de control presentada por Marta Ugarte Paño. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre las personas refugiadas. Sobre las personas refugiadas. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Eskerrik asko. La situación de las personas refugiadas que cruzan el Mediterráneo es crítica. La persecución, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos siguen obligando a las personas a huir de sus hogares y a buscar seguridad en Europa. Más de 70 millones de personas en todo el mundo están sufriendo esta situación. El comportamiento de algunos países de la Unión Europea que rechazan la solidaridad con los refugiados, mientras pretenden representar valores democráticos de progreso, es moralmente inaceptable. La posición de gran parte de los mandatarios europeos ha sido pasiva y no han facilitado la acogida, siendo las ONGs las que están desarrollando una labor encomiable. Este verano, ONGs como el Sea-Watch han sido blanco de la ira de los políticos como Matteo Salvini, que ha tratado de criminalizar, incluso con penas de cárcel, a su capitana Carola Rackete. Países como Italia aplican políticas inhumanas, dejando varados los barcos con migrantes y solicitantes de asilo político, que optan por ver a gente morir en el mar en vez de darles seguridad en Europa. Citar el caso del Open Arms, 1.653 inmigrantes a bordo durante días tras haber sido rescatados. Dibuja claramente la situación de permisividad hacia políticas que suponen una vulneración de los derechos humanos. El caso de la Aita Mari es digno de reseñar. Sigue a la espera de que el Gobierno español le otorgue el permiso para zarpar a Sicilia. Su misión es dotar de ropa y abrigo a 14.000 personas. Desde el ámbito municipal se pueden buscar alternativas. Las ciudades y los municipios son los que acogen e integran a las personas refugiadas. Las sociedades civiles son las que en buena medida están ayudando y organizando la acogida. Se observa que no hay una visión global que permita tener una respuesta integral para las personas que llegan tanto a Donostia como a Euskadi. En comisión, la concejala delegada explicó que el Gobierno municipal forma parte de la, en este caso, comisión interinstitucional, en la que también están incluidos el Gobierno vasco, las 3 diputaciones, ayuntamientos, Eudel, asociaciones del tercer sector, además de una trabajadora del Departamento de Cooperación, el jefe de gabinete de alcaldía y ella misma. Citó los recursos puestos en marcha, como los de Oñati y Tolosa, además del interés en recabar información y posibles dudas. No observamos gran concreción en sus respuestas. En Donostia, gracias a la respuesta ciudadana y la coordinación a través de una red de acogida, se ha dado respuesta a las necesidades de las personas y por ello es importante que el Ayuntamiento de Donostiarra realice junto a colectivos sociales y ciudadanos un diagnóstico real de la situación actual con el objetivo de establecer unos recursos estables para las personas que lleguen a nuestra ciudad en busca de refugio. Es indispensable una política de acogida coherente y dotada de fondos suficientes. Es por ello que desde nuestro grupo municipal apostamos por consolidar a Donostia como ciudad refugio abierta y diversa. Para ello consideramos importante avanzar y mejorar en los procedimientos que permitan a estas personas bien en tránsito o que deciden quedarse en nuestra ciudad una atención integral desde el primer momento que llegan a nuestra ciudad. En este sentido, queremos citar la Ley 12/2009 del Derecho de Asilo en su artículo 36, en el punto 4, que dice, en casos específicos, debido a dificultades sociales o económicas, las administraciones públicas podrán poner en marcha servicios complementarios a los sistemas públicos de acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, así como a servicios especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia. La línea de actuación se centrará en la colaboración entre los municipios. Los ayuntamientos deben asimismo actuar en consecuencia y creemos que debemos ocuparnos del auge de la xenofobia y del racismo, de los discursos del odio y del uso político de todo ello. Hace falta mucha pedagogía y mucho esfuerzo compartido, además de una decidida apuesta política por la cohesión social. Es prioritario mejorar la sensibilización, formación e información a la ciudadanía como elementos indispensables para garantizar la convivencia. Por todo ello, presentamos la siguiente moción y, en el primer punto, instamos al Gobierno municipal a poner en marcha una oficina de atención al refugiado. Con respecto a esto, importante también fomentar cursos de formación en materia de extranjería y asilo a los servicios sociales. Y el segundo, instar al Gobierno municipal a implementar un plan de comunicación y formación en el municipio que sea complementario a los programas antirrumores. Vale, ya está. Termino. Eskerrik asko. Talde Popularrak, bai? Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Mire, yo
he ido haciendo rayitas cada vez con cada moción que implicaba la contratación de personal por parte del ayuntamiento. He hecho 5 rayitas. 5, sí, en este pleno, 5 rayitas, sin tener en cuenta una de las propuestas de Podemos, porque no me ha quedado muy claro si AISEA quería contratar a un farero o no quería contratar a un farero. En cualquier caso, son 5 rayitas. Yo, si fuera comercial de Infojobs, estaría sentado al lado del bueno de Óscar Recalde con una libretita apuntando cada vez que en este pleno se exige la contratación de nuevo personal. Este ayuntamiento es el mayor empleador de Guipúzcoa. Tiene más de 1.500 empleados, 161 de los cuales están especializados en servicios sociales. Tenemos 161 empleados especializados en asuntos sociales, que son los que deberían, evidentemente, atender a los refugiados, en este caso, que lleguen al ayuntamiento. No son 161, que son 162. Bueno. Claro, da igual. Sí. Entonces, vamos a votar en contra de esta moción por lo que supone incremento de coste, incremento de contratación de personal, etcétera, no porque no se necesite una atención que sí que puede dar los servicios municipales. Muchas gracias. Talde sozialistak. Arratsaldeon guztioi. Bueno, a ver, yo creo que hay que aclarar algunas cosas. Es verdad que todas las personas somos iguales, pero las leyes que se nos aplican a las personas suelen ser diferentes. Y cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de personas que son demandantes de asilo. Y por otro lado, hablamos de las personas que vienen de fuera, que a veces están en tránsito y algunas de ellas deciden aquí. Y es cuando se convierten en migrantes. Y es a quienes se les aplica la ley de extranjería. Yo no sé si algunos se han dado cuenta o no se han dado cuenta, o saben o no saben, y si presta atención igual se entera para la siguiente tal. El tema de los refugiados es una competencia estatal. Y se lo estoy diciendo al señor Corominas, que no me está haciendo ningún caso. Entonces, hay que recordarle que efectivamente desde los servicios y departamento de acción social de este ayuntamiento se atiende a estas personas, pero no porque les corresponda, sino porque se procura no dejar a nadie desatendido, y menos a personas necesitadas. La oficina que el Ministerio tiene contratado para atender a estas personas se hace por medio del CEAR. Y esto lo debería de saber pues un señor del PP que ha estado tantos años en Madrid. Y es quien se dedica a la atención de todas estas personas que están pidiendo asilo en la ciudad. Y por otro lado, es verdad que CEAR colabora directamente con los servicios sociales de esta ciudad y además con otras entidades que también se dedican a colaborar con estas personas. Entonces, lo que sí queremos decir es que el 95% de todas las personas que a veces vienen de fuera, que esto también hay que calificarlo, casi el 95% son personas de tránsito y de las que se quedan aquí diríamos que son un 5% de todas las que vienen. Entonces, bueno, yo lo único que voy a hacer es combinar al nuevo gobierno que se constituya en Madrid, que favorezca una modificación de leyes que espero que cuente con el apoyo de los grupos municipales y sus representantes en el Congreso, pues precisamente para poder mejorar la situación de estas personas en el tránsito, diría, incluso a las que deciden quedarse aquí, y consigamos unas leyes que también resulte más fácil para las administraciones locales poder avanzar y hacer cosas que leyes estatales no nos permiten por el momento. Yo creo que también llegará un momento en el que Madrid tendrá que priorizar, y en ese nuevo gobierno, si primero son las cuestiones territoriales o son las cuestiones sociales. Pero yo sí creo que va a ser una nueva oportunidad para que de verdad la situación de todas estas personas y de un montón de leyes que son estatales, pues tengan otro tipo de reflejo y podamos hacer otro tipo de trabajo desde las administraciones. No quiero decir que lo estemos haciendo todo perfecto y que aquí no pase nada. Es verdad que son situaciones muy complejas, pero como antes ha comentado la compañera y concejala de Acción Social, los técnicos de esta ciudad y las técnicas de esta ciudad están haciendo una labor, yo creo que muchas veces que excede incluso de sus propias funciones, porque estamos trabajando con personas y cada caso es cada caso y cada caso es muy complicado. Y la situación de leyes que tenemos que mezclar y articular para de verdad poder dotar de recursos es también muy compleja, pero es importante que aprendamos para saber dónde tenemos que atinar. En cuanto al punto segundo, nosotros vamos a votar que sí.
Pues porque desde el Ayuntamiento de San Sebastián ya se están trabajando los proyectos antirrumores y como ya hemos aprobado en otra moción previa que se ha leído aquí con el consentimiento y el acuerdo de todos los grupos municipales, antes del mes de marzo del año 2020, esta concejala dará explicación de todo lo que estamos preparando, pero en estos momentos todavía no está terminado y no es definitivo, con todo el proyecto y el plan que tenemos antirrumores para realizar en la ciudad, desde el Departamento de Diversidad Cultural y también con muchos agentes de la propia ciudad. O sea que el primer punto votaremos que no y al segundo que sí. Y bueno, pedimos la votación por puntos por eso. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, Elkarrekin Podemosek aurkezten duen mozio hau uste dut erlazionatuta dagoela lehen landu dugun edo debatitu dugun mozioarekin, kale egoeran dauden familien mozioaren inguruan. Eta, bueno, Arrizabalaga Andreak esplikatu duen bezala, atentzioa dagoeneko konbeniatuta dago gure hiriaren kasuan, zehar, Gurutze Gorria eta Esmusa dira pertsona hauek hartatzen dituzten zerbitzuak eta uste dugu ondo dagoela horrela gaina jasotzen da Espainiako estatuarekin dauden akordioetan eta lehenengo puntuan horregatik gure abstentzioa emango dugu. Uste dugulako ez dela beharrezkoa beste bulego desberdin bat sortzea. Baina, bueno, bai, adierazi nahi dugu gure ustez ondo dagoela lanpostu publiko gehiago sortzea, beharra baldin badago. Entendemos que el Partido Popular le dé tanto miedo la creación de más empleo público. Bueno, de hecho, en el gobierno del Partido Popular en Madrid fue cuando se prohibió la contratación pública y la creación de nuevos puestos de trabajo allá por el 2011, si no me equivoco, y entendemos pues ese voto en contra, pero bueno, nos sorprende positivamente que el Gobierno municipal, o por lo menos parte del Gobierno, la parte que se ha pronunciado, apoye el segundo punto, porque en este caso nosotros también daremos el voto favorable. Pensamos que nunca está de más concienciar a la ciudadanía y más en los momentos sociales actuales donde la xenofobia se está extendiendo, como podemos verlo por toda Europa, y pensamos que siempre hay que trabajar de la mano de las organizaciones que, como SOS Racismo y demás, que trabajan con los colectivos de personas migrantes. Eta gero bukatzeko aipatzea, bueno, uste dugula delegatuak aipatutako datuak matizatu behar direla, bai, 185 transitoan daudela esaten dezute eta gure hirian ez direla gelditu nahi, baina, klaro, eske ez zaie gonbidatzen ere gure hirian gelditzea eta joatea behartzen zaie, ikusi dugu lehen zein izan den udal gobernu honen jarrera, udal gobernu honi ez zaio inporta pertsona hauek kale egoeran egotea, eta, klaro, gauzak horrela, azkenean jendea behartu egiten dugu Europarantz edo goraka joatea. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Eskerrik asko. Bueno, agradecer a los grupos que van a aprobar el segundo punto. Con respecto a lo que habéis comentado, a lo que han comentado del tema de la Oficina de Atención al Refugiado, quizás hay personas que están viviendo esa situación y que echan de menos que desde el ayuntamiento o desde las instalaciones municipales haya precisamente una oficina de atención al refugiado. No lo digo por decir, lo digo porque han llegado a mis oídos personas que realmente se ven sin poder llevar a cabo sus iniciativas y sin poder quedarse aquí en esta tierra. Luego, con respecto a lo que ha comentado Borja, comentar que nosotros vamos a pedir un plan de vivienda mucho más ambicioso, plan de empleo, perdón, más ambicioso de 4 millones, y no creemos que eso sea algo que debamos de seguir impulsando. Si tenemos la oportunidad de llegar al Gobierno a nivel estatal, pues nosotros desde luego tenemos muy claro lo que queremos hacer. Y con respecto a lo que ha comentado la señora concejala del PSOE, bueno, yo he intentado distinguir ambas, las personas refugiadas y las personas migrantes. He querido hacer una moción un poquito
incidiendo sobre todo en el tema de la situación de los refugiados. Y lo que quiero decir, a pesar de que me hubiera encantado que la concejala delegada del PNV me hubiera contestado, yo a pesar de ello quiero poner de manifiesto que realmente es en la comisión interinstitucional creo que falta un lugar, el lugar de la red de acogida. La red de acogida debería estar ahí representada. Y también creo que debería estar representado las personas que están, las personas refugiadas que vienen a esta ciudad, porque creo que se está viendo la situación desde un punto de vista como muy poco, personas que no están implicadas en la situación. Y de ahí mi queja, de que realmente estoy segura de que se hacen cosas en el ayuntamiento, pero está claro que la red de acogida existe porque hay una serie de demandas que no se cubren desde este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, 2 puntu dira eta banaka bozkatzea eskatu da. Ez baldin badago arazorik, pentsatzen dut ezetz. Beraz, lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau onartzen da, beraz, bigarren puntu honekin onartua gelditzen da mozioa. Mozio guztiak tratatu ditugu eta beraz, plenoa amaitu dugu.